Dale, gracias, chau, chau. Con la presencia de 144 diputados presentes en este momento, 145, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en número reglamentario. Les pido a los demás diputados que se vayan sentando, tomando asiento. Invito al diputado nacional por el Distrito Electoral de Mendoza, Julio Cobos, a izar la bandera en el mástil del recinto mientras entonamos todos de pie las estrofas del himno nacional argentino. Pido a todos los presentes que vayan tomando asiento. Mientras tanto, por secretaría se dará lectura a la resolución convocando a la sesión especial. Buenos Aires, 7 de octubre de 2024.
Visto las presentaciones efectuadas por el diputado Rodrigo de Loredo y otros diputados, por el diputado Miguel Ángel Pichetto y otros diputados, y por el diputado Germán Martínez y otros diputados, a fin de considerar el expediente 17, Poder Ejecutivo 2024, mensaje número 57-2024, de fecha 2 de octubre de 2024, comunicando el dictado del decreto 879 del 2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27.757 y, considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero, citar a los diputados para el día miércoles 9 de octubre de 2024 a las 11 horas, a fin de considerar el expediente 17 PE 2024, mensaje número 57-2024 de fecha 2 de octubre de 2024, comunicando el dictado del decreto 879 de 2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27.757. Artículo 2, comuníquese y archívese. Bueno, para proceder a la habilitación del tratamiento del expediente 17 del Poder Ejecutivo 2024, dado que el mismo no cuenta con despacho de comisión, conforme al artículo 147 de nuestro reglamento, se requiere la aprobación del cuerpo por las 2/3 partes de los votos emitidos. Por favor, diputados, sírvanse a expresar su voto. Resulta afirmativo en consideración que el expediente que fuera girado a las comisiones de Educación y de Presupuesto y de Hacienda, por el cual el Poder Ejecutivo comunica el dictado del decreto número 879 de 2024, que observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27757. A continuación, se ha habilitado el tratamiento. Tiene la palabra por el bloque del Partido Obrero Frente Izquierda de Trabajadores, Unidad, Ciudad de Buenos Aires, la diputada Vanina Biasi. Señor presidente, hoy esta Cámara tiene que rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo. Es lo que está esperando todos los trabajadores y trabajadoras no docentes de las universidades nacionales, lo que estamos esperando la docencia de todas las universidades nacionales y, por supuesto, las y los estudiantes que en este momento están tomando facultades en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Jujuy, en Misiones, en todo el país, en las universidades del conurbano bonaerense. Todos esos estudiantes que están protagonizando vigilias, tomas de facultades, son conscientes de que este veto presidencial no puede pasar porque consiste justamente en el hundimiento del futuro para nuestra juventud, en el hundimiento de la educación pública en la Argentina. Y por eso es un movimiento que va a estar en crecimiento junto a todas las luchas que se están librando en este momento en este país. No cabe ninguna duda de que la toma del Hospital Laura Bonaparte, la permanencia de sus trabajadoras y sus trabajadores y el resultado final, que fue el triunfo de los trabajadores del Laura Bonaparte para que no se cerrara un hospital de salud mental y de asistencia a las adicciones, es un estímulo para todo el movimiento estudiantil, porque se puede luchar, se puede ganar y tenemos la obligación de hacer retroceder el plan de gobierno que lleva adelante Javier Milei, pasando por encima del derecho al estudio, pasando por encima del derecho al acceso a la salud de los habitantes de este país. Y cada vez son más, señor presidente, las personas que en este país saben perfectamente que el plan de gobierno de Javier Milei es más hambre,
miseria, recortes de todo tipo para los sectores populares y mayores beneficios para sus amigos empresarios. Al movimiento estudiantil, al movimiento docente y no docente, que hoy se está manifestando frente a este Congreso y en todas las provincias y localidades de este país. Deben saber que este gobierno presentó un presupuesto en donde, a diferencia de los discursos que surgieron en estos días, porque el gobierno está acobardado con la gran movilización universitaria, está planteando consagrar el recorte para el presupuesto universitario. No solamente este año, que ya lleva recortados más del 30% del presupuesto que tiene que ejecutar, sino que también es fundamental que sepan que este gobierno tiene planificado un feroz recorte educativo para el año que viene para consagrar el vaciamiento de las universidades, de la educación pública en general, en favor del pago de la deuda externa, en favor del pago a los acreedores internacionales y en contra de nuestro pueblo. El agitado déficit cero que plantea este gobierno no es otra cosa que una forma de consagrar enormes beneficios para los amigos del gobierno de Milei, de la bancada del PRO, radicales, que han llevado adelante una política muy consciente de apoyo a la ley Bases y a otros instrumentos que este gobierno sostiene para finalmente terminar beneficiando a los Eurnequian, a los Selstein, a los Paolo Roca y perjudicar al pueblo, a los estudiantes, a las y los trabajadores, a aquellos que los votaron y a aquellos que no. Por eso es importantísimo que los que hoy están peleando, movilizándose en este momento, sepan que si hoy este Congreso consagrara el veto presidencial, igualmente nuestra lucha se tiene que profundizar enormemente, porque así todo, rechazando el veto, no tenemos asegurado que este gobierno baje el presupuesto que tiene que bajar a las universidades, porque el presidente ya se declaró en rebeldía frente a lo que diga esta Cámara o este Congreso de la Nación. Y esto ya lo ha anunciado públicamente. Es un presidente que ha decidido deshonrar al poder legislativo de este país, es un presidente que ha decidido desacatar las leyes que se votan en este Congreso y, por lo tanto, frente a una declaración de guerra de esas características, el pueblo argentino no tiene otra cosa que hacer que no sea luchar, pelear y avanzar en todas las universidades, en cada lugar de trabajo, para que nuestra pelea finalmente triunfe frente al gobierno de Javier Milei. Él tiene un solo propósito: ser el perrito faldero de los verdaderos dueños del poder en este país. Nosotras y nosotros tenemos un solo propósito: hacer retroceder el plan de gobierno, que es menos educación, menos trabajo, menos salud, menos ciencia y tecnología para nuestro país y más beneficio para una minoría social. Por eso, señor presidente, llamamos al pueblo argentino, a los estudiantes, a los docentes y no docentes, a rechazar el veto presidencial, a vetar la gestión de Javier Milei y a entrar en rebeldía en todo el país hasta triunfar, señor presidente. Nada más. Muchas gracias, diputada Biasi. A continuación, el diputado Osvaldo Giancafilo. Les pido a los diputados Tolosa Paz, Randazzo, Mazot, Laspina. No lo puedo ver al diputado Giancafilo. Discúlpenme, diputado. Gracias, presidente. Adelante, diputado, disculpe. Gracias, presidente. Creo que hay dos elementos que han circulado alrededor de este debate. Por un lado está el estrictamente político partidario, que creo le hace mucho daño cuando uno debate sobre educación en la Argentina y cuando uno debate sobre política pública universitaria. Lo digo porque aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre recortaron el presupuesto universitario
en 70.000 millones de pesos. Hace 2 días mantenía una reunión con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén y me mostraba un cuadro de situación sobre el presupuesto universitario. Y en honor a la verdad hay que decir que en los últimos 10 años ha habido un recorte, ha habido un declino en lo que hace al presupuesto universitario. Lo demuestran así los números. Eso es objetivo. Por otro lado, desde el punto de vista partidario también, creemos que es un error que el Ejecutivo nuevamente tome un tema tan sensible para los argentinos como lo es la universidad pública para demonizar a todos sin tener el mínimo miramiento. Creo que no se construye un país de esa manera. Creo que hay que bajarle el tono a la agresión, a la descalificación, porque eso genera violencia verbal y seguramente de ahí a la violencia física hay un trecho muy corto, con lo cual pedimos también mayor tolerancia, un nivel de lenguaje que no sea descalificativo, que no sea agresivo. Pero vamos a hablar de cuestiones que son absolutamente objetivas, presidente. Hoy el conocimiento a nivel mundial es una industria, y es una industria que tiene parámetros económicos, que tiene parámetros financieros. El conocimiento académico en la Argentina, si nosotros lo miramos en términos cuantitativos, el 62% del mismo lo aporta la universidad pública, con lo cual vaya si no es importante. Por otro lado, objetivamente también, estamos con un presupuesto prorrogado en el 2024, un presupuesto que fue pensado en el 2023 y que tiene un retraso sin duda del 270%. Presidente, esta fue una decisión política el año pasado entre quien hoy es presidente de la Nación y en quien aquel momento era el ministro de Economía, en cuanto a que este Congreso finalmente no tratara el presupuesto 2024, con lo cual, al no tener una hoja de ruta concreta respecto de las cuentas públicas y la ejecución de las mismas, estamos ante un problema. Y, presidente, creo que si nosotros no avanzamos sobre el presupuesto 2025, el año que viene vamos a volver a tener un problema. Por otro lado, también quiero sumar un elemento que el Gobierno utiliza, que son las auditorías. Presidente, todos estamos de acuerdo con las auditorías. Todos tenemos que saber en qué se gasta, en qué se invierte, cómo se destinan los recursos públicos. Nadie lo discute. Ahora, la realidad es que ese control lo tiene que ejercer el Ejecutivo, lo tiene que realizar el Ministerio de Capital Humano. Y más allá, por supuesto, de estar de acuerdo con esto, creemos que no es bueno supeditar esas auditorías al problema de financiamiento que hoy tienen las universidades. Y nosotros en la Universidad Nacional del Comahue, tanto Neuquén como Río Negro, podemos dar cuenta de esto sin ningún problema. La extensión territorial que tiene para atender la Universidad Nacional del Comahue es inmensa. Entonces también hago un llamado a la dirigencia gremial, a la dirigencia del Consejo Interuniversitario Nacional, también a este Congreso, que no situemos solamente la discusión en la Universidad de Buenos Aires, porque también hay un país. Demos una mirada federal a lo que tiene que ver con las universidades. Esa extensión territorial que nosotros tenemos para atender en Neuquén a partir de la política universitaria desde la Universidad Nacional del Comahue es inmenso, presidente. Y el recorte que ha sufrido la Universidad Nacional del Comahue, se la pongo en números, presidente. Si nosotros vemos la ejecución presupuestaria de este momento de la Universidad Nacional del Comahue, la proyección anual nos va a dar 52.000 millones de pesos. El punto, presidente, es que allí no ha estado contemplado el avance que tiene que tener significativamente los salarios tanto docentes como no docentes universitarios, que en la Patagonia tienen un retraso del 50%.
solo el gobierno ha tomado el gasto de funcionamiento en su actualización, que significa solo el 8% del presupuesto universitario de cualquier universidad pública del país. En definitiva, presidente, y para cerrar, quiero hacer un llamado a la reflexión. No partidicemos la discusión de la educación pública en la Argentina. Siempre ha ocurrido. Es cierto que muchas veces el sistema educativo está atravesado por la política. ¿Qué sector no lo está? Ahora, en el nombre de eso, no dejemos a la universidad sin la actualización presupuestaria que corresponde. Muchas gracias. Gracias, diputado Zancafilo. Tiene la palabra la diputada Leticia Schlotauer. Buenos días, señor presidente, señoras diputadas, diputados. Bueno, en primer lugar, desde el Frente de Izquierda, desde la izquierda socialista, ratificar lo que presentamos en nuestro proyecto de rechazo al veto presidencial. Lamentamos estar nuevamente discutiendo un veto a leyes que tratan de resolver mínimamente la demanda. Nos pasó con los jubilados, ahora nos está pasando con la educación, en una situación que además todos estos meses vemos que se aumenta, no solo en la problemática, sino en la fundamentación de por qué tenemos que defender nuestras universidades, nuestra salud, nuestros jubilados, etcétera. Estamos en una situación grave si los docentes universitarios nos dicen que no pueden seguir trabajando porque sus salarios bajaron entre el 60 y el 85%, porque sin docentes no tenemos universidades. Y la realidad que hasta en el Instituto Balseiro están denunciando este año 45 de los profesores tuvieron que retirarse y cada vez que perdemos un profesor perdemos años de acumulación de conocimiento. Son nuestras universidades la producción de conocimiento y por eso han sido orgullo para toda la nación. Estamos hablando de un momento en que además está claro el 85% de la población defiende la universidad pública como una palanca para poder progresar en lo individual, pero también para poder progresar en lo colectivo y en lo nacional. Cuando el gobierno dice que quiere arancelar, que quiere vetar, no estamos hablando solamente de un problema de financiamiento, porque si quisiera discutir eso, discutiríamos ahora eso. Lo que están discutiendo es que quieren dejar a la mayoría de la población fuera de la posibilidad de crecer, que solo tengan estudios los que puedan pagar la universidad privada, el secundario privado y la primaria privada. Pero además estamos discutiendo que se subordinen nuestras universidades al mandato del Banco Mundial, que significa tener universidades solamente para técnicos, solamente para las carreras que le interesa y terminar con la soberanía sobre nuestro conocimiento y nuestro pensamiento como única herramienta de poder además construir un país independiente de todos los que nos están saqueando. Defendemos lo mismo que están defendiendo los docentes. Lo que manifestaron en todo el país, aún ahí donde no había universidades, se juntaron vecinos y trabajadores, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un país está diciendo no al veto y eso tiene que pensarlo cada uno de los diputados que por un lado le ponen la billetera, pero por el otro lado tienen que volver a sus provincias a explicarle a esa juventud que hoy está tomando las universidades por qué no acompañan el reclamo. Entonces, decir que sí se puede mantener las universidades, que sí hay plata para financiar no solo el salario de los docentes, sino también la necesidad de los estudiantes. El 46% de los pibes y jóvenes que van a las universidades también están en la pobreza y necesitan que le actualicen el boleto, donde no lo tienen, necesitan que se cree, necesitan que actualicen las becas cuando acá se siguen queriendo recortar. Así que nosotros denunciar no solo al gobierno, sino también a todos los cómplices que hoy pretendan acompañar esto. Del PRO lo tenemos claro, porque el PRO sí ha desfinanciado sistemáticamente todos los niveles de la educación y no solo achicando los presupuestos, sino de esa torta cada vez más chica, llevando cada vez más a las arcas de la escuela y los mercaderes de la educación privada. Pero además también a todos los que hacen campaña, y en eso voy a todos los gobernadores peronistas que hacen campaña sobre sus poblaciones diciendo de que quieren defender la salud, la educación pública, pero después cuando gobernaron jamás respetaron la ley de financiamiento educativo.
hay plata y van a seguir recortando todos nuestros derechos si no dejamos de pagar al Fondo Monetario la estafa de la deuda externa. Defendamos las universidades, defendamos a todos esos profesionales que son además los que hoy son ejemplos en la defensa de la salud pública en el Bonaparte y en todos los hospitales como el Garrahan, el Posadas y todos los que luchan. Esos profesionales que defienden el derecho a la salud de la población y su salario son los que salieron de nuestra educación pública. ¡Viva la lucha de las universidades! Muchas gracias, diputada Schrötauer. A continuación tiene la palabra la diputada Lourdes Arrieta. Buenos días a todo el honorable cuerpo de la Cámara de Diputados, buenos días, señor presidente, y a todo el pueblo de la República Argentina. Este discurso no es apto para oídos sensibles, para aquellos que están esperando que les diga algo favorable. Y quiero hablarle a los jóvenes que todos los días hacen ese esfuerzo de hacer 250, 300 kilómetros para ir a estudiar, porque viven en el interior del interior y van a cursar a una universidad pública. A todos aquellos jóvenes donde la educación no es tan pública, porque o tienen que alquilar, justamente todos aquellos que están en situación de desarraigo, que es carísimo, que después son trabajos en Rappi, trabajos limpiando casas, trabajo esporádico en el McDonald's para poder pagarse las fotocopias. Cuando querés recibirte y tenés que presentar la tesis, tenés que encuadernarla, tenés que pagar el título. Entonces lo público no es tan público. Quería justamente reflexionar acerca de este debate sin sentido, en el pensar tacañamente si le doy un poquito más a la educación pública cuando esto no tendría que estar en discusión. Y sí pensar dónde realmente va el dinero, porque acá no se trata de financiar las universidades públicas, sino si realmente va el estudiante que está estudiando en el piso, justamente tomando una clase, o los baños muchas veces hacinados, o por ejemplo los ascensores que no andan, no funcionan. Si realmente va para ellos, o va justamente para muchos rectores que son amigos del poder, que son amigos del poder de turno, que están puestos a dedo, o los secretarios que los secundan. Por tanto, quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes, hacia aquellos argentinos de bien que quizás nunca van a poder acceder a la universidad pública y que con el IVA de la polenta que compran, como leí por ahí, financia la universidad pública, pero también están financiando la CIDE, también están financiando los ñoquis, también están financiando los trolls, también están financiando la policía del pensamiento. Entonces, en ese sentido, yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado. Por eso, señor presidente, y a todos los argentinos de bien les hablo, que la universidad pública no tiene que ser un debate. Sí tiene que ser un debate las auditorías, si realmente va a los estudiantes, va a los docentes, va al personal de maestranza, va justamente al personal administrativo o se queda en las arcas de los rectores y de quienes los secundan. Muchas gracias. Gracias, diputada Arrieta. Tiene la palabra a continuación la diputada por el bloque Producción y Trabajo San Juan, Nancy Picón. Gracias, señor presidente. Bueno, desde el bloque Producción y Trabajo creemos en que la educación es esencial para el desarrollo de una nación. Es por esto que, en primer lugar, repudiamos absolutamente la presencia en la marcha de quienes destruyeron la educación, la presencia en la marcha de Massa, de Cristina Fernández de Kirchner, haciéndose hoy dueños de un reclamo justo de un sector, nada más y nada menos que el sector que es el futuro de nuestro país, de los jóvenes. Es por esto que sabemos que hay que hacer un ajuste, que este ajuste es necesario, que es el ajuste que este presidente les dijo a cada uno de los argentinos en campaña y que además votaron. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo desde cualquier otro sector, pero no con la educación, que es el futuro del país.
No podemos haber votado hace unos días la esencialidad en la educación y hoy dejar sin fondos a esa esencialidad, ¿no? Digo, tenemos que ser coherentes con lo que venimos votando. Este bloque, Producción y Trabajo, desde San Juan, siempre va a defender la universidad por varias razones. Y en mi caso particular, porque soy alumna, soy hija de la Universidad Nacional de San Juan con mucho orgullo, fui docente en la misma universidad y yo sí puedo decir, soy la madre del doctor, quien se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. Con todo lo que la universidad nos ha dado, no solo a nivel familiar, sino también en la provincia y nos sigue dando, convencidos de que tenemos muchos lugares donde seguir trabajando para que existan los fondos, muchas partidas y que próximamente ahora hemos empezado a trabajar el presupuesto y este presupuesto empezará a regir en el 2025, si Dios quiere, y se darán los nuevos fondos para las universidades. Desde ese lugar hoy, señor presidente, el voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública. Muchas gracias. Gracias, diputada Picón. Tiene la palabra a continuación el diputado José Luis Garrido. Sí, señor presidente. Bueno, la verdad que creo que no está en discusión el sostenimiento de las universidades como educación pública y gratuita, sino que ponemos en tela de juicio los fondos que tienen asignados o que pretenden las universidades. Y en este contexto tengo que decir que, por lo menos de la provincia que vengo yo, de Santa Cruz, no tan solo que se gestionó durante años un mecanismo de corrupción a través de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal, a través de lo que dirigía y conducía en su momento, que llevó a ICRT llevarla donde está, y acá está involucrada la Universidad Tecnológica Nacional, que le costó estos hechos de corrupción, la renuncia de quien estaba al frente, que hoy está procesado, que es el doctor Goicoechea, profesor, no sé qué, de las cuales vale recordar que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estaba conducido por Alicia Kirchner en su momento, porque este hecho de corrupción, que estaba basado en transferencia de dinero, sobre todo la denuncia que llegó por una malversación de fondos desde ICRT en convenios que estaban destinados para distintos becarios y monotributistas. Bueno, ese dinero no llegó a la corrupción. Entonces, hoy, teniendo en cuenta estos detalles, que la verdad que rediscutir y poner el ojo fuertemente en las auditorías sería esencial para que el dinero que se invierta en la educación llegue al sistema educativo, porque no sucedió de esta manera anteriormente. En Santa Cruz estamos lidiando y trabajando todos los días. El gobernador Claudio Vidal está dando una batalla, una pelea muy fuerte contra la corrupción. Son 32 años de un sistema enquistado que a medida que pasan los días detectamos irregularidades y realizamos las denuncias pertinentes, de la cual las universidades, sobre todo la UTN en Santa Cruz, no ha estado ajena. Por consiguiente, me parece que discutir este tema de la ampliación del presupuesto en este contexto y teniendo en cuenta la voluntad popular y la decisión política del Gobierno Nacional, me parece que ese es el camino que impone la democracia, más allá de los juegos que pueden tener las mayorías, las insistencias, los 2/3 y el veto. Por consiguiente, voy a adelantar mi posición política en defensa de la universidad pública, pero en contra de la corrupción, el manoseo y la malversación de fondos que se ha dado todos estos años. Muchas gracias, diputado Garrido. Tiene la palabra a continuación el diputado Sergio Acevedo. Buenos días. Señor presidente, yo adelanto mi voto afirmativo. He tenido la oportunidad de, desde sus inicios,
de estar en contacto con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y precisamente en las últimas horas tomamos un contacto directo con toda la comunidad universitaria, donde desmienten categóricamente con los documentos a la vista, y los pongo a consideración de quien quiera evaluarlo, los considerandos del decreto. La UMPA ha hecho todas y cada una de las auditorías, ha rendido cuenta hasta el último centavo. Se trata de una entidad que atiende la demanda del derecho a la salud de todo nuestro territorio. Somos 300.000 habitantes, tenemos 293.000 kilómetros cuadrados. Indudablemente, además, los municipios, los consejos deliberantes ayudan a los alumnos, por ejemplo, de Los Antiguos, de Perito Moreno, de Pico Truncado, de Las Heras, de Coló el Caique, de Puerto Deseado, de Tres Lagos, de todas nuestras localidades a que puedan concurrir a la universidad pública. Entonces, a mí me parece que es lamentable que se invoquen razones equivocadas, se afirmen falsedades para justificar un veto que de ninguna manera tiene justificación. Eso para hablar de lo que es el meollo de la estrategia discursiva de la Presidencia de la Nación, que no se hacen auditorías, que no se rinden cuentas y que no hay recursos suficientes. Pues eso es una falacia y acredita claramente que la educación ha dejado de ser una prioridad para este gobierno y por lo tanto de ninguna manera nosotros podemos aceptar la observación que se hace a la ley que sancionó este Congreso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Acevedo. A continuación tiene la palabra el diputado Eduardo Falcone por el bloque MID. Gracias, señor presidente. Bueno, adelanto que mi bloque va a votar acompañando al veto. Creo que estamos discutiendo una situación muy chiquita, es una discusión prácticamente salarial, una paritaria. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos y de hecho los hizo en los últimos días para mejorar la oferta salarial, en particular a los asalariados que menos ganan, con lo cual estamos muy conformes con esa situación. No es una discusión de fondo, creemos que es una buena oportunidad para discutir el rol de la universidad, ampliar la oferta universitaria para sectores que son necesarios para el desarrollo nacional sin recortar ninguna otra carrera, pero me parece que eso es un buen momento para hacer una discusión más amplia. También es importante señalar que esta situación no nació hace un mes, ni dos, ni tres, que la mayoría de los docentes universitarios no están trabajando a tiempo completo, la mayoría tiene un sueldo muy bajo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que yo ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos que trabajan de ayudantes prácticamente por el currículum, así que reitero que nosotros vamos a acompañar el veto y que reitero también que tenemos que dar una discusión más amplia porque lo que tenemos que hacer es desarrollar este país, que crezca, que se duplique el PBI, de modo que en vez de tener que estar discutiendo estas cuestiones, repartiendo miseria, lo que tenemos que hacer es crecer para que haya más recursos para todos los sectores de la economía. Así que, bueno, muchas gracias, presidente, ya he manifestado el sentido de mi voto. Muchas gracias, diputado Falcone. A continuación, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Por supuesto que desde nuestra bancada vamos a rechazar el veto presidencial al presupuesto universitario que, como planteábamos desde el dictamen que realizamos del Frente de Izquierda, que presentó nuestro compañero Cristian Castillo, incluye una garantía salarial para docentes y no docentes que han perdido alrededor de entre 30 y 50 puntos en términos reales de comienzo de año hasta el día de hoy. Eso no significa que no hayan perdido antes, como algunos argumentan, bueno, perdían antes con otros gobiernos, también lo denunciábamos, también nos enfrentábamos.
Lo que quiero decir, presidente, es que acá hay una enorme hipocresía, porque cuando se dice que no hay plata para las universidades, mienten categóricamente, porque sí hay plata para reducirle los impuestos de los bienes a los bienes personales a las personas más ricas de la Argentina. Esa reducción impositiva equivale a lo que estamos discutiendo en relación a la garantía salarial de docentes y no docentes de las universidades públicas. Entonces no digan que no hay plata. Para darle beneficios a los Galperín, sí hay plata. Para darle beneficios a los grandes millonarios y empresarios, sí hay plata. Para la CIDE sí hay plata, pero no hay para las universidades públicas, no hay para los jubilados, no hay para los médicos del Garrahan, del Hospital Bonaparte y de tantos otros lugares. Este veto ratifica la orientación de este gobierno y por supuesto que ratifica el panquequismo que está de moda, donde diputados y diputadas que ingresaron por un bloque ahora votan, en vez de votar oposición, votan con el gobierno. Ya lo vimos con la ley base, ya lo vimos con el veto a los jubilados. Le negaron un aumento de 15.000 pesos a los jubilados. Entonces, queda clarísimo, aquellos diputados del PRO, bueno, prácticamente ya están fusionados con la Libertad Avanza. Los diputados del peronismo de Tucumán, que han anunciado que van a votar a favor del veto presidencial, que ingresaron por Unión por la Patria. Otros legisladores que también ingresaron por el radicalismo y que ahora le dicen radicales peluca, que se vendieron a Milei. Es decir que si el gobierno puede apoyar este veto en el día de hoy, veremos cómo sale el resultado de la votación, es gracias a esos panqueques, a ese toma y daca, a los cargos que le dieron como hicieron con la ley bases. Pero también, presidente, quiero decir que si el resultado de esta votación fuese negativo para quienes defendemos la universidad pública, acompañamos la lucha de docentes, no docentes y estudiantes, quiero decir que esto no termina acá, porque las tomas de las facultades que se están desarrollando en el día de hoy, quiero saludar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, a los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán, de Mendoza, de Córdoba, de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, las universidades de la Patagonia, las universidades del conurbano que están tomando sus facultades, llevando adelante medidas decididas, acompañando a sus docentes y no docentes en esta lucha. Y creo que esa es la perspectiva, porque fuerzas hay. Digo, porque acá muchos dirigentes estudiantiles, inclusive sindicales, se reúnen con algunos dirigentes opositores o dirigentas que quieren algunas reformas laborales inteligentes, ¿no? Que plantean, bueno, hay que discutir el problema de los convenios colectivos. Se reúnen en muchos pasillos, pero no han convocado un verdadero plan de lucha. Un verdadero plan de lucha para derrotar esta política del gobierno. Porque fuerzas hay. Fuerzas, mire, el 23 de abril hubo una movilización multitudinaria, más de 1 millón de personas. Lo mismo el 2 de octubre. Mire si no hay fuerzas para derrotar esta política de ajuste de Milei al servicio de los especuladores, amigos de Caputo, del Fondo Monetario Internacional. Sobran la fuerza. El problema son que los dirigentes, después de esas grandes movilizaciones, no convocaron a ninguna medida, a ningún plan de lucha, asambleas democráticas, donde los trabajadores, los estudiantes discutan. Esa es la tradición del movimiento estudiantil en la historia argentina, de la reforma del 18, del Cordobazo, de la Unidad Obrero Estudiantil. Miren si no tenemos una enorme tradición para desarrollar una lucha decidida y derrotar a este gobierno que cada día tiene menos apoyo en la población. Caen las encuestas y ahora va a caer más todavía. Mire si no tenemos... Y quiero decirle también a todos los trabajadores y a los estudiantes que hoy están escuchando esta sesión, que están organizando las asambleas en sus facultades, que están pensando, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Miren, los trabajadores del Hospital Bonaparte, cuando el gobierno planteó cerrar el hospital, dijeron, hagamos una asamblea. Algunos gremios decían, no, asamblea por gremio. Y los trabajadores dijeron, no, de ninguna manera. Los afiliados de los distintos gremios hacemos una asamblea común. Unidad de los trabajadores, como muchas veces se canta. Esas asambleas soberanas donde los trabajadores decidieron resistir.
ocupando el hospital. No se toca la salud pública en la Argentina. Convocaron a todos los sectores a solidarizarse, miles de personas todos los días acompañándolos. Y lograron torcerle el brazo al gobierno de Milei y el Hospital Bonaparte no se cierra. Ese es un gran ejemplo que tenemos que tomar. Entonces no nos vengan a decir que hay que esperar a la elección del 2025, 2027. La política de este gobierno hay que derrotarla ahora y para eso hay que construir un verdadero plan de lucha, imponiendo a las centrales sindicales un paro nacional. Las federaciones universitarias, no están hoy acá todas las federaciones, las tomas de facultades las impulsan las asambleas autoconvocadas de muchos estudiantes en la mayoría de los casos. Necesitamos que ese plan de lucha se desarrolle con esta enorme fuerza para derrotar... Ya termino, presidente. Ha excedido 1 minuto y medio. Para derrotar la política de este gobierno, insisto, fuerzas hay, así que viva la universidad pública, unidad de los trabajadores, a derrotar la política de este gobierno. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Castillo. Al diputado del Caño. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Castillo. Sí, señor presidente. Hoy se está tratando de consumar una serie de estafas, no solo contra los estudiantes, los docentes y no docentes universitarios, sino contra todo el pueblo argentino. Una primera estafa, la de este régimen político que se dice democrático, pero que va a consagrar que una pequeña minoría de este Parlamento y una pequeña minoría de la opinión pública, porque la inmensa mayoría está en contra del veto, imponga su decisión sobre la mayoría, como hicieron con las jubilaciones. Una estafa de un gobierno que decía que iba a ajustar a la casta y está ajustando a los jubilados, a la salud pública, a los universitarios, que está permitiendo el negociado de la bicicleta financiera a los especuladores amigos de Caputo, mientras el pueblo se tiene que tirar de los trenes porque no llega a ir a trabajar, no tiene para pagar el boleto. Esa es la realidad que estamos viviendo. La estafa de diputadas y diputados que llegaron diciendo que Milei era el fascismo y ahora le van a votar nuevamente acompañando el veto. Que sepa cada diputado y diputada que o vota con el veto o se ausenta o se abstiene, que cada asamblea estudiantil hoy los está declarando personas no gratas en las universidades nacionales. Hoy no hay medias tintas. El que no rechaza el veto juega para el gobierno de la ultraderecha y eso lo sabe todo el mundo. La estafa también de los dirigentes sindicales que van a la Casa Rosada a zafar sus beneficios mientras entregan los derechos de los trabajadores y no han llamado a ninguna acción para enfrentar los vetos. La estafa del que sacó 44% de oposición y hoy está laburando para un fondo buitre en vez de organizar la lucha y la resistencia, o lo de que se la pasan en internas, en vez de salir a luchar a las calles consecuentemente contra este gobierno. Pero mientras vemos esas estafas, estamos viendo lo contrario. Los jubilados que dieron el ejemplo poniendo el cuerpo contra los gases, contra la represión. Las y los trabajadores de la salud. Estuve en el Laura Bonaparte, el nombre de esa querida madre que perdió 7 miembros de su familia, que lleva el hospital y que la lucha de las trabajadoras, trabajadores y la solidaridad permitió derrotar el intento de cierre del gobierno, mostrando un ejemplo. En los estudiantes que están tomando las facultades. Y, señor presidente, que no vengan, que acá se ha perdido poco, 25 puntos se perdieron bajo el gobierno de Macri en los salarios universitarios. 5 puntos se perdieron en el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa de los salarios universitarios. 25 puntos más como piso entre 25 y 30 con este ajustazo brutal del gobierno de Milei, que le llena los bolsillos a Galperín, le llena los bolsillos a Roca,
le llena los bolsillos a las privatizadas, mientras están saqueando a todo el pueblo trabajador, mientras están liquidando las universidades. Este gobierno, que fíjese usted el contraste, permiten que los pibes de 13 años los quieren hacer jugadores de bolsa, los quieren hacer cositortos, mientras quieren reventar las universidades y que los estudiantes no puedan llegar, no solo porque no le pagan a docentes y no docentes, sino porque no les alcanza para pagarse el alquiler o para pagarse el transporte. Señor presidente, lo dije cuando acá se debatía la ley bases. Esta caída en la universidad es producto de la entrada del FMI con Macri, de haber reforzado ese acuerdo con Alberto Fernández y de continuarlo con el gobierno. Y dije también que todo poder engendra resistencia. Onganía tuvo su cordobazo. El ajustazo de los 90 tuvo la rebelión popular del 2001. En las marchas de jubilados, en las movilizaciones del Garrahan y del Bonaparte, en las tomas de facultades, se está gestando la gran movilización popular que va a terminar con todo este ajuste y va a permitir un gran avance a toda la clase trabajadora, a los estudiantes y a todos los sectores populares. ¡Vivan las tomas! ¡Viva la lucha a derrotar el veto! Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo. Tiene la palabra a continuación por el bloque de Coalición Cívica Maxi Ferraro. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, decir que venimos acá para no darle la espalda a la universidad pública y para ratificar e insistir con la ley de financiamiento universitario. Y digo que venimos acá también para desandar las mentiras que se han instalado con la ley que este Congreso ha sancionado y el presidente de la Nación decidió vetar de manera absoluta. Presidente, estamos aquí para tratar, por supuesto, una discusión que tiene que ver con lo presupuestario, pero que también trasciende, y hay que decirlo con todas las letras, se inscribe en un contexto que es mucho más profundo y que está sucediendo constantemente en los últimos tiempos y que tiene que ver claramente con la defensa de la división de poderes y el respeto del sistema republicano, pero también, como le decía, con lo que hace claramente al financiamiento universitario y la asfixia que hoy está sufriendo la educación superior, pero también la pretensión de querer instalar un debate peligroso y mentiroso, poco sustancioso, de qué hacer y cómo transformar verdaderamente las universidades. Y esto lo digo porque no puede desconocerse, y acá quisiera citar a la exdiputada nacional Elisa Carrió, exconvencional constituyente, algo que tenemos que tener claro a la hora de discutir el tema universidades, la educación como política central para el desarrollo de la Argentina, que es un acuerdo que en la Convención del 94, peronistas, radicales, liberales, verdaderas liberales, distintas fuerzas políticas, salvo el Modín de aquel entonces, consensuaron y se pusieron de acuerdo en lo que manda nuestra Constitución Nacional y tiene que ver con la educación universitaria, que es nada más ni nada menos, presidente, que la nueva cláusula del progreso, donde claramente se estableció, y no puede ser desconocido por ninguno de nosotros, un criterio de justicia constitucional que tenía que ver con una defensa en una comunidad de valores y principios que hacían a poder
establecer, por supuesto, la competencia, pero la competencia dentro del concepto de libertad igual, que significa libertad con equidad, libertad igualando los pisos de partida. Y planteo esto porque es el trasfondo que esta discusión está teniendo. El veto del presidente Milei sobre financiamiento educativo no es un hecho aislado. Y ahí quiero remarcarlo, que tiene que ver con desandar las mentiras. Mienten a la hora de decir que no establecimos las auditorías. En la ley estaban establecidas cada una de las auditorías, no solamente por la Auditoría General de la Nación, sino que también el Ejecutivo puede, a través del Procurador General o del Síndico General, dar marcha atrás. La resolución del ex procurador Zanini, y desde el conflicto de abril hasta la fecha no lo han hecho. Mienten oficialistas y colaboracionistas al decir que no quisimos debatir un nuevo sistema de reparto del financiamiento universitario cuando propusimos, y La Libertad Avanza, el PRO y el Unión por la Patria votaron en contra de modificar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, que pretendía una nueva fórmula polinómica. ¿Para qué? Para mejorar y potenciar las carreras estratégicas, para establecer la cuestión vinculada a la cantidad de alumnos y egresados de las universidades. Mienten, porque con lo que se han tomado por el superávit del manejo de los fondos fiduciarios, en estos primeros 6 meses son 796.000 millones de pesos contra los 734.000 millones de pesos que es esta ley, nada más ni nada menos que un 0,14 del PBI. Dejen de mentir, dejen de decir que somos degenerados fiscales, cuando ayer, después de abril hasta la fecha, insistiendo en la Comisión de Educación al secretario, al impresentable del secretario de Política Universitaria, le planteábamos, pero ahí es donde entramos, a lo que le decía, al claro conflicto de intereses, al oficialismo, a los que hoy les sirven como dialoguistas. No les importa llevar a este país a un claro conflicto de poderes, porque es verdad, el presidente tiene la facultad constitucional de vetar, pero este Parlamento también tiene la facultad constitucional de insistir. Presidente, digamos las cosas por su nombre. Es financiamiento a la educación superior, pero también es un debate maniqueo, peligroso, perverso, sobre qué queremos hacer con la educación superior en la Argentina. Dejen de mentir, debatamos cumpliendo la Ley de Educación Superior, debatamos cumpliendo la cláusula del progreso de la Constitución Nacional, que manda a tener un criterio de justicia constitucional, a defender la libertad igual, pero libertad con equidad, igualando los pisos de partida de millones de argentinos. Estamos hablando de solamente un financiamiento que hace, presidente, al personal docente y no docente, a los gastos operativos de funcionamiento de las universidades, de los hospitales universitarios. Y nosotros hoy venimos otra vez con el patetismo, como lo hicimos con respecto a los jubilados, que vamos a permitir una vez más que el presidente se alce en términos de una mayoría consolidada en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con tal de prevalecer algunas cuestiones que, por supuesto, muchos de nosotros compartimos, pero que son mentiras cuando le digo que con lo de los fondos fiduciarios esto se financiaba, o cómo apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados para impedir hoy que tengamos los 2/3. Había plata para que sea retroactivo a partir
de abril de este año. Mentirosos, estafadores. Y hay que decirlo con todas las letras. Lo que están llevando es un claro conflicto de poderes. Porque vuelvo a insistir, puede vetar, pero nosotros también tenemos el derecho a insistir. Y dejen de mentir que no poníamos las partidas presupuestarias. ¿Quién acordó con Sergio Massa cuando era diputado la prórroga del presupuesto 2024? ¿Quién está por fuera de la ley de administración financiera para readecuar de manera discrecional no solamente los fondos que están vinculados a la universidad y que a diferencia de otras áreas y partidas no aparece, presidente, no aparece ni un solo decreto reasignando estas partidas para la educación en general y para la educación universitaria? Vamos, digamos, era el 0,14 del PBI, y no a los jubilados, y no a las universidades, y no a la educación, y que cerramos el Garrahan o ponemos en jaque el Garrahan. ¿Qué pretendemos? En nombre del equilibrio fiscal, de la racionalidad, abandonar, y se lo digo a nuestros ex colegas de Juntos por el Cambio, abandonar la empatía, la alteridad y la mirada del rostro humano a la hora de definir las políticas y lo que nosotros nos comprometimos cuando acompañábamos a uno u otro candidato. Y tengo que decirlo con el mayor dolor, porque sé que hoy podemos llegar a perder, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, a la estafa y al transfugismo político que estamos viviendo en estos momentos. Y para finalizar, presidente, yo creo que para finalizar voy a hacerlo trayendo nada más ni nada menos que el manifiesto liminar de la reforma universitaria, porque me creo un reformista. Creo que, presidente, muchos de los que hoy estamos acá, de la coalición cívica, del radicalismo casi en su totalidad, del peronismo, del socialismo, de distintos bloques de la izquierda, venimos acá en nombre de estudiantes, profesores, no docentes y de millones de argentinos que eligen a la universidad pública como aquella posibilidad del ascenso social y la posibilidad de un futuro distinto en la Argentina. ¿Por qué? Porque, como decía el manifiesto liminar, mire, una mayoría que por ahí no alcanza, hemos resuelto llamar las cosas por su nombre. Hombres y mujeres, ciudadanos libres e iguales, animémonos, les pido esto, a resistir las nuevas cadenas en las que algunos hoy pretenden someter y domesticar a este Congreso y a la República y a sus propias instituciones del siglo XXI. Les pido que reflexionemos y escuchemos y demos lugar al reclamo de millones de argentinos que exigen el financiamiento de las universidades. Que por supuesto hay que transformarlas, por supuesto, y estamos dispuestos al debate. Que por supuesto hay que cambiarlas, también hay que cambiarlas y estamos dispuestos al debate, pero no al debate mentiroso, maniqueo, del blanco y negro que nos quieren pretender instalar algunos. ¿Para qué? Para garantizar lo que es la calidad y la continuidad de lo que hace grande a la Argentina, que es la educación superior y la universidad pública. Ojalá, presidente, esta Cámara de Diputados se redima. Ojalá hoy contemos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Quizás, como le decía, no sea posible y los dolores que quedan sean las libertades que nos falten. Creemos que no nos equivocamos. Las resonancias del corazón, de la razón y del deber para con la educación pública nos advierten y es por eso que estamos acá para insistir con la ley de financiamiento universitario. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Ferraro. Tiene la palabra a continuación la diputada Pamela Caletti. Gracias, señor presidente. Vamos a compartir la palabra del tiempo de bloque con el diputado Domingo y el diputado Utes, así que voy a tratar de ser breve. Hoy estamos en este recinto para tomar una posición respecto si vamos a insistir para que sea la ley el proyecto de financiamiento de las universidades o bien vamos a terminar aceptando el veto del señor presidente. Este proyecto tuvo origen en esta Cámara, un proyecto de la diputada Tabela, Ferraro, que me precedió en la palabra, Castillo, y un proyecto de mi autoría también, entre otros diputados. Acá, si bien hablamos de financiamiento de las universidades nacionales, no estamos debatiendo solo gasto, estamos debatiendo sobre la extrema situación de emergencia en que se encuentran las universidades en Argentina. Las universidades, los hospitales universitarios, el personal docente y no docente y la ciencia en tecnología en Argentina. Pero si ya esto ameritaba este debate, lamentablemente es mucho más profundo. Estamos debatiendo qué modelo de país queremos. ¿Un país basado en la timba financiera o un país con progreso basado en el conocimiento accesible a todos los argentinos? Sin embargo, la situación económica y financiera de las universidades marca la necesidad de la intervención de este Congreso para poder poner racionalidad a este asunto y poder de esa manera garantizar un derecho humano fundamental, como es el derecho al acceso a la educación. Y la verdad que es increíble que tengamos que reafirmar algo tan básico y esencial como que la educación es un derecho humano esencial. Con carácter previo hay dos cuestiones que hay que marcar. Primero, la importancia y la necesidad de tener un presupuesto, porque no tenemos presupuesto para este año por decisión del Gobierno Nacional, es que hoy estamos en esta situación. Y después que este Congreso tiene que darse un debate mucho más profundo sobre el sistema educativo en la Argentina. Sin un presupuesto debatido y aprobado en este Congreso, el nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los fondos es absolutamente inconmensurable. Ante esta situación, fue que es necesario que el Congreso tome medidas de carácter urgente para poder sostener las universidades, la ciencia y la tecnología en Argentina. En esta Cámara recibimos a rectores, a alumnos, federaciones, al personal docente y no docente. Hace solo 6 meses en la Argentina, en abril, tuvimos una marcha masiva de argentinos que salieron a las calles pidiendo por el financiamiento de las universidades. Y recordemos que en ese momento lo que estaba en discusión eran los gastos de funcionamiento de las universidades. Por ahí para los argentinos y argentinas que nos están escuchando, muy a grandes rasgos, el presupuesto universitario tiene 2 grandes rubros. Gastos de funcionamiento, que es solo el 10%, y el 90% que es salario docente y no docente. Pero ¿qué pasó? El gobierno no escuchó. Y llegamos a septiembre a este recinto y en ese momento tuvimos que sancionar esta ley de presupuesto que luego el presidente vetó. En septiembre, ¿qué es la ley? Para que se entienda qué es lo que estamos debatiendo. La ley garantiza los gastos de funcionamiento del presupuesto 2023 actualizados con IPC por el INDEC. Y en salarios docente y no docente es solamente el 0,08 del PBI. Es mentira que somos unos degenerados fiscales, es mentira que hacemos un gasto irracional. Es mentira que no hay auditoría, porque la ley prevé la intervención de la auditoría con informes al Congreso y con control y monitoreo. En definitiva, cuando hablamos de universidad pública, de educación pública, hablamos de movilidad social ascendente intergeneracional, hablamos de acceso al conocimiento y al progreso, hablamos de crecimiento, hablamos del modelo de país que queremos hoy y siempre. Por eso, en Argentina, el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública tiene que ser una política pública irrenunciable para todos los argentinos, gobierne quien gobierne. Tenemos presupuesto y que se discutieron tantos temas este año. Primera observación, el presupuesto lo tenemos que tratar siempre, no cuando nos conviene solamente. Hay que modificar la actual ley de administración financiera para habilitar que cuando haya un cambio de gobierno existan mecanismos expeditivos para que el nuevo gobierno pueda adecuar su plan a ese presupuesto. Esa reconducción de un presupuesto totalmente licuado fue la herramienta más potente con la que contó el gobierno para hacer el ajuste de las cuentas públicas, entre ellas las universidades y por supuesto las provincias también.
Las provincias, a diferencia de las universidades, contamos con recursos y pudimos hacer reacomodación de partidas para que todos esos gastos o esas transferencias que nos fueron recortadas, y hablo de subsidios al transporte, de fondos para educación, de obra, lo pudimos acomodar. Las universidades, pese a que son autónomas para gastar, no tienen autonomía en sus recursos. Dependen 100% de las transferencias que le hace el Estado Nacional. Entonces, frente a esa situación, a un presupuesto reconducido, claramente licuado, este Congreso, mediante la Ley de Financiamiento, lo único que estipuló fue que el presupuesto de las universidades para el 2024 debía ajustarse por inflación. Eso es lo que estamos discutiendo nuevamente. O sea, ni siquiera fue un aumento del presupuesto educativo, fue simplemente una protección contra la inflación. Lo mismo que ahora el Gobierno está proponiendo para el presupuesto 2025. Creo que si el Gobierno no está de acuerdo con el funcionamiento de las universidades que se administran mal y se quiere generar allí algún cambio para que haya una mayor eficiencia, el ajuste presupuestario sin más no es la salida. Lo único que va a hacer es mantener y profundizar eventualmente esa mala administración. Aplicar un ajuste sobre un sistema mal organizado no resuelve los problemas, en muchos casos los agrava. Lo que debería hacer el Estado, y en esto estamos de acuerdo, es trabajar para mejorar la rendición de cuentas, trabajar en una evaluación de resultados, en un mecanismo de asignación de recursos que sea menos discrecional, que le dé más autonomía, que sea más automático y que esté más basado en premios y castigos. Para ello, no hace falta ajustar solamente, hay que implementar un sistema muy profesionalizado de medir la calidad educativa para premiar a aquellas universidades que son eficientes en el logro de los objetivos que se plantean y exponer en tal caso a aquellas que hacen un mal uso de esa autonomía. Digo, la solución nunca puede ser atacar la autonomía universitaria licuando el presupuesto o actualizándolo por debajo de la inflación, porque como dije, lo único que logramos es profundizar los problemas. Creo que sin dudas hay muchos temas en los que podemos modificar y mejorar el sistema universitario, en los que podríamos ponernos de acuerdo, pero insisto, lo que faltó fue diálogo. Para avanzar en serio necesitamos tener más diálogo y para evitar o al menos anticipar los conflictos. Con las universidades eso no ocurrió este año. Primero, cuando se negó la discusión del presupuesto 2024. Segundo, durante el año los funcionarios del Gobierno tampoco pudieron ponerse de acuerdo con las autoridades en las universidades y tampoco pudimos aquí en el Congreso, cuando discutimos la Ley de Financiamiento Educativo, llegar a un acuerdo con el oficialismo. Hacia adelante creo que esto va a cambiar. Evidentemente, ahora sí se presentó el presupuesto 2025 y nos va a dar la oportunidad, tanto a diputados como senadores, de discutir los ingresos, las prioridades en los gastos, el equilibrio fiscal con datos actualizados. Por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que mantener el equilibrio en las cuentas públicas y está claro que si le doy a uno le tengo que sacar a otro, no vamos a discutir eso y que el momento de discutirlo es cuando se debate el presupuesto, cosa que no pudimos hacer el año pasado. Para terminar, señor presidente, lo único que buscaba el proyecto que estamos volviendo a tratar hoy es que ante la falta de un presupuesto sancionado, al menos este año las universidades no pierdan contra la inflación. Por eso voy a sostener el apoyo a la Ley de Financiamiento Educativo. Voy a pedir durante el debate del presupuesto 2025 que se le asignen los recursos que necesitan para garantizar su normal funcionamiento y voy a acompañar todas aquellas iniciativas que apunten a mejorar la evaluación educativa y la búsqueda de una mayor eficiencia en la inversión que todos los argentinos hacemos en nuestra universidad pública. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Agustín Domingo. A continuación tiene la palabra el diputado Outes. Señor presidente, me parece importante poder dar la visión y la razón de por qué el apoyo que voy a tener hacia la Ley de Financiamiento Universitario. Me parece fundamental dar la visión de parte de las provincias del norte argentino, la necesidad de que este presidente pueda expresar con claridad cuál es su visión política hacia el país que está buscando. Entendemos que el déficit fiscal es un concepto, es una variable técnica a la cual entendemos, apoyamos y creo que es una variable que todo país tendría que seguirlo y que Argentina no lo pudo llevar adelante. Pero también me parece imprescindible
que habiendo ya transcurrido tanto tiempo de la asunción como presidenta de la Argentina, defina con claridad cuáles son las cosas que está buscando para este país. La Argentina se va a desarrollar no sobre un concepto de déficit, es necesario que diga con claridad cuáles son las prioridades que va a poner para el desarrollo de este país. La educación entendemos que es uno de los pilares fundamentales. Como legislador de una provincia del norte, quiero que quede claramente expreso el por qué nosotros insistimos, porque somos parte, primero, de un concepto que el norte y nuestra provincia necesita, definición clara de política de formación del pueblo, y también es necesario que mis compañeros diputados interpreten la razón y la situación de las provincias del norte. La provincia de Salta ha quedado postergada en materia de formación. La mayoría de las universidades se han instalado en provincias centrales y el interior y nuestra provincia ha quedado postergada. Por esa razón y por el concepto de que Salta tiene que defender sus derechos de formación, insistimos con la ley de financiamiento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Outes. A continuación, tiene la palabra por el bloque Encuentro Federal Santa Fe, diputada Mónica Fein. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Venimos a reafirmar nuestro compromiso con el financiamiento universitario y obviamente nuestro voto negativo al veto presidencial. Me gustaría, señor presidente, traer las palabras también, como le ha dicho el diputado Ferraro, de la reforma universitaria del 18. Muchos de aquí somos hijos e hijas de esta reforma, donde los jóvenes decían: la juventud ya no pide, exige, estamos cansados de los tiranos. Y eso venimos a hacer acá, a exigir el financiamiento de la universidad pública, porque queremos la real libertad de personas con criterio, con capacidad de decidir. Y aquí todos los diputados y diputadas, todos los bloques, tenemos representantes de esa universidad pública. Han mentido en este tiempo, presidente, que la universidad pública adoctrina. Aquí podemos ver los representantes de los distintos sectores políticos que nos formamos en la universidad y que podemos decidir sobre nuestro pensamiento crítico. Han dicho que inventan alumnos para tratar de desacreditar lo que hoy tiene un reconocimiento internacional. Han planteado que no se quieren las auditorías. La mentira, el desprestigio, el engaño es lo que utilizan las personas autoritarias en lugar del debate político adecuado. Venimos a ratificar el compromiso con la reforma universitaria del 18, con el cogobierno, con la autonomía, con la universidad para los trabajadores y trabajadoras. Obvio que estamos de acuerdo que tenemos que profundizar las becas estudiantiles, los mecanismos para lograr que más hijos e hijas de los trabajadores estén en la universidad. Y lo vamos a hacer. Le decimos a aquellos amigos y amigas que son hijos de la reforma y que hoy dejan caer la bandera de la universidad pública, que serán otros y otras las que tomarán esas banderas, porque siempre ha sido derrotado aquellos que han impedido el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo. En esa concepción, como reformistas, como socialistas, convencidos que la universidad pública es el camino del progreso social, es el camino del ascenso social, pero es el camino de la real libertad, venimos a reafirmar nuestro compromiso de financiamiento con la misma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Fein. A continuación, por Encuentro Federal, el diputado Juan Bruje. Gracias, señor presidente. Por supuesto, como demócrata cristiano, estamos a favor de la universidad pública, de la dignificación de la persona y evidentemente vamos a votar en contra del veto presidencial e insistir con la ley que ha sido sancionada por este Congreso. En este aspecto quiero analizar tres puntos fundamentales, señor presidente. Primero,
un cuestionamiento hacia alguna postura de algún ministro que dijo de que si el Congreso de la Nación insistía, se iban a ir a la justicia. Yo, como especialista en Derecho Público, puedo decirle que no veo mucho margen para que se vayan a la justicia si el Congreso insiste. Si por las dudas, en algunas mentes jurídicas que asesoran al Gobierno piensan que porque el presupuesto está en marcha y se está analizando, esto vendría en abstracto, o si piensan por ahí que interpretando estrictamente lo que dice el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, la Ley 24.156, que dice que aquellas leyes o proyectos de leyes que no tengan un reflejo presupuestario tienen que decir dónde van a salir los fondos, o que pretenden aplicar el reglamento interno de la Cámara de Diputados con el 126, también habla de la necesidad de hacer mención de dónde son los recursos cuando se hace una propuesta legislativa. Les quiero decir que son normas ordenatorias, no son normas indicativas, no son normas prohibitivas, no restringen para nada las facultades que tiene este Congreso de la Nación, que surgen expresamente del artículo 75 y con mayor razón del 75, inciso 32, que nos da la posibilidad al Pleno a poder avanzar en esta línea. Así que, si la aventura judicial viene por ese lado, no creo que ningún juez le dé la razón en virtud de los principios constitucionales que señalamos recién. Por otro lado, quería mencionar, señor presidente, que esta no es una cuestión de paritaria, esta no es una cuestión de sueldos que se discute acá. ¿Sabe por qué? Porque las universidades no son solamente las facultades, las universidades son los institutos, son los colegios universitarios, son los hospitales universitarios, son las escuelas de oficio, son los laboratorios, son los centros de investigación que tienen un impacto económico muy importante en la región en donde están instalados. Fíjense ustedes que ese impacto económico, señor presidente, se multiplica por 5 según estudios que se han hecho cálculos económicos, lo cual significa que hay progreso para la región en todo el interior del país y eso vuelve también en recaudación impositiva, vuelve en ganancia, vuelve en IVA a la arca del Estado Nacional. Por eso es falso que se dice de que esto es un gasto, sino que por todo lo contrario es una inversión. Mire, presidente, yo vengo de la Universidad Nacional de Córdoba. He sido también egresado del Colegio Nacional de Montserrat, que es justamente un colegio universitario. Gracias a la universidad pública he podido llegar a ser abogado y luego toda mi carrera. Pero le quiero hablar a todos aquellos que han tenido parientes, amigos o que han estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 157.000 alumnos actualmente y que obviamente han podido llegar a lugares muy altos en su profesión y en su vida social. Incluso su tío, señor presidente, fue estudiante de la facultad de la cual yo soy profesor y pudo ser presidente de la Nación. Por lo tanto, yo apelo a los diputados y diputadas que en memoria de todos aquellos que han estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, desde la provincia de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, etcétera, han llegado a lugares importantes y que han hecho crecer a nuestra patria como tal. Por lo tanto, les pido que reflexiones, no se dejen llevar por, digamos, las musas del Poder Ejecutivo, por la burla del Poder Ejecutivo a veces sobre la universidad pública, sino que piensen en nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras, que la universidad pública es un proyecto exitoso, es una política de Estado que debe permanecer y para lo cual nosotros vamos a estar al lado. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Bruje. A continuación tiene la palabra por el bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto. Muchas gracias, presidente. Hay mucho ruido en el recinto, presidente, pero bueno. Estas son las reglas de juego en esta casa. Perdón, diputado. Que hay mucho ruido. Les pido a los diputados ruido, silencio. Como dice Sabina, mucho ruido. Les pido silencio a los diputados, tomen asiento. Así podemos escuchar la exposición del diputado Pichetto. Gracias. Presidente, probablemente esta tarde ganen. Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden. Como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina, que son los jubilados. Pierden. Cuando en realidad, a 9 meses de la iniciación de este gobierno, deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina.
institucionalidad, es la crisis también de las extremas derechas en el mundo. Es la pelea en los conservadurismos duros de extrema derecha, donde plantean la crisis no solamente del sistema político, sino también de la propia derecha. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición, S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El ajuste al estilo Martínez de Hoz, con un dólar fijo al estilo de la tablita, con libre importación de productos chinos. Ahora abrieron las importaciones chinas. En ese momento Martínez de Hoz no tenía la importación china. El riesgo que implica. Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la aduana, acá abrimos alegremente y además abrimos la importación de productos. Hay que recordar esa famosa publicidad de las sillas. Presidente, expliquen el plan económico. ¿A dónde nos llevan? Díganos a dónde van, porque ahora tenemos que abordar el debate del presupuesto. Ayer vinieron los funcionarios del Ministerio de Economía. Esperamos que el ministro venga, que tenga un gesto para con esta casa. Es la ley más importante que tenemos por delante y es la ley de leyes, el presupuesto nacional. Yo creo, sinceramente, presidente, que se equivocan, que me parece que si analizamos además los números del costo fiscal, de lo que significaba el apoyo a las universidades por esta etapa del año 2024, no llegaba al 0,14. Informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que es una de las más serias organizaciones que tiene el Congreso Nacional, a nuestro servicio y también al servicio de la información pública. 0,14. En realidad lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría, presidente. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y de la minoría. Y la verdad que eso no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar a la Argentina con cierto interés. La pobreza también, más allá de algunas variables económicas, tiene que ver con las variables institucionales. Con la debilidad institucional tiene que ver la pobreza. No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar. Mirar las elecciones de medio tiempo es un horizonte demasiado lejano. Y además están perdiendo electorado duro que tenía la Libertad Avanza, fundamentalmente los jóvenes, que son los que fueron más vitales en términos de la definición del balotaje. Y han perdido también un sector muy importante que estaba enrolado en las filas del PRO, que tenía que ver con los jubilados, especialmente de los centros urbanos. Por lo tanto, me parece que la última reflexión, más allá de ratificar la decisión que hemos tenido de acompañar la insistencia y de estar al lado de las universidades públicas como la defensa de un valor, la centralidad de un tema argentino, el ascenso social, la historia nuestra personal, de cada uno de nosotros, que tuvimos la suerte de avanzar en la vida a través de la educación pública y fundamentalmente en un mundo donde no había escuelas privadas, donde en la escuela privada había una élite, en donde en la universidad privada no había universidades privadas, en donde la salida era por la importancia de la universidad pública. Por lo tanto, yo creo que están jugando con valores realmente muy sensibles y me parece que el camino no es el adecuado, no es conveniente para el país, ni tampoco para el gobierno que usted representa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pichetto.
al diputado preopinante, es un enorme error para su gobierno, presidente. Construyeron una nueva ley bases, la ley bases de las mentiras y las falacias. Los alumnos no existen, sí, existen, tienen nombre, apellido. Las universidades no se auditan, sí, se auditan, lo hace la AGN y además trabajan con la Sindicatura General de la Nación. No sabemos quiénes son los que ejecutan el presupuesto, sí, lo tienen en el Ministerio de Capital Humano. Una tras otra. Una campaña absoluta de desprestigio, de mentiras y de búsqueda de pérdida de valor. Y no lo han logrado. No lo han logrado porque hubo una marcha multitudinaria hace una semana, pero además que estuvo en todas las ciudades del país representando ese sentir argentino por la universidad pública. Dicen que esta ley es ilegal. Bueno, si van a la justicia se van a encontrar con un problema, lo explicaba el diputado Bruje, que todos los decretos que sacaron este año, porque ustedes acordaron con el gobierno anterior no tener presupuesto para el 2024, también van a ser ilegales. Entonces, realmente vamos a estar ante un problema. ¿Que es un problema de paritarias? No, tampoco es un problema de paritarias. No es un problema de paritarias. ¿Que es un problema de déficit fiscal? Tampoco es déficit fiscal. Van a gastar más de lo que la ley cuesta finalmente en resolver este conflicto. Se están haciendo daño, pero se están haciendo daño además porque no va a haber una sola inversión en la Argentina si no hay calidad institucional, respeto por las instituciones democráticas y posibilidades de que hayan personas, jóvenes, trabajadores, formados que puedan hacer competitivos los mercados argentinos. Y usted lo sabe, señor presidente, porque es un emprendedor y conoce del tema. Se están haciendo daño. Y la verdad es que parece increíble que por un capricho y por dar una batalla cultural falsa estén generando este conflicto. Mire, señor presidente, la universidad es progreso y claramente así lo reconoce la sociedad. La universidad es cultura, la universidad es ciencia, la universidad es igualdad, la universidad es libertad. A ver cuándo entendemos estas cuestiones. Dijeron que se adoctrinaba. 24 denuncias tienen de adoctrinamiento. La mayoría son en universidades privadas. Digo, una mentira tras otra. Yo le quiero hablar a los diputados y diputadas que hoy van a votar a favor del veto presidencial. Y les quiero pedir que no sean cómplices. No sean cómplices de los errores y de la mala fe de este gobierno. No sean cómplices de que este gobierno también le vaya mal y sigamos acumulando derrotas y desesperanza en la Argentina. No sean cómplices de la destrucción argentina. No sean cómplices de destruir los sueños. Hicieron campaña diciendo que íbamos a hacer que nuestros hijos y nuestros nietos no se fueran del país. Y hoy están haciendo todo lo posible para que esos chicos y chicas se vayan y para que los mejores científicos y docentes también lo hagan. Diputados, diputadas, son hijos de la universidad pública. No se transformen hoy en casta, en la casta que quiere sostener sus privilegios, embromando a las generaciones que siguen. No se condenen y no condenen a los jóvenes al fracaso y a irse del país. Yo no vengo a votar en contra de nada. Voy a votar por el futuro de los argentinos y las argentinas. E invito a todos los diputados y diputadas de esta Cámara que hagamos lo mismo. Votemos por el futuro y no por el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tabela. El diputado Manes no está en el recinto. Tiene la palabra el diputado Fabio Ketlas. Gracias, presidente. En este, como en la mayoría de los debates políticos, hay un debate de superficie y un debate oculto. Por tanto, tenemos que saber qué estamos discutiendo. No estamos discutiendo la calidad de la educación superior en la Argentina. No estamos discutiendo un régimen de transparencia para la educación superior en la Argentina. No estamos discutiendo la oferta universitaria en la Argentina. Estamos discutiendo en el marco de un programa macroeconómico extremo que ha aplicado un ajuste vía licuación
una garantía mínima para un sector de la sociedad que consideramos especialmente sensible, que es el sector de la educación superior. Y en ese contexto, el Gobierno ha instalado la idea de si esta es responsable o no es responsable, la idea de responsabilidad pública sobre esta garantía. Y me permito e invito a los colegas a reflexionar sobre 5 categorías en las cuales podemos ver si existe o no esa responsabilidad. La primera y la más obvia es la fiscal. Toda la inversión de educación superior en la Argentina es medio punto del PBI, 3.000 millones de dólares. Eso incluye el Hospital de Clínicas, el Observatorio Astronómico de Córdoba, el Centro de Investigación de Puerto Madryn, la extensión áulica en un pueblito del norte. Toda es 0.5 del PBI. Así como aumentar las erogaciones públicas sin miramientos es irresponsable, bajarlas sin miramientos también es irresponsable. El Gobierno se jacta de su condición visionaria y dicen, ¿la ven o no la ven? Pero yo quiero aclarar que ver es para distinguir. Si no pueden distinguir, no sé para qué la ven. Esta erogación no es igual a otras erogaciones. Una segunda categoría de la responsabilidad es la social. Lamentablemente, la mayoría de los servicios públicos en la Argentina segregan a la población, a excepción de la educación superior, donde todavía convergen todas las clases sociales. Por supuesto que me gustaría que más pobres lleguen a la educación superior, pero todavía convergen todas las clases sociales. O sea, la educación superior nos devuelve más de lo que invertimos en integración, en orgullo, etc. Y con todo el respeto que yo tengo hacia la educación superior privada, no creo que las universidades privadas estén dispuestas a formar geólogos, hidrólogos y meteorólogos, que son posiciones claves para el futuro argentino. La tercera categoría de responsabilidad es la temporal. Nosotros le queremos hacer pagar el desaguisado pasado a los alumnos y profesores presentes, con consecuencias futuras. Y quiero hacer un asterisco en este punto. ¿Por qué? Porque tomar una opción de corto plazo frente a una posibilidad de largo plazo, como es en este caso el privilegio por el equilibrio fiscal, es la opción populista. Siempre responder al corto plazo sin atenerse a las consecuencias de la decisión. La cuarta categoría de responsabilidad es la institucional. Hoy se pone en juego acá si el Gobierno tiene o no tiene capacidad de bloqueo sobre el Congreso. Y mucha gente hace fantasías con todo lo que significan esos 2/3. Ahora, yo pertenezco a un bloque que junto a otros bloques hemos hecho un esfuerzo enorme estos 9 meses para que la debilidad parlamentaria del Gobierno no se traduzca en inestabilidad institucional. Hicimos concesiones con un enorme sentido cívico, no porque compartamos la visión con el oficialismo, sino por responsabilidad. Y el oficialismo nos ha devuelto a esa actitud la denominación de ratas, miserables, indignos, etc. Se habla mucho de la necesidad de una oposición responsable. Yo creo que Argentina necesita un gobierno responsable. El verdadero irresponsable es el gobierno. Y la quinta categoría de la responsabilidad es la responsabilidad narrativa. El gobierno pretende instalar una idea tremendamente peligrosa, que allí donde se forman el 90% de nuestros médicos, el 90% de nuestros arquitectos, el 70% de nuestros abogados, el 95% de nuestros ingenieros, médicos a los que les confiamos nuestros padres y nuestros hijos, arquitectos a los que les confiamos las obras, ingenieros a los que les confiamos las empresas, ese lugar es un antro político, es una paradoja. Solo en tiempo de posverdad se puede sostener una mentira tan ruin y tan baja. Es absolutamente inaceptable que pretendan instalar esa mentira. Es inconcebible. Y el sumum de esa mentira es la posición que han asumido con el 4,7% de estudiantes extranjeros no residentes en la Argentina. Me imagino un aula de 80 alumnos con 3 extranjeros. Se van los 3 extranjeros. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el aula? Ha sido un orgullo para la nación y Argentina debería ir justamente en el sentido contrario, transformarse en la Atenas de América, en el lugar que converge el talento, las nuevas habilidades, las capacidades, los debates. Argentina no puede renunciar a eso. Yo no sé qué versión de Alberdi o de Sarmiento leen.
Porque si Argentina fue grande, fue porque a fines del siglo XIX recibimos un montón de gente con la Constitución en la mano y la generosidad de nuestro sistema educativo. Y por último, presidente, yo no les pido generosidad, que en cualquier caso es una virtud que cada uno cultiva o no cultiva en su alma. Yo lo que les pido es visión. Miren el mundo, Argentina puede estar a la vuelta en meses o años de tener que recibir ucranianos, moldavos, rusos, judíos en la ola de antisemitismo que hay en Europa, taiwaneses, etc. Y poder nuevamente prosperar de la mano de una apertura inteligente. No les pido generosidad, lo que les pido es que el trabajo de generaciones que ha hecho grande este país no se tire por la borda por irresponsabilidad. Gracias, diputado Fabio Quetlas. Diputado Manes, adelante. Gracias, señor presidente. La educación pública es un derecho que define a nuestra nación. No es solo un derecho, es el corazón de la identidad argentina. Cuando pienso en educación, no pienso en estadística o en un presupuesto. Pienso en inversión, en personas, en sueños, en esperanza, en el desarrollo equitativo de la Argentina. Pienso en millones de argentinos que, como yo, encontraron en la educación pública la oportunidad de ser alguien, de hacer algo, de soñar. El 85% de los docentes universitarios vive por debajo de la pobreza. Eso es inaceptable. La educación, señor presidente, usted que habla de economía todo el tiempo, es nuestra mejor política económica. Escuche, la educación es la mejor política económica en el siglo XXI. Es la clave para el progreso, para el desarrollo, para la innovación. Y vamos a definir educación. La educación no es solo educar a las personas en algo, en un tema concreto. Es ayudar a las personas a encontrar una brújula confiable en un mundo cambiante, incierto. Es tener las herramientas para navegar con confianza en una nueva época. El éxito de la educación es acerca de la identidad personal, de la capacidad de las personas para actuar de manera independiente, de tener un propósito en la vida, de desarrollar curiosidad, coraje, mentes abiertas, compasión, empatía. Algo que usted no tiene, señor presidente, empatía. Movilizar nuestros recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Eso es educación. Y la educación será la mayor arma, y es la mayor arma que tenemos ante la mayor ignorancia de nuestro tiempo. Perdón, la mayor amenaza de nuestro tiempo, que es la ignorancia, que son las mentes cerradas, los que odian, los que gobiernan con miedo, que nos paraliza, porque el miedo paraliza. A Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando empezó a gobernar e invirtió en educación, en la gente, en ciencia y tecnología, los miopes críticos le decían: Nehru, somos demasiado pobres en la India para que vos inviertas en educación, en ciencia. Y Nehru sabiamente le respondía: justamente porque somos pobres, no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Y cuando hablamos de educación, hay quienes responden que hay otras prioridades. La economía, por ejemplo. La educación, señor presidente, es la cuestión económica del siglo XXI. Es la cuestión económica de la revolución industrial, la cuarta que estamos viviendo. Hoy la competencia entre los países que quieren desarrollarse o los que están desarrollados son por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos y la transferencia que ellos generan al sector productivo y económico. Y cuando los economistas hablan de desarrollo económico, y le pido al diputado Lombardi y al diputado Finocchiaro que me escuchen, porque estamos hablando de la esencialidad de la educación. Cuando los economistas hablan de desarrollo económico, señor Lombardi, diputado, voy a hacer silencio que estoy hablando. Cuando los economistas hablan de desarrollo económico, lo hacen en términos de crecimiento. Para mí, el concepto de desarrollo económico
tiene más aristas, señores economistas. Incluye el desarrollo humano y el desarrollo social. Por supuesto que son imprescindibles las políticas macroeconómicas. Una sociedad de oportunidades debe construirse alrededor de una economía fuerte. No inventaron nada. Pero sepámoslo, la única manera de reducir la pobreza, de lograr el desarrollo equitativo en la Argentina es invirtiendo en la gente, en la verdadera riqueza de la nación, nuestro cerebro, y poniendo este capital humano como motor del desarrollo argentino. Para terminar, les quiero hablar a los jóvenes que están afuera. En la historia, cuando la juventud se involucró, pasaron cosas inimaginables. Los jóvenes de afuera y de todo el país y los que están en las universidades tienen que saber que no están solos. No tienen que resignarse. Los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como están. Tienen que salir como los hacen hoy y reescribir la historia. No tengan miedo, no están solos. Desafíen lo establecido. Desafíen a las generaciones anteriores. Porque si los adultos supiéramos tanto, la Argentina sería mejor. Presidente Milei, no nos va a salvar usted, no nos va a salvar un Mesías, nos va a salvar la educación. No lo dejaremos dormir si usted no permite soñar a nuestros jóvenes y no renunciamos a la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado Manes. Diputada Sarapura tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La Argentina, como se ha dicho bien en este recinto, ha forjado su progreso, su historia en los cimientos de la educación pública. La Argentina, desde la reforma universitaria de 1918, es que cree y afirma que la movilidad social se da desde la universidad. En Argentina la educación no es un privilegio de pocos, es un derecho conquistado por generación en generación. Y lo que venimos a hacer en esta sesión es ratificar que es responsabilidad de este Congreso hacer respetar la Constitución, hacer respetar la autonomía universitaria y que es responsabilidad de este Congreso generar los debates necesarios para decir que cuando hablamos de educación estamos hablando de qué Estado, qué nación queremos. En el debate público se ha pretendido generar una distorsión del debate necesario. Para no discutir sobre financiamiento universitario, se ha hablado sobre la falta de rendición. Para no discutir sobre el rol que tiene la educación en el progreso, se ha cuestionado la eficiencia de las universidades. Creo y agradezco que en esta sesión hayamos diputados y diputadas que estamos dando un debate de lo que debería ser una invitación del Ejecutivo, debatir qué rol tiene la educación en este escenario de crisis de la Argentina. Creo que se hace necesario reafirmar, presidente, que la universidad genera conocimiento, que es el motor del crecimiento regional, porque apuesta abordando desafíos de las economías regionales, que es el pilar, como se ha dicho acá, de la equidad y de la inclusión. Pero además lo quiero decir desde una provincia donde reconocemos y valorizamos nuestra universidad, la UNJU, en una provincia donde la universidad le ha dado hombres y mujeres para el crecimiento y el desarrollo de Jujuy. Presidente, creo que además se ha dicho bien en este espacio que no estamos solo hablando del presupuesto para el funcionamiento cotidiano de la universidad. Estamos hablando de garantizar el salario digno de los docentes, estamos hablando de garantizar la infraestructura universitaria. Por ejemplo, en Jujuy se ha dejado de construir la extensión áulica de San Pedro, se ha dejado de construir infraestructura importante para el crecimiento y el desarrollo de la universidad. Quiero ratificar el rol de la universidad pública. Quiero ratificarlo
en un escenario donde se hace necesario poner sobre la mesa el debate que no estamos hablando solo del presupuesto universitario. Queremos discutir qué rol tiene la educación y qué rol tiene la universidad. Creo que la respuesta del Ejecutivo ha sido distractora. Creo que la respuesta del Ejecutivo no ha sido una invitación a profundizar esa discusión. Por eso es que venimos a ratificar en este recinto. Lamentablemente, los que no la vieron hoy son ustedes. El presidente no vio al pueblo en las calles. El presidente no vio a la juventud liderando y conduciendo la defensa de la universidad pública. El presidente no vio que la educación y la universidad pública es una bandera nacional. Creo que los diputados de la Unión Cívica Radical fuimos siempre muy coherentes en plantear que íbamos a defender la educación pública y que íbamos a defender la universidad pública. Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, no solo defendemos al Estado, no solo defendemos a la política pública y a la educación pública, sino que sabemos y somos conscientes que en cada rincón del país hay un hombre y una mujer que sigue teniendo el sueño de que sus hijos puedan profesionalizarse. Reconocemos que en cada rincón del país hay un joven, una joven que sigue teniendo la decisión de quedarse en su tierra y profesionalizarse. Y reconocemos que en cada rincón del país hay una universidad que apuesta al crecimiento y al desarrollo de su región. Por eso estamos hoy sosteniendo este debate, para defender la educación como el motor de desarrollo de nuestra patria. Gracias, presidente. Gracias, diputada Sarapura. A continuación, tiene la palabra el diputado Rodrigo de Loredo. Gracias, señor presidente. Por definición, nosotros somos reformistas, presidente, de manera que no le tenemos miedo al cambio. Pero para el gobierno no hay plata y tampoco hay reformas. Ajusta la economía y ajusta el debate también, presidente. ¿Y por qué digo esto? Porque vengo escuchando semanas esta parte, en esta perversa dialéctica a la que someten las discusiones públicas, distintos tópicos que voy a desagregar. Si el problema es la baja tasa de egresados que tienen nuestras universidades, que son 28 cada 100 alumnos, cuando en Brasil tenés 46, en Chile tenés 69, y bueno, estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta tendiente a determinar si en algunas facultades o universidades debiéramos de tener más rigurosos exámenes de inscripción, estaría sobre nuestras bancas, alguna propuesta que resuelva este flagelo que tenemos en la educación secundaria, en donde el 50% de nuestros egresados no terminan de comprender lo que leen y finalmente las trayectorias truncas en las universidades terminan dándole a esos estudiantes las herramientas que el secundario no dio. Si lo que verdaderamente estuviera en discusión, y lo acabo de escuchar a su presidente, fuese la transparencia, el uso de los fondos del conglomerado universitario argentino y consideraran ustedes que es insuficiente la rendición de cuentas, por cierto, tardía y ex post de la Auditoría General de la Nación y de la SIGEN, estarían sobre nuestras bancas alguna propuesta para mejorar controles y auditorías de desempeño con metas por objetivos. Habrían de haber integrado la bicameral de rendición de cuentas, habrían cuanto menos conformado la AGN. Si en definitiva se trata de poner en discusión este valor tan sagrado que tenemos, que es la autonomía universitaria, que nació como resistencia a la intervención religiosa y oscurantista por sobre el cientificismo secular, pero que al día de hoy puede devenir en un aislamiento de nuestros claustros de las necesidades estratégicas del desarrollo de la Argentina, estaríamos discutiendo cuáles son las carreras que la Argentina debiera de intentar potenciar en ciencia, tecnología, en ingenierías, en matemática. Si el problema es el financiamiento, presidente,
bueno, o la supuesta gratuidad, estaríamos discutiendo si habría que cambiar el criterio de las becas para la universidad o animarse a discutir si los graduados pudieran aportar con parte del impuesto a las ganancias y devolver en parte lo que le ofreció una universidad pública. Si lo que está en discusión son los objetivos científicos y de investigación, porque debieran de priorizarse aquellos que potencien la actividad económica, social, y no destinarse a recursos económicos o humanos, a investigar telenovelas o cine militante. ¿Habría alguna propuesta al respecto? Si lo que estuviese en discusión son aquellas universidades creadas al calor de la política, presidente, bueno, estaríamos analizando cuál de aquellas verdaderamente se vinculan con el apalancamiento productivo de la región de la que se trate y cuáles no. Si estuviésemos discutiendo actualizar los contenidos universitarios, habría una propuesta de ustedes que proponga reducir las carreras, certificar conocimiento, vincularlas con el mundo del trabajo. Si estuviésemos discutiendo equilibrar la oferta con los extranjeros, estaríamos cuanto menos discutiendo si hay reciprocidad. Pero ¿sabe qué, presidente? No hay una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas que seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado sobre nuestras bancas, y estaríamos discutiendo. Pero, para serle sincero, y veo que no le interesan mucho los argumentos de nuestro bloque, presidente, lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo, eventualmente, el tamaño del ajuste. Un ajuste que este bloque ha demostrado entender que es necesario en la Argentina para estabilizar la economía. Pero nos embarga la pregunta de por qué han escogido arteramente que el ajuste para con el conglomerado de las universidades argentinas sea un 20% superior que el promedio del ajuste al resto del sector público. Si el resto del sector público perdió en un 50% con la inflación, ¿por qué es que la comunidad universitaria argentina perdió un 68%, casi 20 puntos más? Esconde esta decisión de desfinanciamiento una voluntad política que me gustaría que la pongan sobre la mesa, de entender que no quieren sostener un sistema público, universal y gratuito. No lo sé, presidente. No lo sé si en el fondo es lo que quieren. Lo que sí sé es que la serie de argumentos de reformas probablemente necesarias que necesita la universidad no tiene una sola propuesta de ustedes. Y no llegamos acá de la noche a la mañana, presidente. Hace 10 meses que este bloque, particularmente este bloque, al que difícilmente puedan señalar de obstruccionista porque ha demostrado sobradas veces que está dispuesto a cooperar, este bloque hace 10 meses viene bregando para que ustedes resuelvan este tema de la forma natural, por los canales normales por los cuales se tiene que resolver, que es con una paritaria con el sector docente, pero ustedes estiran, patean, dilatan y han agravado la crisis universitaria al punto tal que se han suspendido las clases, se han perdido regularizaciones, se han perdido exámenes, se han perdido inscripciones, y hay algunos docentes que no se han inscrito más e investigadores que no se han inscrito más en las universidades argentinas. Señor presidente, es falso, absolutamente falso, que no haya una previsión de gasto para la propuesta esta, porque claramente el presupuesto que ustedes prorrogaron, presidente, en el artículo 130 exactamente prevé que el 1,33% del PBI tiene que estar dedicado al financiamiento educativo, presidente. Es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal, porque el 0,14 que prevé la Oficina del Presupuesto del Congreso equivale al 10% del superávit primario. Además, es tan rudimentariamente falso que los últimos acercamientos de propuestas que ustedes hacen prácticamente empardan lo que ustedes dicen que quiebra las finanzas, de manera que es de una absoluta falsedad los argumentos. Pero lo que preocupa verdaderamente es el riesgo
al que someten el prestigio de nuestras universidades con este discurso absolutamente lesivo, presidente. Porque el uso político de estas agendas, de esta herramienta central, de esta herramienta que fue la que a principio de siglo, con liberales y con reformistas, insinuó la Argentina potencia mundial de la que ustedes se jactan. El desprestigio al que quieren someter esta herramienta por el uso político es algo que ya conocemos los argentinos. El uso político de unos y el uso político de otros de estas herramientas va a generar lo mismo que lo que lograron hacer con los derechos humanos, con la agenda de género, con la agenda del ambiente, señor presidente. Lo que sucede acá y el peligro en el que estamos es que si triunfan unos, pareciera que se garantice el status quo y nada tiene que cambiar en el sistema universitario argentino. Y si triunfan otros, vamos camino al desfinanciamiento y la sustitución de este modelo por un modelo excluyente y un modelo de élite, presidente. Ese es el riesgo al que han sometido en esta dicotomía perversa la discusión sobre este tema, presidente. En el mundo, lo han dicho varios acá, particularmente el diputado Fabio Ketlas, se ha lanzado hace tiempo esta parte una carrera por el conocimiento. Y paradójicamente Oriente ha sacado ventaja y su sistema de universidades públicas en China, en Japón, en Singapur, en Corea del Sur, ha puesto en jaque y ha hecho retroceder el otro paradigma, el otro modelo más anglosajón, británico y estadounidense de un sistema de altas barreras de ingreso y solamente excluyente para personas con alto poder adquisitivo. No se pueden dar el lujo las naciones en la carrera por el conocimiento de desaprovechar la exploración de sus talentos, presidente. En una sociedad global, fragmentada, atomizada, polarizada, en una postal argentina de countries, barrios cerrados e inmensas conurbaciones pobres, esta herramienta de acceso universal es una herramienta valiosísima para mezclarnos los argentinos, señor presidente, para pacificarnos, para aliviar nuestras fragmentaciones y dar una sustentabilidad social que paradojalmente es lo que necesita el bienestar económico, señor presidente. El destino me ha traído hoy acá, de pura casualidad, a intentar devolver lo que mi querida Universidad Nacional de Córdoba, y en el nombre de mis padres y mis hermanos, nos diera con 6 títulos de grado: ingeniero civil, licenciada en letras, ingeniero agrónomo, 2 abogados, una licenciada en ciencia de la educación, una mezcla de conocimientos y de saberes que habla del sentido crítico, de la vocación reformista de la universidad más antigua del continente, como es la Universidad Nacional de Córdoba, señor presidente. Y me toca hacerlo conduciendo un bloque en un momento de absoluta turbulencia política, en un momento de absoluta atomización. Y hemos usado hasta el último de los esfuerzos para llevar la totalidad de los votos y evitar, señor presidente, que este veto, que como bien dijo el diputado Pichetto, lejos está de ser de un triunfo, no prospere, señor presidente. El bloque de la Unión Cívica Radical va a insistir con esta ley de la cual fue autor y de esta ley que procura defender uno de los pilares todavía en pie que hace la movilidad social ascendente de la República Argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado de Loredo. Tiene la palabra a continuación el diputado Fernando Iglesias por el bloque PRO. Gracias, presidente. Un diputado amigo se preguntaba qué estamos discutiendo y qué no estamos discutiendo. No estamos discutiendo el valor ni la continuidad de la universidad pública. No hay ningún plan de desmantelamiento. Mienten, sí, señor diputado. Mienten los que dicen eso y mienten sin pruebas. Lo que estamos discutiendo es la plata, el dinero, los recursos, la caja, la guita, los morlacos, la billulla. ¿Nos acordamos la educación cuando tocan las cajas y la billulla? Y lo hacemos en defensa de la educación pública. Mire, yo vi destruir la educación pública argentina. El drama de la educación pública argentina no está en la universidad, está en la primaria y está en la secundaria. Discutimos eso. Contemos las horas que llevamos discutiendo el presupuesto universitario contra las horas que venimos discutiendo la educación pública, primaria y secundaria, donde se educan los más vulnerables. Mentira que estamos discutiendo la educación pública, estamos discutiendo la guita, la billulla.
¿Saben cuántos son los argentinos pobres que se educan en las universidades públicas? El 10%. Son el 40% en las escuelas primarias, el 36% en las escuelas secundarias. ¿Discutimos el presupuesto de la educación primaria y secundaria? No, el de la 10%. 10% de los estudiantes de la universidad vienen de hogares pobres. ¿Y con qué se financian? Con un esquema tributario injusto y regresivo que nos dejaron los campeones de la justicia social después de 4 gobiernos en donde casi todo se paga con la guita de las empresas productivas y con el IVA de la polenta. Hipócritas, no mentirosos, mentirosos e hipócritas. Digamos la verdad. Los que egresan de las universidades públicas argentinas son en su mayoría graduados, se graduaron en la secundaria privada, pagando aranceles y aranceles altos. No ponen un peso en aranceles para la educación pública. 10% son pobres y mucho menos de la mitad son los que se reciben. A esos es lo que hay que financiar, si de verdad son progresistas. Eso es lo que no se discute. El modelo fracasado de esta universidad pública, la mitad, cuando hacemos la cuenta de la cantidad de argentinos que tienen diplomas universitarios, es la mitad que en Chile y la mitad que en Brasil. Y los acusamos de neoliberales, hipócritas, caraduras, la mitad. Con el IVA de la polenta y sacamos la mitad. Y de los que entran a los que se gradúan, en Argentina el éxito universitario es la mitad que en Brasil y que en Chile. Y seguimos mintiendo porque defendemos este modelo fracasado en nombre de lo que debe ser, en nombre del ascenso social. ¿Cuál ascenso social? Me causa gracia la señora Cristina Fernández de Kirchner diciendo que ella viene de la universidad pública y le fue bien. Pero claro, a mí también. Normal de Avellaneda, Instituto Nacional de Educación Física, Instituto Nacional de Deporte, Universidad de Lomas de Zamora y Universidad de Bolonia, todas estatales. ¿Y con eso qué? Rompieron eso. A mi generación, cuando yo estudié, había ascenso social. Lo rompieron y lo rompió el peronismo con la complicidad de los que no fueron oposición cuando debieron serlo. Así que mentira lo del ascenso social. Debería ser, pero no es. Era, pero no es. No defiendan este modelo fracasado en nombre de lo que debería ser ni de lo que fue. Universidad al servicio del pueblo, me dicen. ¿Qué servicio del pueblo? 3 abogados y contadores por cada ingeniero. Al revés que en Chile, los neoliberales. Caraduras. Acá lo único que se discute es el equilibrio fiscal. Y lo quiere romper el Club del Helicóptero porque sabe que es el núcleo del plan de este gobierno. Y la única forma que tenemos de tener una universidad pública con buenos salarios es tener un país que crezca. Y eso es lo que rompieron durante 20 años. Rompieron el equilibrio fiscal y así no fue. Por eso todos los países de Latinoamérica mejoraron. Bajaron la inflación, mejoraron el PBI per cápita, mejoraron la salud y la educación. Todos, menos nosotros y Venezuela. Y eso es lo que están defendiendo acá, el peronismo y los que sufren el síndrome de Estocolmo. ¿Saben? Y lo estamos discutiendo en un país que tiene... Termino. Estamos discutiendo en un país que tiene más del 50% de sus habitantes en la pobreza. ¿Saben cuándo fue la primera vez que pasó en la Argentina? Acá está. Diario de una temporada en el 5º piso. Se lo recomendé al diputado Loredo que lo leyera, me parece que no lo leyó. Dice 0,14%, un poquito de acá, 0,40%. ¿Saben lo que dice este libro? Mi única coincidencia con Cristina Fernández de Kirchner es que ella recomendó que leyeran este libro. Lean este libro. Es un miembro del equipo económico de Surruil. ¿Se acuerdan del Plan Austral? Arrancó con una inflación mensual del 25% y en un mes, 2 meses, estaba en el 3%. ¿Le suena? 25%, 3%, ¿le suena? ¿Saben cómo lo rompieron? Con excelentes razones. Excelentes razones. Iban a Alfonsín y decían, presidente, la franja morada, los profesores universitarios, 0,14. Bueno, presidente, los salarios de los estatales, 0, tanto por ciento.
Presidente, los militares, si no nos van a dar el golpe. 0, no sé cuánto %. Y 0 de acá, y 0. ¿Sabe cómo terminó esto? Terminó en la hiperinflación. Así terminó. En la hiperinflación terminaron los profesores universitarios, los jubilados, los asalariados. Y fue la primera vez que la Argentina tuvo más del 50% de la población en la pobreza. Radicales, correligionarios, lean de su propia experiencia. Y me parece muy bien que sigan reivindicando el legado político del doctor Alfonsín. Es hora también de que hagan una autocrítica de sus políticas económicas. Gracias, señora presidenta. Bueno, en uso de la palabra la diputada Silvia Los Penato. Gracias, señora presidenta. Mire, la semana pasada en la marcha de defensa de las universidades, un grupo de violentos, seguramente mínimo, en una marcha multitudinaria y pacífica de estudiantes, agredió a Horacio Rodríguez Larreta, una de las personas en mi partido que más defendió la educación pública, y la defendió objetivamente cuando fue el único gobernador que se animó a ir a la justicia para reclamar por la apertura de las escuelas, mientras el kirchnerismo se empecinaba en mantenernos en esa cuarentena eterna que nos dijo el ministro de Economía le rendía electoralmente. Un hombre que cuando fue jefe de gobierno siempre estuvo del lado de la universidad pública y especialmente de la UBA, y al que seguramente atacaron simplemente por ser del PRO y porque algunos creen que tienen el monopolio en la representación de algunas causas. Pero la verdad es que traigo a colación simplemente esto para señalar que él fue agredido mientras a su lado Massa, que recortó 70.000 millones el presupuesto educativo, saltaba al lado de Guillermo Moreno, quien tiene entre sus éxitos haber sido condenado por alterar las estadísticas públicas del INDEC para disfrazar la inflación. Y vaya si la manipulación de las estadísticas públicas nos costó caro a los argentinos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en junio de este año condenaron a nuestro país a pagar 1.500 millones de dólares en una corte en Londres vinculados al no pago del cupón del PBI? ¿Se acuerdan cuando en el 2013 Kicillof dijo que había que cambiar la fórmula con la que se medía el PBI? Y entonces de 4,9 que había dicho el INDEC pasó a ser 3,22 y con eso se ahorraba de pagarle 3.600 millones de dólares a los que genuinamente querían cobrar ese cupón. Bueno, ¿qué está pasando ahora? La justicia está fallando en tribunales de todo el mundo en contra de la Argentina. ¿Saben cuánto nos sale ese fallo? 2 presupuestos de la ley que estamos votando hoy. ¿Saben cuánto nos sale todos los fallos que tenemos para resolverse en esta materia? 4 presupuestos de universidades. Esta es la plata simplemente que nos robaron manipulando las estadísticas públicas, como si eso no tuviera consecuencias. Esta plata no está en el bolsillo de ningún docente, esta plata va a estar en el bolsillo de los bonistas que compraron esos bonos que emitió Néstor Kirchner en el 2005 y que tenía que pagar y no pagó Cristina Kirchner en el 2014. Y ni hablemos de la condena que pesa sobre la Argentina, sobre todos nosotros, por la pésima expropiación de YPF, 16.000 millones de dólares. Es 22 veces lo que cuesta esta ley. Y el costo de subsidiar a aerolíneas argentinas, que desde que la estatizaron hasta acá, perdió 6.500 millones de dólares y le costó 8.000 al Tesoro sostenerla, 11 veces lo que cuesta esta ley. Y la verdad, podríamos dar ejemplos como esto toda la tarde, porque los recursos que faltan porque pasan estas cosas. Le hablan a la gente como si la gente no fuera capaz de vincular que la plata que se robaron, que se patinaron, es la que hoy nos falta. Entre otras cosas, para pagar buenos salarios públicos, para prestar buenos servicios, para desarrollar infraestructura. El que recortó los fondos a la educación pública, el que estafó a los bonistas, la que mal vendió. Diputada, disculpe, le está pidiendo una interrupción la diputada Carla Carrizo, ¿se la concede? Sí, adelante, diputada. Gracias, diputada Los Penato. Muy brevemente, simplemente afirmó una cuestión que todos vimos en la marcha y yo quisiera poner mi impresión porque estuve en la marcha a propósito de la agresión que sufrió el político Larreta, que todos los conocemos, con quien hemos militado. Yo quiero decir una cosa, no es porque fue el del PRO
todos estuvimos en la marcha fueron porque fueron servicios. Había servicios en la marcha, se quiso manchar la marcha, y es algo muy difícil de denunciar, pero es muy fácil de reconocer. Hubo mucha gente que estuvo ahí simplemente para estropear, para decir que había gente que agredía. Los ciudadanos no agreden, los ciudadanos interpelan, los servicios agreden. Eso quería decir. Gracias. Gracias. Continúe, diputada. Bueno, miren, yo lamento porque yo lo dije, la marcha fue genuina, mayoritariamente pacífica y de estudiantes, pero también se mezclaron ahí gremios, sindicatos, partidos políticos que querían hacerse y apropiarse de esa marcha. Y en esa ocasión, una de las cosas que le decían es que lo acusaban de ser miembro del PRO, así que estoy repitiendo lo que vimos todos en los medios, pero vuelvo a la argumentación. Decía, el que recortó los fondos a la educación, el que estafó a los bonistas, la que malvendió a sus amigos, socios empresarios, parte de YPF, el que expropió la compañía y que ahora tenemos que pagar mucho más de lo que vale, saltaban y saludaban en la marcha como que ellos no tuvieran nada que ver con que hoy no haya plata para atender lo más básico de este país. Es esa hipocresía por la que millones de argentinos ya dejan de creerles ese relato de que son los únicos que defienden la educación pública. Miren, si hiciéramos la suma de todo lo que se robaron, con los cuadernos, los bolsos de López, la Rosadita, la ruta del dinero acá, los bancos fantasma de gas licuado y tantas causas, decenas que están en los juzgados de la Argentina, junto a los miles de millones que perdimos por la mala administración, por los planes platita para ganar elecciones, el plan platita 1, el plan platita 2 de Massa, pero también el plan platita de Cristina, que admitió ella en su libro Sinceramente. Ella dijo que había emitido un punto del PBI para bancar la campaña de Scioli. Y lo voy a leer textualmente, porque ¿sabe qué? A confesión de parte, relevo de pruebas. Dijo la expresidenta, ahora condenada por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en su libro Sinceramente, la razón del crecimiento de un punto del déficit durante el 2015 no solo fue porque el año anterior había sido malo para la economía, sino también porque en vista a las elecciones presidenciales decidí aumentar el gasto. Me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones. Hice un esfuerzo, dice, respecto a mal usar los fondos públicos. Presidente, nosotros somos un país rico, lleno de gente pobre. Pero no tenga dudas que sin corrupción, sin despilfarro y sin mala administración, hoy no tendríamos que estar sufriendo el ajuste brutal de la economía que estamos padeciendo. Sobre todo esa mitad de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza. Y miren, de esos argentinos, de los más pobres, estadísticamente, solo 1 de cada 10 puede acceder a la universidad. Quieren encontrar al responsable de la situación que atraviesan no solo las universidades públicas, sino todo el sector público nacional. Bueno, ahí los tenían, bailando en la plaza. Pero este gobierno también tiene responsabilidad, porque no solamente se trata de la herencia que recibió, sino de cómo está administrando la escasez. Porque administrar escasez, lo reconozco, es dificilísimo, es antipático, es antipopular, pero lamentablemente es necesario. En este país, señor presidente, no hay más atajos. Si volvemos a emitir para financiar el gasto, vuelve la inflación. Y si vuelve la inflación, todo el sacrificio que están haciendo los argentinos habrá sido en vano. No es por ahí y tampoco es por acá. Hace meses que venimos exigiéndole al Gobierno Nacional una solución para el reclamo de las universidades. Y la verdad es que necesitaron la primera marcha para reconocerles el 270% de aumento, para cubrir los gastos de funcionamiento, pero no cubrían solo este año. ¿Sabe qué cubría también? Parte de la deuda del año anterior, que no habían pagado cuando fueron gobierno. Lo mismo que con la paritaria, que la tuvo que terminar de pagar este gobierno. Pero la verdad es que pasaron demasiados meses sin lograr avances en la paritaria, docente y no docente, y eso fue el caldo de cultivo que generó este conflicto, de lo que es un reclamo, y quiero decirlo con todas las letras, un reclamo real y genuino que el gobierno tiene la obligación de atender. No es con los salarios docentes, no es por ahí.
Por eso nosotros le pedimos, antes de venir a esta sesión al gobierno, que hiciera una oferta que no podía estar por debajo de la mejor paritaria del sector público, pero además le pedimos que agregara una garantía salarial para los salarios más bajos del sistema. ¿Es el ideal? No, por supuesto que no. Pero tampoco es un ideal lo que cobran el resto de los empleados públicos, ni los jubilados, ni lo que estamos pagando con la UH. Con recursos finitos y escasos hay que lograr por lo menos una equiparación para que el esfuerzo sea parejo. Y no estaba siendo parejo. Efectivamente, la comunidad universitaria había quedado muy rezagada. Si alguno tiene la fantasía de que va a privatizar la universidad, les voy a decir hoy y va a quedar grabado. No van a contar con un solo voto de este bloque del PRO, porque nosotros queremos universidad pública y gratuita. Queremos que se atienda el reclamo de los docentes y también queremos abrir un debate serio y profundo sobre cómo la financiamos. La respuesta no puede ser destruir lo que funciona mal. La respuesta es gestionar para arreglarlo. Y cuando demos ese debate vamos a tener que preguntarnos si nosotros, los Disculpe, segregados... diputada, por favor, diputado Almirón Zapata, está hablando la diputada Los Penato. Y cuando hagamos ese debate real, el debate real que hay que dar sobre la universidad y sobre cómo la financiamos, vamos a tener que preguntarnos si nosotros, los egresados de la universidad pública, a los que nos fue bien, los que tenemos un trabajo formal, no deberíamos tener un mecanismo para devolver, aunque sea una parte, de todo aquello que nos dio la universidad. ¿Y devolverla para qué? Por ejemplo, para financiar becas, para esos 9 de cada 10 que no logran acceder a la universidad tengan una chance mayor, porque ¿saben qué? No alcanza con que sea gratis el acceso. Los libros no son gratis, el transporte no es gratis, la comida no es gratis y las horas que no podés trabajar para ir a la universidad tampoco son gratis. Cuando hagamos ese debate vamos a tener que preguntarnos cómo fomentamos la inscripción en carreras estratégicas que necesita la Argentina, cómo mejoramos la tasa de egreso de nuestras universidades. ¿Cuántos años debe ser gratis la universidad para un estudiante? ¿Cuántas materias debería rendir por año? ¿Cuántas carreras tiene que financiarle el Estado a una misma persona? Estos son debates que tenemos que dar en el Congreso. El Poder Legislativo, presidente, no está para fijar paritarias. Para eso existe el Poder Administrador. Lo único que podemos hacer nosotros es exigirle que lleve adelante esas paritarias. Pero ¿saben lo que no se puede discutir ni un día más? Que todos y cada uno de los fondos públicos que los argentinos invertimos en educación superior deben ser auditados. Todos sin excepción. Son fondos públicos. Y ahí también el gobierno está en mora. ¿Por qué en estos 10 meses no derogó ese dictamen del kirchnerista Zanini que impide una buena auditoría concomitante de la SIGEN al funcionamiento de las universidades? Porque el gobierno no debe meterse ni en la autonomía ni en la autarquía, pero sí tiene la obligación de controlar los fondos públicos. Para terminar, no hay en esta historia ni buenos ni malos. Ni los que se rasgan las vestiduras por las universidades, pero se robaron completos varios presupuestos universitarios, ni los que tienen un manejo poco transparente de los recursos que reciben, ni tampoco los que tenían la responsabilidad de resolver la paritaria en la mesa donde se resuelve, que no es en este recinto, sino en la mesa donde se sientan los rectores, los gremios y el gobierno. Nosotros no vamos a insistir con una ley que no votamos, porque entendemos que no corresponde al Congreso cerrar paritarias y mucho menos generar gastos sin indicar la fuente del financiamiento. Pero sí vamos a insistir con nuestro proyecto, con ese dictamen que trajimos hace 45 días a este recinto y que decía con claridad que el gobierno no puede desfinanciar el funcionamiento de las universidades, que decía con claridad que el reclamo de los docentes y no docentes de una paritaria es justo y genuino y debe resolverse utilizando el mayor esfuerzo que pueda el Gobierno Nacional con recursos escasos. No hay héroes ni traidores en esta historia. Todos nosotros queremos universidad pública y gratuita y también queremos un Estado ordenado que no gaste más que lo que recauda y las dos cosas son posibles.
En el PRO no especulamos. Pagamos el costo de decisiones impopulares cuando creemos que es lo único que se puede hacer, porque entre lo conveniente y lo correcto, elegimos lo correcto. Queremos que a la universidad lleguen las personas que necesitan llegar. No lo estamos haciendo bien si llega solamente 1 de cada 10 de los que más necesitarían poder acceder a la universidad para progresar. Nadie va a celebrar hoy. Mire, cualquiera sea el resultado, se sostenga una ley que no se puede pagar y que no está bien, o un veto que no resuelve el problema. Si el veto pasa, el gobierno sabe que por lo menos de parte de este bloque no hay un cheque en blanco, hay un compromiso de que gestionen, dialoguen y resuelvan el reclamo legítimo. Este no es un acompañamiento al gobierno, señor presidente, es un acompañamiento al esfuerzo que está haciendo todo el pueblo argentino para salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Los Penato. Diputada Giudici, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para comenzar a hablar de este tema, por supuesto, hay que citar a Domingo Faustino Sarmiento. Todos los problemas son problemas de educación. Y por eso voy a tratar en estos breves minutos de dar toda la información a la sociedad que nos está mirando y que cae en un discurso facilista porque acompaña multitudes siempre aquel relato facilista que propone pan y circo, que propone plan platita y nunca el discurso del mérito, del esfuerzo, del recorte. La Argentina está en crisis, una crisis terminal que nos dejó más de 50% de pobreza, donde dos modelos son los que están en pugna. Desde el PRO, con orgullo, vamos a tratar de explicar a los que se ríen, a los que nos minimizan. Nosotros tenemos ejemplos y datos. Y los datos son que durante estos 4 mandatos del kirchnerismo, la Argentina no solo se empobreció, sino que se hizo más bruta. 7 de cada 10 chicos que terminan la secundaria no tienen comprensión de textos. ¿Por qué? ¿Dónde están las raíces de este problema? Solamente voy a dar 2 ejemplos. En la provincia de Santa Cruz, sí, la provincia de Santa Cruz, la que se llevó la plata de Lázaro Báez y toda la corrupción kirchnerista con la ruta del dinero, los aviones y la rosadita, solo tuvo entre el año 2016 y 2020 407 días de clase efectiva. Es decir, que los chicos que cursaron el secundario en ese periodo tuvieron solo 2 años de clase. Con esa base llegan a la universidad y eso es criminal. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires, desde que gobierna el espacio político que representamos en este bloque, con Mauricio Macri, ahora con Jorge Macri, con ministros como Esteban Bullrich, que puede dar fe de haber entregado su vida a la función pública, nunca hubo menos de 192 días de clase. Se sostienen 29 profesorados y una universidad propia, jurisdiccional, que no recibe un peso, aun cuando Massa y Alberto Fernández se robaron la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Ese es el modelo de la educación pública que defendemos, la que no adoctrina, la que usa los recursos para enseñar, para ponerlo en los más pobres, para que todos tengan acceso, para que la igualdad de oportunidades forme desde el primer nivel, desde el inicial, con la sala de 3 años, y en eso se pone la plata. ¿Dónde se puso la plata? Sin embargo, en Santa Cruz o en la provincia de Buenos Aires. Quiero recordarle también y reivindicar esta lucha a la que fue nuestra gobernadora de la provincia de Buenos Aires. 62 paros le hizo Baradel mientras gobernaba Cambiemos. ¿Cuántos paros se hicieron ahora a Kicillof? 0. No veo marchas, sobre todo lo veo al gobernador bailando ahora, sin decir
que los salarios docentes en la provincia de Buenos Aires están 20% abajo de la inflación. Pero claro, de eso no se dice nada, porque entonces es más fácil cuestionar a un gobierno que plantea un plan económico y desde diciembre en este Congreso lo que se trata es de castigarlo. Desde el PRO hemos hecho una propuesta y por eso acompañamos convencidos, fuerte y claro a la sociedad argentina. No se dejen engañar. Por nuestra propuesta, encabezada por Alejandro Finocchiaro, hoy se va a activar la garantía salarial. 51.000 cargos docentes van a estar alcanzados por ese beneficio de alrededor de 30.000 millones de pesos. Eso lo ha conseguido esta bancada, por eso tenemos el orgullo de votar como votamos, con coherencia, en lo que hace muy pocas semanas rechazamos esta ley. Por último, porque tengo que dar paso a nuestro jefe de bloque, que ha hecho este esfuerzo para mantener a esta bancada en el rumbo correcto, quiero decirles a los que hablaban de tránsfugas o ponen Twitter diciendo que desde esta bancada se está tratando de conseguir voluntades. No, miren, hay un gobierno en minoría absoluta parlamentaria y sin embargo ese gobierno en absoluta minoría es capaz de negociar, de ceder cuando tiene que ceder, como en el caso de estos 50.000 millones, y además de construir un programa de gobierno que saque a la Argentina de la postración en la que ustedes la dejaron. Tránsfugas del cambio son los que entraron en nuestras listas y ahora ceden a marchas donde están al lado de Massa, de Kicillof, de Alberto Fernández, de Cristina, y no dicen nada de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Así que cada uno hágase cargo. Nosotros votamos convencidos de que este es el rumbo para sacar a la Argentina de la postración en que todos ustedes la han puesto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Silvana Giudici. Tiene la palabra a continuación el diputado Cristian Ritondo del bloque PRO. Gracias, señor presidente. En primer lugar, presidente, me parece que tendríamos que entender cómo llegamos hasta acá. Porque realmente, si queremos solucionar los problemas, necesitamos ser honestos, contar la historia completa. Explicar de dónde venimos, por qué las universidades y el resto del sector público están como están hoy en la Argentina. Venimos de los 4 años del peor gobierno de la historia, el que fundió y destruyó con políticas populistas al Estado Nacional. Aumentó a niveles récord el gasto público multiplicando la emisión, la receta perfecta para fundir a los argentinos y empobrecerlos. Esto pasó hasta hace 10 meses. No es responsable este gobierno de lo que pasa. Acá hay responsables que fingen demencia. Hay quienes... Presidente, yo trato en general de escuchar tranquilo las cosas que dicen, las barbaridades de muchos años. Diputado, le pido por favor, hemos escuchado a todos sin ningún problema. El respeto tiene que reinar en esta casa, así que si habla un diputado, somos todos personas grandes, no es un jardín de infantes, les pido por favor que lo escuchen. Gracias. Por favor, diputada. Adelante. Continúe, diputado Ritondo. Defiende la educación, pero se comportan como barra brava. Esto pasó hasta hace 10 meses en la Argentina. Dejaron una bomba que todos sabíamos que había que desactivar, sea el gobierno que venga. Desactivar esa bomba significaba para cualquier gobierno, de cualquier color político, ajustar el gasto, reducir el déficit, corregir los precios relativos, normalizar el tipo de cambio, toda medida que cualquier gobierno responsable tenía que tomar en la Argentina y que este gobierno lo está tomando. Pero lo más importante, presidente, es que yo creo que no les importa la educación. Es una mentira. Lo que les importa es golpear a un gobierno que tiene debilidad parlamentaria. Lo que les importa es intentar que a un gobierno le vaya mal porque le gusta mucho más ganar elecciones que a los argentinos le vaya bien. Y este es un bloque que desde el primer día que ganó este gobierno ha sido responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con lo que pensamos y con los valores que tenemos. No negociamos el cambio,
presidente. Nosotros somos parte de un partido político que transformó la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Asumimos con emergencia edilicia, se caían los techos con el progresismo, no había calefacción, se suspendían las clases y son los colegios y las escuelas en la ciudad de Buenos Aires que más han avanzado en la matrícula pública en la República Argentina. Hoy con una nueva transformación en la gestión de Jorge Macri. Entonces no nos vengan a hablar de educación, porque si la educación pública es la de Baradel en la provincia de Buenos Aires, pobres los argentinos, que mientras cerraron las escuelas 2 años, mientras se cayó, mientras el cómplice de Baradel con la inflación se comían los sueldos de los docentes, se callaba la boca y miraba a otro lado, iban los actos de UP. Así que esa es la educación pública que están defendiendo, quienes defendían el cambio hasta el 10 de diciembre. ¿Esa es la educación pública que quieren para los argentinos? No, queremos una educación de calidad, pero para sanear la educación, los jubilados, la seguridad y la salud, hay que sanear la economía en la Argentina. Ahora, todo esto no es culpa del gobierno de los errores que ha cometido. Hay un reclamo legítimo. Por eso llevamos, en la voz de Alejandro Finocchiaro y nuestro bloque, este reclamo al que ha accedido el gobierno. Pero a esta altura exigimos una mejor gestión. No hay que tener mala praxis. Mire, se prorrogó el presupuesto del 2023 sin definir claramente los ingresos para la educación superior. Por otro lado, y en la transparencia que hoy se está discutiendo en todos lados, no conformamos la Auditoría General de la Nación. No tenemos la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es quien planea las auditorías. Y no derogaron el decreto del procurador Zanini que prohíbe a la SIGEN hacer auditorías en las universidades. En síntesis, ante la mala intención de los sospechosos de siempre, hay que agregarle que este gobierno ha cometido estos errores. Por eso, agradecemos, nos encontramos contentos y celebramos que hayan aceptado, como han dicho quienes me precedieron, tanto el 6,8% retroactivo al mes de abril como la garantía salarial que solicitamos incorporar, porque esto significa una suba fuertemente a los ingresos de los docentes y aquellos no docentes que menos ganan. Creemos que a pesar de las demoras es un buen comienzo y que debemos terminar de definir en el marco del debate del presupuesto 2025 la prioridad que tiene este Congreso sobre las universidades, sobre los docentes y sobre la educación pública en general. Para cerrar, señor presidente, desde el bloque del PRO estamos absolutamente convencidos que no podemos resolver los problemas del país repitiendo los mismos errores que nos llevaron a esta realidad. No se puede mejorar ni la educación pública ni ninguna política pública si volvemos a quebrar el Estado. El ciclo de déficit, emisión, inflación solo han destruido a la República Argentina. Ha generado el grado de que la mitad de los argentinos son pobres. Y aunque algunos sostienen que el impacto fiscal es nada, son 1.200 millones de dólares lo que sale esta ley. Nadie dice dónde tiene que salir, nadie trae una propuesta de cómo construirlo. Insisto, aquellos que dejaron la inflación acumulada de más de 1000% y un Estado con reservas negativas de más de 15.000 millones, hoy nos vienen a explicar cómo hacer lo que no hicieron en 20 años, cómo no pudieron resolver ninguno de los problemas y cómo se empeoraron absolutamente todos. Presidente, yo sé que, y lo vuelvo a repetir, creo que hay muchos que desean que al gobierno le vaya mal, pero si le va mal al gobierno, le van mal los argentinos. Si fracasa el gobierno, fracasamos todos. A nosotros nos interesa el país por más allá de cualquier interés partidario, más allá de cualquier elección. Hace más de 20 años, el PRO, mi bancada, eligió una sola forma de hacer política. Es a través de la coherencia y de la responsabilidad. ¿Somos el cambio o no somos nada? Gracias. Gracias, diputado Ritondo. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, presidente.
Vamos a ver si decimos algunas cosas rápido para que también podamos compartir con otros compañeros y compañeras de nuestro bloque. En primer lugar, a ver si podemos transmitir 4 o 5 ideas. Nosotros venimos con la misma coherencia y la misma convicción de siempre a este recinto. Venimos con la misma convicción con la que recibimos allá, creo que fue el lunes después de Semana Santa, rectores integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional que nos venían a plantear las dificultades para funcionar. Venimos con la misma convicción con la que acompañamos aquel 23 de abril la primera convocatoria de la comunidad universitaria en las calles. Al otro día tuvimos una sesión especial. No todos bajaron a dar quórum, de hecho no tuvimos quórum, pero nosotros estuvimos en ese lugar. Después estuvimos dando el quórum para que podamos emplazar a las comisiones y que esas comisiones saquen los dictámenes necesarios para poder llevar el tema al recinto. Pasó un tiempo, pero en agosto logramos la media sanción aquí en la Cámara de Diputados, con muchos de los elementos que nuestro bloque venía planteando en cada uno de los debates que veníamos dando. Y estuvimos el miércoles de la semana pasada acompañando a la comunidad universitaria en su oposición al veto que hoy estamos tratando. Pero no es una coherencia circunstancial, de corto plazo. Es una coherencia ideológica, política, porque no solamente defendemos a la universidad pública, la defendemos porque defendemos la educación pública en la Argentina. No se puede decir que defiendo la universidad y no defiendo la educación pública. Y la hemos defendido en cada una de las instancias, inclusive con este gobierno, cuando eliminó el Fondo de Incentivo Docente, cuando perjudicó gravemente el salario de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación, cuando cortó las obras de infraestructura escolar y en las universidades. Lo defendemos cuando ahora quiere eliminar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional para sacar el compromiso nacional en el financiamiento de la educación, cuando le está tirando por la cabeza a las provincias las responsabilidades sobre la educación pública, cuando quiere desfinanciar a las escuelas técnicas eliminando el fondo que justamente del año 2005 busca mejorar las capacidades y las tecnologías en la educación técnica obligatoria. También la defendemos cuando quieren ahora eliminar la ley que garantiza el financiamiento plurianual de la ciencia y la tecnología. Están haciendo un desastre con la ciencia y la tecnología en Argentina. ¿Cómo puede ser que eso no les genere algo como para votar en contra de este veto? Pero hay un tema que no solamente estamos discutiendo, lo dijo algún diputado y diputada, el financiamiento de las universidades, la educación pública. Hay una discusión sobre el modelo de país. Y es lógico, si Milei quiere una Argentina con el 80% de excluidos, es absolutamente razonable que quiera hacer añicos la educación pública. Si quiere terminar con la movilidad social ascendente, es absolutamente coherente que vaya en contra de las universidades. Si quiere un país sin industria, es absolutamente razonable, lógico, coherente que quiera destruir a la educación técnica en la Argentina. Si quiere un país donde cada una de las provincias se arreglen por su lado, bueno, es lógico que en este país sin solidaridad federal quiera que los gobiernos provinciales hagan cargo absolutamente de todo sin transferirle los recursos necesarios. Estamos discutiendo el proyecto de país y sí hay plata. Ayer lo hablábamos con un diputado de nuestro bloque. Sí hay plata. Porque mientras que al conocimiento y a la inteligencia con mayúsculas que brinda la universidad pública le cortan los fondos, a la inteligencia con minúscula, la de los espías, la conducida por Santiago Caputo y sus seguidores, a esa han llevado el crédito inicial del año 2024 de 65.000 millones de pesos
a un crédito inicial el año que viene en la ley de presupuesto de 350.000 millones de pesos. Así que para los espías de Santiago Caputo sí, pero para la educación pública y para las universidades no. Esa es la discusión de fondo que tenemos que dar ahora en este recinto. Y quiero decir algo más y termino. Me parece que este es un tema que positivamente nos invita a rebelarnos contra la política chiquita, la que piensa si soy afín o contrario a un determinado rector de una universidad pública para votar a favor o en contra. No, estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo algo más grande que si me llevo bien o me llevo mal con un rector de una universidad. Tenemos que rebelarnos contra la política de los aprietes. Aprietes del gobierno y aprietes de algunos jefes políticos territoriales. Aprietes de algunos jefes políticos territoriales que no se dan cuenta que este tema merece otro tipo de análisis, otro tipo de situación para traer este recinto. Miren, vamos a decirlo, hay que terminar con el caretaje. Provincia de Misiones, enero-agosto, acumulado de caída de los fondos transferidos a las provincias, los fondos no automáticos. Todos los fondos automáticos cayeron un 15% en términos reales. Provincia de Misiones, enero-agosto, 20% de caída. Bueno, paró la caída. Enero-septiembre, 26% de caída en términos reales. Provincia de Tucumán, enero-agosto, 32% de caída. Enero-septiembre, 37% de caída. Provincia de Entre Ríos, enero-agosto, 29% de caída. Enero-septiembre, 40% de caída en las transferencias. ¿Dónde está el negocio? Diputado. ¿Dónde está? Sí, cierro con esto. Me parece que acá no estamos discutiendo ni una rotonda, ni una ruta, ni la caja de jubilaciones, ni nada por lo que se pueda comparar. Acá estamos dando otro debate. Estamos debatiendo el futuro de la Argentina y algunos están todavía en la chiquita. Por lo tanto, también hay que rebelarse, y lo quiero decir, contra aquellos que quieren hacer de la incoherencia y del incumplimiento de los compromisos electorales con los ciudadanos una nueva forma de hacer política. No se hace política traicionando los compromisos electorales con el pueblo argentino. Tenemos que tenerlo en claro. Así no se hace política en la Argentina. Cierro, presidente. Por favor, diputado, que está duplicando el tiempo casi. Cierro, presidente. Para que seamos todos iguales. Triplicamos los bloques. Entiendo. Cierro, presidente. Triplicamos el número. Creo que tenemos una enorme oportunidad. Una enorme oportunidad todavía para generar un marco que hoy le permita a este Congreso construir una mayoría holgada que también alcance los 2/3. Y hay algunos que todavía están pensando su voto. Pensémoslo juntos. No solamente la universidad, la educación pública, el país que queremos merece que esta ley tenga el respaldo necesario en este Congreso. Y para eso nos tenemos que sentir hijos de los que labraron la reforma del 18. Nos tenemos que sentir hijos de los que hicieron definitivamente gratuita la universidad pública en la Argentina, de los que crearon la Universidad Obrera Argentina, de los que estuvieron la noche de los bastones largos sufriendo la represión de Onganía, de los compañeros y compañeras desaparecidos y detenidos y torturados por defender la universidad pública en la Argentina. Basta de mirar para el costado, es hora de que pongamos las cosas en un lugar, trabajemos todos juntos para que definitivamente podamos construir una Argentina para todos. Gracias, presidente. Diputado Zuna tiene la palabra. Gracias, presidente. Atrevido.
Diputado, por favor. Irrespetuoso. Por favor, le pido. Diputado Iglesias. A ver, Por creo, favor. presidente, me descuenta estas molestias, por favor, pero creo, sí. No le he puesto el tiempo, diputado. Por favor. Diputado, por favor. Ponga orden, presidente. Diputado Usted Iglesias, puede. por favor. Adelante, diputada. Tiene la palabra. La verdad que la molestia que provocan las palabras del presidente de mi bloque en realidad tiene que ver con que señaló y puso el dedo en algo que es álgido. Lo que hoy estamos discutiendo acá, la verdad que puede tener un resultado disímil. Sí o no. En ambos casos, el resultado va a tener legalidad. En cualquiera de los casos, el impacto y los resultados van a ser absolutamente contrapuestos. Y eso es importante. Que queden claros porque en realidad, presidente y colegas legisladores, legisladoras, acá se trata de entender que no podemos analizar, debatir y votar en esta ley si no tenemos una mirada de su texto y del contexto, que acá ha quedado claramente en evidencia. Acá hemos escuchado legisladores, legisladoras que dicen que este no es un ámbito para discutir salarios. Acá hemos escuchado legisladores, legisladoras que plantean que acá se resolvió un tema salarial. Mentira, mentira. La discusión salarial de los docentes y en particular de los docentes y no docentes de las universidades públicas argentinas se discute y se resuelve en las paritarias que tienen una ley respaldatoria. Pero más allá de eso, es muy importante tener en claro que el gobierno recortó el 50% del gasto en educación durante este año y que el gasto de la Secretaría de Educación se redujo en un 56%. De modo, ¿de qué hablan que las cosas están mejor? Gravemente están empeorando de manera acelerada. En los primeros meses, en los 9 primeros meses de este año, la caída comparada entre el año pasado y este año es de 48,6%. El programa Desarrollo de la Educación Superior, que es el programa más relevante, que representa un 77% del gasto global que tiene la Secretaría de Educación, tuvo una caída de casi el 50%. El 99% de ese programa se compone por transferencias a las universidades. Y ahí están los programas de fortalecimiento de las actividades de extensión, del Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, del fortalecimiento de la ciencia y la técnica, que trae consecuencias gravísimas para el desarrollo nacional. Los proyectos especiales, el financiamiento de los institutos tecnológicos, todo eso está al borde de desaparecer si efectivamente no hay una respuesta. Hay datos que en estos momentos estamos manejando porque se presentó el presupuesto nacional y ahí ya hay indicadores de que esta disminución presupuestaria va agravándose, va creciendo. Y por supuesto también ahí ponemos en una mirada integral sobre lo que es el sistema educativo, donde las universidades son una parte trascendente, importante. Pero ahí están el FONIT, la infraestructura y equipamiento. ¿De qué jardines de infantes hablan si no han puesto un peso en esos jardines, en innovación y desarrollo, en fortalecimiento, en conectar igualdad? Hay jóvenes, hay niños, niñas de nuestro país que hoy están privados de educarse mejor porque no cuentan con libros, porque no van a tener el equipamiento
correspondiente en las escuelas, porque no va a haber un aula más. Entonces, la verdad, presidente, yo creo acá han sucedido cosas llamativas. De los 256 que somos, ¿verdad? 57 sí, conmigo. Perdón, 257, acá hay un exministro entre nosotros, exministro de Educación, docente universitario, que no habló, es llamativo, Vamos por terminando, supuesto, diputada. es muy llamativo. Mire, presidente, la verdad que el feroz ataque que está padeciendo la universidad pública nos avergüenza. Y creo que de las 4.900 carreras de grado, que de los más de 2,5 millones de estudiantes que se han acercado a nosotros, que han planteado, que nos han acercado notas, yo voy a elegir algo y voy finalmente Diputada, a leer vamos terminando. algo que Así vamos ordenadamente, entre todas las como notas organizamos en labor acerca parlamentaria. el movimiento de universitarios del conurbano. La existencia de universidades es una condición indispensable para el futuro del país. Esta nota está dirigida a todos y todos la van a recibir si no la han recibido ya. Sin él no habrá desarrollo, innovación Diputada, ni soberanía. se ha excedido No en nos su perdonarán Diputada, le estoy el hablando. no haber defendido Diputada, nuestras por universidades. favor, le pido. Por eso, porque Gracias, creemos diputada. en un desarrollo integral de nuestro país, las universidades son condición necesaria. Hoy, presidente, y El lo tiempo, último que pero, digo, hoy diputada, estamos frente está faltando a la punta de un Bueno, pero iceberg. no puede ser. Hoy no se termina nada. Bueno. Hoy no se termina nada. Y todos lo sabemos acá. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le pido, por favor, habíamos quedado que íbamos más o menos a acomodarnos con el tiempo, lo hablamos en labor parlamentaria con todos los jefes de bloque. Le pido, diputado Martínez, que colabore. Gracias. Diputada Moró, adelante. Gracias, presidente. No me descuente estos segundos y entienda que estamos haciendo lo posible para ajustarnos a los tiempos. Somos un bloque de casi 100 diputados y nos cuesta poder tener los mismos tiempos que otros. Miren, a mí en lo personal... Le quiero recordar que el diputado Martínez pidió que votemos 2:30, por eso... Más o menos, presidente. Para que estemos en... Y a Por nosotros como favor. espacio político nos fastidió, y lo hicimos público, que el señor presidente, el día que asumió, decida darle la espalda a este Congreso. No empiecen las paquitas, por favor, en otro momento. Pero la verdad es que más nos fastidiaría hoy que quienes somos representantes del pueblo argentino le demos la espalda a los miles de pibes y pibas que están reclamando en la Argentina poder estudiar en su patria, en un contexto donde creemos y vemos por los números oficiales que la clase media está cayendo a un ritmo acelerado en un proceso recesivo que a nuestro entender en este momento no encuentra un piso. Porque la verdad es que en el mundo del revés sentimos que los que toman las decisiones entienden que la educación pasó a ser un gasto y no una inversión que amplía derechos. Así como aparentemente para muchos pasó a ser un privilegio poder comprarse un aire acondicionado en cuotas, pagar el alquiler o comprar todos los remedios que la receta médica tiene en la farmacia. El modelo de Caputo y compañía solo cierra con el empobrecimiento del pueblo argentino y lo venimos diciendo. Los pobres son cada vez más pobres y estos números nos deben alarmar a todos, más allá del espacio político en el cual militemos. Es mentira, presidente, que las cuentas cierran con la gente afuera. Y esto deben replanteárselo en serio. Y el presupuesto es una oportunidad.
A nosotros no nos interesa, y lo hemos dejado en claro en estos 10 meses de gobierno, ser parte de la casta que en este mundo del revés cree que celebrar con asado y chinchulines, el empobrecimiento de las mayorías está bien, mientras afuera de las paredes y de los jardines de olivos lo que ocurre es que la gente tiene angustia e incertidumbre porque no saben qué va a pasar con sus vidas en el corto y en el mediano plazo. Por eso vamos a votar hoy la ratificación de esta ley, porque estamos convencidos, presidente, que los verdaderos héroes en esta historia son los pibes que en la Universidad de La Plata, del Comahue, del Litoral, de Córdoba, de Rosario, se organizan para pagar las fotocopias, de los que hacen rifas, bailes y encuentros para bancarse, en el caso de mi provincia, junto a sus intendentes, porque muchos de ellos viven en los centros universitarios de su ciudad. Los pibes que nos dan clases magistrales en las puertas de las universidades para hacernos entender cómo funciona la democracia. Algo que debería ser unánime es bregar por la igualdad de oportunidades y el ascenso social, y sin embargo hoy no estamos de acuerdo en eso. Este recinto va a poner en duda estos valores, porque algunos, sin lugar a dudas, van a elegir el camino de la exclusión. De algunos no me asombra, siguen hablando de libertad y no se ponen colorados. La libertad es otra cosa, la libertad es poder elegir tener oportunidades, y para tener oportunidades, quienes presiden las estructuras del Estado tienen que financiarlas con políticas públicas y generar esas políticas públicas. Este sufrimiento, esta incertidumbre, es justamente privativa de la libertad. La libertad solo le sirve, esta libertad, a los poderosos. Hay otros que ya no son ni Juntos ni El Cambio, son el trencito de la tristeza del gobierno actual. No representan nada y vienen acá y hablan de Sergio Massa, de nuestro espacio político, de los gobernadores, porque no pudieron salir nunca más a la calle con Mauricio Macri a marchar por nada, porque entregaron las banderas y se fueron de la peor manera, porque se quedaron a mitad de camino, porque envidian al presidente Milei, porque está haciendo lo que ustedes querían hacer y no se animaron a hacer, porque no siquiera tienen la valentía política de haber cumplido el plan de gobierno que pregonaban. Entonces ahí van, viendo si se quedan en este proceso de exterminio con aerolíneas, si le salvan la lista del juicio del correo o se llevan algo más. No sean hipócritas. Estamos orgullosos de nuestros dirigentes que marcharon, de nuestros gobernadores que marcharon como militantes políticos, porque no se olvidaron de dónde venían. Y ahí estaba Kicillof, y ahí estaba Quintela, y ahí estaba Silioto, y ahí estaban los militantes que reclamaban, como siempre, la educación pública y de calidad. No lo pueden hacer, ni lo van a poder hacer nunca más. Están también aquellos que hoy se sienten orgullosos de ser los radicales con peluca. En aquel momento fueron los radicales de la reforma del 18, los radicales de Setúbal, que definían la contradicción fundamental como el pueblo y el antipueblo, y hoy llevan vino a los asados de olivos. Presidente, piensen en sus orígenes. Hay cosas que las decíamos en campaña y no era campaña del miedo. Cuando Massa preguntó por sí o por no, muchas de las cosas que preguntó, en definitiva la historia demostró que no se equivocó en ninguna. Entonces, presidente, les pido hoy a muchos de ustedes, diputadas, si me excedo en el tiempo, algún otro de mis compañeros me lo va a ceder, que piensen realmente de dónde vienen y a dónde van. Diputada, se ha excedido. Porque la novedad, presidente, no es lo que está haciendo el presidente. La novedad es la complicidad que el presidente acá adentro encuentra para llevar adelante las políticas de ajuste. Espero que eso los haga reflexionar. Sepan
que las universidades nacionales son troncales para un país más justo e inclusivo, para potenciar el crecimiento económico, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacidad productiva. Las universidades ligadas están ligadas a las economías regionales. ¿En serio las van a desfinanciar? La economía tucumana, con la tecnología azucarera y las industrias derivadas que solo se estudia en Tucumán. La Universidad del Comahue, con la licenciatura en tecnología minérica y la licenciatura en ciencias geológicas. La Universidad de Misiones, con la Facultad de Ciencias Forestales. No hay otra en la Argentina. Lo escuché, presidente. Las universidades del conurbano bonaerense, que formó y que creó este espacio político y que permitieron que millones de bonaerenses sean la primera generación que pudo acceder a un título universitario. Muchas gracias, son los que dicen que los pobres no llegan a las universidades. Un 60% de tiempo hemos tenido las reglas. Diputada, le estoy hablando, por favor. Graduados, diputada, que aunque les jodan, diputada, son hijos de trabajadores, son hijos de empleadas domésticas, pidiendo que termine. Se toman el tren y van a seguir luchando por una patria grande, inclusiva y soberana. Diputada Moró. Tiene la palabra la diputada Yani. Las reglas son iguales para todos, diputada. 1 minuto le he dado a todos después. Se ha excedido. El diputado Martínez el doble y usted un 60%. Diputada Yani tiene la palabra, por favor. Se lo presto con cariño a mis compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra. Así que, en honor, para ser breve, voy a hablarle a los que no la ven, a los que no se animan a insistir con la ley. Les pido, ojalá que así sea, que a las fuerzas del cielo los ilumine, los saque del lugar del odio y del rencor, porque ¿saben qué? Hablar de derechos, hablar de igualdad de oportunidades, hablar de equidad, saben que los vuelve más humanos. Quizás la podrían empezar a ver. Quiero expresarme hoy por aquellos que vivimos en el interior, donde la patria también se hace y se construye. Y sentimos que nos merecemos la misma oportunidad que aquellos que viven en las grandes ciudades de nuestro país. Les hablo simplemente y con el corazón en serio, en nombre de los santacruceños y santacruceñas, que hoy son más de 13.000 alumnos. Quizás para algunos puede ser un número muy insignificante, pero para nosotros es más que valioso, que acceden y que son alumnos de carreras universitarias en nuestra provincia, sin tener que emigrar hacia otro lado. Casi 2.000 docentes, en nombre de los más de cientos no docentes, que hoy garantizan con su trabajo el acceso a la educación universitaria en nuestra provincia. Y les hablo también en nombre de aquellos que este año, por este gran ajuste presupuestario, no pudieron comenzar a cursar su primer año en la carrera universitaria que habían elegido como opción para formarse como profesionales. En nombre de mi querido Centro Universitario del Calafate, Centro Nacional de Universidades Públicas del Calafate, que hoy, gracias a la UMPA, a nuestra respetada y valorada UTN y también a la UBA, dicta carreras universitarias para que no tengan que migrar nuestros jóvenes y adultos a otro lugar del país que hoy tampoco podrían hacerlo. Queremos que esas carreras se vuelvan a dictar con normalidad, que aquellos que quieran acceder a la educación universitaria puedan hacerlo. Por los sueños que tenemos por cumplir, porque tenemos proyectos, porque queremos ir por más, les pedimos a todos y a todas que sea ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Yani. Nos ha regalado 1 minuto y medio, así que muchísimas gracias. Diputado Pablo Carro. Gracias, presidente. Voy a tratar de cumplir, como siempre hago, con el tiempo.
me parece que lo primero que tendría que decir es lo que leemos en las redes todo el tiempo. No se puede creer que estemos de nuevo discutiendo lo mismo en esta Cámara, como si ya no hubiera quedado claro con las miles y miles de personas, estudiantes, docentes, familiares, no docentes, autoridades, manifestándose en las calles en defensa del sistema universitario. Ustedes saben bien que la universidad es motor de crecimiento, de inclusión, de ascenso social. La universidad es parte de un sueño colectivo de los argentinos. A mí personalmente la universidad me cambió la vida. Cuando yo obtuve mi diploma universitario, tuve la posibilidad de pasar a tener un trabajo en blanco, tener aportes jubilatorios, tener vacaciones, cosa que no tenía. Hoy yo sé que es un tiempo bastante más complejo el actual que cuando yo me recibí, pero cualquiera sabe que si tiene un título universitario, tiene posibilidades de ascenso social en la Argentina. Había un cartel en la marcha que decía con mucha claridad: los pobres no llegan a la universidad, no es un diagnóstico, es un plan de gobierno. Y eso es lo que efectivamente está queriendo hacer el gobierno de Milei, que los pobres no tengan ninguna posibilidad de llegar a la universidad. Pero la universidad, si lo queremos ver en términos económicos, tiene un efecto multiplicador. En la Universidad Nacional de Córdoba hay 157.000 alumnos aproximadamente, 94.000 son de otras ciudades. Si uno calcula que cada uno de esos estudiantes pusiera 350.000 pesos por mes para ir a la universidad, que sabemos que los gastos son mayores, en lo que va del año, los estudiantes que no son de Córdoba, en Córdoba ya dejaron más de 300 millones de dólares. Y sin embargo el gobierno nacional no transfirió a la universidad ni siquiera 150 millones de dólares. Me parece que el arraigo social que generan las universidades es algo que tampoco tiene precio. Por eso, presidente, me parece aquí que queda claro que el problema es un problema político, no es un problema económico. Estamos hablando del 0,14% del PBI, algo que es una suma exactamente igual que lo que le bajaron de bienes personales a los que más tienen en la Argentina. Y tampoco pueden decir que se resolvió el asunto salarial porque le dieron a los docentes, nos dieron un 6,8% de pecho. Si quisieran actualizar los salarios, lo que estamos proponiendo con la ley de financiamiento universitario, si quisieran actualizarlo de manera directa necesitaríamos un aumento del 38%. Si quisiéramos dejar los salarios en el mismo lugar donde los dejó el gobierno de Cristina en diciembre del 2015, necesitaríamos tener un aumento del 100%. En definitiva, y encima nos hablan de nos hablan de auditorías. Yo digo, las auditorías, está la CIGEN, está la propia universidad, está la Auditoría General de la Nación, todo eso auditan a las universidades. Ahora yo creo que usan el argumento de las auditorías como con los comedores populares. Dijeron que había problemas, que iban a auditar, no sé qué pasó con la auditoría, no hubo más alimento para los comedores. Por eso yo no sé muy bien cómo va a terminar esta votación. Es probable que no alcancemos el número necesario para sostener esta ley, pero me gustaría a mí, y con esto termino, enviarle un mensaje a mis alumnos, a mis alumnas, a los pibes y las pibas que están llenando las calles de nuestra Argentina en defensa de su universidad. No bajen los brazos, no se desalienten, sigan peleando, sigan juntándose, que más tarde que temprano esta es una batalla que vamos a ganar. Y como decía como un músico que decía: el que no quiere a su madre no quiere a su patria. Residente, yo pienso que el que no quiere a sus universidades no quiere a su patria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carro. Tiene la palabra el diputado Santoro. Lo que van a hacer algunos de ustedes hoy acá es verdaderamente un desatino histórico. Yo no sé si son conscientes de los sueños que se van a frustrar como consecuencia de esta medida. Están haciendo un ajuste
sobre una de las pocas cosas que funciona bien en nuestro país. En lugar de reconocer que la inflación licuó el salario de los docentes universitarios y ayudar al gobierno a que encuentre una solución a un conflicto, por prejuicios ideológicos se están profundizando las tensiones sociales, mintiéndole a la sociedad. Es mentira que hoy estemos creando nuevos gastos para el Estado. No se está fundando una nueva universidad, ni siquiera se está aumentando el salario docente. Se está recomponiendo el salario después de una brutal licuación producto de una inflación generada adrede desde el principio del gobierno del presidente Milei. Y esto es el debate de fondo. Si el Parlamento tiene o no tiene que opinar en relación a la necesidad de la recomposición salarial, no al aumento del gasto. Por eso no va el argumento de decir a un aumento de gasto corresponde decir de dónde salen las partidas. Porque exactamente lo mismo hicieron con las fuerzas de seguridad. A nadie se le hubiese ocurrido pedirle a la Gendarmería, a la Policía Federal o a cualquier fuerza de seguridad que se banque la licuación de sus ingresos para hacer un esfuerzo fiscal. Y está bien, porque como hemos resuelto en nuestra democracia moderna, la seguridad, la salud y la educación son prioridades que tenemos que defender. Lo que está mal es la concepción fundamentalista y dogmática del equilibrio fiscal que el presidente Milei quiere imponer. Él se imagina que el equilibrio fiscal se construye solamente recortando gastos y en la idea de la eliminación del déficit fiscal en el fondo va hacia la eliminación del Estado. Por eso es que le recorta a los jubilados. Por eso es que está pretendiendo arancelar las universidades, por eso terminó con las obras de infraestructura, por eso avanza sobre el financiamiento de la salud pública, porque tiene una concepción fiscalista insensible. Estoy de acuerdo con que hay que construir un equilibrio fiscal, eso creo que es algo que hemos logrado construir como consenso. Siempre es deseable un equilibrio fiscal. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿a nadie se le ocurrió analizar el otro término de la ecuación? ¿Por qué no pensamos en los ingresos? Porque si quisiéramos construir un equilibrio fiscal, lo primero que tendríamos que hacer es garantizar el crecimiento de la economía y terminar con estas políticas que lo que buscan es una recesión para bajar la inflación. Porque cuando la economía cae, cae también la recaudación. ¿Por qué no pensamos en un sistema que compense mejor y que reparta mejor los esfuerzos? ¿Por qué no pensamos en luchar contra la evasión, la elusión y el contrabando? ¿Por qué no pensamos en buscar los mecanismos para que a través de la eliminación de algunos gastos tributarios, quienes tienen más capacidad contributiva puedan contribuir con el equilibrio fiscal? Y les voy a decir por qué. Porque en el fondo este plan económico, y queda comprobado con el presupuesto que presentaron con esa famosa regla fiscal, tiene un solo objetivo: bajar el gasto público para bajarle los impuestos a los ricos. Esto es lo que estamos discutiendo acá. Y le pregunto entonces, ¿dónde queda el discurso y el debate que durante tantos años alguno de ustedes hizo en defensa de la meritocracia? Si finalmente no hay meritocracia en una sociedad donde no hay oportunidades. ¿O no se dan cuenta que estamos eliminando una de las pocas herramientas de movilidad social ascendente como es la universidad? La educación pública está en crisis y coincido con eso, pero todos sabemos que dentro de la crisis de la educación pública, tal vez lo que más prestigio tenga dentro de nuestro sistema educativo sea la educación superior. Por eso les pido a aquellos diputados que se formaron en la universidad pública, les pido a aquellos diputados que no lo hicieron, pero que valoran la idea de una sociedad cohesionada e integrada, que defiendan no solamente la universidad pública, que defiendan un sueño, que es el sueño que fundó nuestro país, que es el sueño de la movilidad social ascendente, el sueño de un país de clase media, el sueño de un país donde se premia el esfuerzo y el sacrificio. Y para eso el Estado argentino tiene que garantizar el financiamiento de una de las pocas cosas que funcionan bien en nuestro país. Dejen de destruir lo que funcionan bien y acompáñennos a defender la universidad pública. Gracias. Gracias, diputado Santoro. Diputado Valdés. Gracias, señor presidente. La verdad, es un día muy particular. Veo, me están llegando a mis redes los estudiantes
los estudiantes están siguiendo en las universidades nacionales esta sesión por las pantallas en los campus universitarios. José Cepaz, la UNPAS, me manda recién cómo continúa. No es una sesión cualquiera. Y la verdad es que mi palabra tiene que ver a ver si nos revisamos entre nosotros, porque si hay algo que había acuerdo político, que había acuerdo ciudadano, es desde la ley 1420 de Sarmiento en adelante, la educación era una política de Estado. En el año 1918, se genera la reforma universitaria y se plantea la universidad laica. Y en el año 48, 49, con Juan Perón, la universidad gratuita que permitió el sueño de mi hijo, el doctor, y permitieron que las universidades argentinas pudieran tener 5 premios Nobel, cosa que no tiene ningún país de América Latina. 5 premios Nobel, 3 de ciencias, 2 de la paz. La verdad que la política Diputado Iglesias, por favor. Luego viene la universidad de cercanía, una gran revolución, poner las universidades más cerca de la gente. La empieza el presidente Carlos Menem, la empieza su tío, presidente. Creó 14 universidades de cercanía. Estoy hablando de la Universidad de San Martín, la Universidad de La Matanza, la universidad que Alejandro Finocchiaro fue decano de esa Facultad de Derecho de La Matanza. La Universidad de Quilmes, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de Lanús, universidades que ya están en nuestra conciencia, están en nuestra conciencia de sus egresados. Luego, en los años de Néstor y Cristina, se crearon 14 universidades y se planteó la ley de financiamiento educativo. La verdad es que la educación es clave en el desarrollo de un país. Sinceramente, solo digo, señor presidente, la educación nos hará libres, libertarios. ¡Viva la educación! Gracias, diputado Valdés. El diputado Finocchiaro tiene la palabra. Lo han aludido. Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a aprovechar la alusión que hizo el diputado Valdés para dar una breve explicación, ¿sí? En primer lugar, usted sabe que desde el mismo momento que asumí como diputado nacional, hay una diputada en este recinto que tiene una fijación conmigo, ¿sí? Quiere constantemente, digamos, saber cuál es mi posición. Y yo le voy a decir por qué. No he hablado porque me sentí... Yo los escucho Pido a todos. silencio, por favor. Nunca interrumpo a nadie. Les pido, por favor, que hagan lo mismo. Yo no he hablado porque me siento parte de un bloque orgánicamente y quienes hablaron me representan. Porque no importa quién hable en un bloque, sino la posición que se sostenga. En tercer lugar, no hablé porque no necesito de la estridencia de este micrófono para hablar, porque junto con el presidente de mi bloque y la secretaria parlamentaria y otros diputados, hablando con el gobierno, conseguimos que se incluya la garantía salarial para los docentes que menos ganan y para los no docentes. Y eso es plata y eso es trabajar fuera de la estridencia demagógica del micrófono para beneficiar al otro. Eso es trabajar para beneficiar al otro. En tercer lugar, ¿sabe qué, señor presidente? Acá no estamos discutiendo, como ya se dijo, un modelo de universidad. Acá estamos discutiendo una paritaria. La paritaria no se cierra en el Congreso, porque falta que venga Moyano a decirnos que no cierra la paritaria de camioneros y nosotros tengamos que ponerle el precio. Pero además, y por último, señor presidente, para no alargar más esta intervención, vamos a ser sinceros, no seamos hipócritas. Acá no estamos hablando de las universidades. Hace 27 años que educo en las universidades. He educado a miles de alumnos, sin adoctrinarlos y dándole la oportunidad de tener criterio propio. Acá estamos hablando con el bloque de Unión por la Patria, traducido el kirchnerismo, y no hablo de los otros bloques, de una disputa de poder.
Acá estamos hablando del mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos y a las consultoras de riesgo. De eso estamos hablando. Y le voy a decir una cosa, señor presidente. Aún con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir... Silencio, por favor, ha sido aludido. Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta, señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Muchas gracias. Gracias, diputado Finocchiaro. Tiene la palabra el diputado Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Estaría bueno, más allá de las señales a los mercados, que supuestamente tiene que ver esta ley y demás, que sepa el diputado presente la palabra, que si hay gente que quiere saber qué opina es porque durante años decidió sobre el destino de la educación de los argentinos y las argentinas, y no nos da lo mismo lo que opinen o lo que esgriman en el Congreso de la Nación, personas que han decidido durante tanto tiempo y tanto daño le han hecho a la educación pública en la Argentina y hoy deciden agachar la cabeza y estar en silencio. La verdad es que encontrarnos con un veto, con una herramienta democrática, sí, pero que... ¿Le puedo pedir silencio, presidente? Encontrarnos con Pido esta silencio a los herramienta... diputados. Está hablando el diputado Ledesma. Por favor. Encontrarnos con esta Cámara, silencio, herramienta gracias. que se empieza a transformar en una costumbre del presidente de la Nación, que jurídicamente, doctrinariamente ha sido pensada más en un sentido de excepcionalidad, no para tomarla con tanta cotidianidad ante las decisiones del órgano de mayor representación de nuestro pueblo, que es el Congreso de la Nación. Bueno, nos encontramos otra vez con un veto que nada tiene que ver con ir contra la casta, con ir contra los privilegios. Nos encontramos otra vez con un veto de mierda destinado contra nuestro pueblo, contra los humildes, contra los que sueñan con acceder a la universidad pública. Y mucho más grave que decir alguna palabra rimbombante acá es votar lo que ustedes van a votar y ser cómplice de lo que usted está siendo cómplice el día de hoy en el Congreso de la Nación. Así que antes de decir cualquier cosa, mejor escuchemos. Y también esto, señor presidente, es preocupante sin ningún tipo de duda porque tiene que ver con la educación pública, con la universidad pública, pero aún más preocupante es que tiene que ver con el modelo de país que piensan, porque eliminan y desfinancian el presupuesto para la universidad pública, pensando en que esto vaya de la mano del RIGI, de la reprimarización de la economía de la Argentina, porque quieren alejar a los pibes y las pibas de las aulas para que sean mano de obra barata en la Argentina a disposición de un entramado productivo que solo beneficia a unos pocos, señor presidente. No los quieren pensando una Argentina soberana, lo quieren siendo una condición necesaria para los negocios que vinieron a garantizar a costa de la pobreza de los argentinos y de las argentinas. Pero además de esto, que lo esgrimía el otro día, uno se pone a pensar un poquito más y también tiene que ver con que no quieren que nuestros pibes y nuestras pibas, nuestros gurises y nuestras gurisas se formen y lleguen a estos lugares de discusión política, porque saben que si esos pibes se forman y dan las discusiones que tienen que dar, se terminan los privilegios de la verdadera casta, que son ustedes, que son los que prestan su voto a contraparte de alguna obrita, a contraparte de algún favor personal o de algún carpetazo al que le tienen miedo muchos de los que hoy están acá sentados. Van a tener que hacerse cargo, más allá del resultado de la votación del día de hoy, que parece que les va a ser favorable. Van a tener que hacerse cargo de ir contra la identidad de los argentinos y las argentinas, de ir en un momento donde la sociedad cree en muy pocas cosas, pero tiene una valoración enorme. Cerca del 70-80% de los argentinos y las argentinas opinan favorablemente y defienden la educación pública argentina. Van a tener que poder caminar por las calles
yendo en contra de todos esos jóvenes, de todos esos docentes, de todo ese personal no docente que se movilizó el otro día en las calles de Argentina. Pero ¿sabe qué? Más allá del resultado del día de hoy, y le vuelvo a pedir silencio, señor presidente. Por favor, diputado, silencio, le pido. Ya termina. Fernando, ya me tenés alquilado, amigo, tranquilo. Ya demasiado en Twitter y la gilada de todos los días. Tranquilo, por favor, amigo. Diputado, vaya finalizando. Tranquilo, ya estás grande para hablar de estas cosas. No van a poder, señor presidente, y no van a poder porque esto no tiene que ver con una lucha individual, como entienden muchos de los legisladores y legisladoras que están aquí sentados, la política y la vida cotidiana. Esto tiene que ver con una lucha colectiva y esto tiene que ver con que no nos da lo mismo. No nos da lo mismo a lo que habitamos la universidad pública, mirar para un costado y que no esté más sentado el pibe que estudiaba al lado nuestro. No nos da lo mismo mirar la cara del docente y que tenga una amargura terrible. O que vaya con mucha tristeza a dar clase porque no llega a fin de mes o no puede parar la olla en su casa. No nos da lo mismo, señor presidente, que los ordenanzas de nuestras universidades tengan la ojera de punta a punta de la cara porque tienen 3, 4 trabajos y ni siquiera así puede sostener el plato de comida en su casa. Y no nos da lo mismo, porque tenemos empatía por las personas que tenemos al lado. Por eso es importante, ya lo del PRO no hay que ni hablar de educación pública con el desastre que hicieron en la Argentina, pero sí a los amigos y amigas del radicalismo. Tiene mucho más que ver con una bandera histórica sobre la que construyeron ustedes, inclusive, mucho tiempo antes que el peronismo en la Argentina. Tienen construcción en las universidades públicas. Tienen en mi universidad, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, reeligieron a su organización política por excelencia en las universidades públicas hace pocos días por año número 60. Y vienen a ser cómplices de este desastre, aunque sea representen a sus propias bases, porque no van a poder caminar tranquilos. No van a poder caminar tranquilos, ya termino, señor presidente, porque estos son tiempos de época y como bien, tranquilo, Diputado, termine, y como por favor, bien ya se ha dice el pasado dicho, el tiempo. son tiempos de época, son de época. Estos tiempos pasan, la comodidad de hacer estas ridiculeces pasan, pero hay decisiones que te manchan para toda la vida y que una sociedad que defiende la educación pública no se la va a dejar pasar sin ningún tipo de duda. Por lo que habitamos la universidad pública, por lo que soñaron habitarla y no pudieron, pero sueña con que sus hijos lo hagan, y por los que necesitamos que lo hagan para hacerle bien a la Argentina. Hay que rechazar este veto y hay que traer más pibes y pibas a este Congreso y menos tipos y tipas que estén dispuestos a cambio de favores personales a entregar banderas que tienen que ver con nuestra sociedad en su conjunto y son un orgullo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Le pido que las expresiones en lenguaje técnico no las vuelva a expresar en esta Cámara, que no nos hace bien a nadie. Diputada Mercedes Llano tiene la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Agradecería el silencio de nuestros colegas. Señor presidente, en primer lugar, corresponde aclarar que no está en discusión el carácter público de la universidad, sino que lo que está en discusión son los mecanismos de actualización salarial. Plantear que el gobierno está en contra de la educación pública es una falaz mitificación. Oponerse a la educación pública... Diputada Llano, le pido una interrupción al diputado Ledesma. Recién ¿Sí el comienzo. Se le está pidiendo, yo tengo el deber de comentarle. ¿Se la quiere dar o no? ¿Se la concede? No. No, dice la diputada no le concede la interrupción. Disculpe, diputado. Continúe, diputado. Diputado, por favor. He visto leer en todos los bloques un poco, así que vamos, continúe. Gracias, señor Ponés. Oponerse a la universidad pública implicaría caer en una contradicción histórica. Teniendo en cuenta que el Partido Demócrata al que pertenezco y que integra la Alianza La Libertad Avanza fue el promotor
de la creación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939 bajo la gobernación de Coromina Segura. Señor presidente, la universidad pública no es propiedad de ninguna expresión partidaria, como discursivamente algunos aspiran a imponer. Es un debate reduccionista, señor presidente, estrictamente remunerativo. Se debate el salario en el ámbito incorrecto, que es el del Congreso, y no en el paritario. Un proyecto que fue producto de un acuerdo demagógico e inaplicable, sellado en la madrugada entre el kirchnerismo y los amigos de Lustó y de Jacobiti, sin prever las correspondientes fuentes de financiamiento como la Ley de Administración Financiera lo exige, y cambiando el eje de discusión parlamentaria, que era el de los gastos del funcionamiento universitario. Es innegable la necesidad de recomponer los salarios docentes. Sería una insensatez no admitirlo, pero no hay crédito disponible para solventar un gasto significativamente por encima de las actualizaciones que ha recibido el resto de los empleados de la administración pública. Además, la indexación salarial es una práctica inercial e inviable fiscalmente. ¿Por qué indexar los salarios docentes y no el del resto de los agentes públicos? Silencio. ¿Podría pedir, señor presidente, silencio? Sí, diputada. Bueno, continúe. Muchísimas gracias. A más de 100 años de la reforma universitaria, estamos ante una oportunidad histórica de trascender la discusión del mero tema salarial y elevar el debate, planteándonos qué modelo de universidad queremos. Queremos una universidad autónoma, de excelencia, despartidizada, que sea un culto al conocimiento, al saber y a la libertad de pensamiento, como se aspiraba en 1918, o queremos una universidad capturada, en parte, no quiero generalizar, por élites partidistas y su culto a la mediocridad, al facilismo, a la ideologización, como ha pregonado el populismo que nos ha gobernado en las últimas décadas. El modelo de autonomía responsable previsto en la original Ley de Educación Superior, basado en la instrumentación de indicadores objetivos de eficiencia, de equidad y en mecanismos de rendición de cuentas desmantelados y erosionados por el kirchnerismo, degeneró en algunos casos en una autonomía corporativa y opaca, como producto de la demagógica y flexibilizadora modificación de la Ley de Educación Superior en el 2015 y la apropiación de algunos ámbitos universitarios por parte de ciertos partidos políticos, favoreciendo la patrimonialización de sectores universitarios y la generación de nuevas élites universitarias partidizadas. Volvemos a foja cero, señor presidente. Mientras que en 1918 se combatía una élite universitaria vitalicia, hay quienes hoy buscan consolidar y afianzar élites partidarias bajo un modelo discrecional disfrazado de autonomía. Una partidización, señor presidente, que atenta contra muchos de los postulados del manifiesto liminar y que se sintomatiza en concursos amañados a favor de los funcionarios que desembarcan en la universidad, no siempre idóneos, designaciones directas, aumento y sobredimensionamiento de las estructuras de autoridades políticas, fragmentación de las cátedras, baja tasa de especialización. Hoy solo el 12% de los docentes han concluido un doctorado. Erosión de la cátedra periódica, vía paritarias que terminan eternizando los cargos a los docentes, opacidad en las contrataciones temporarias, supresión de indicadores de eficiencia y eficacia para distribución de los recursos, como podrían ser, por ejemplo, podríamos instaurar
criterios de tasas de graduación, concursabilidad, etcétera, etcétera. La partidización ha llegado a tal punto que se han llegado a modificar fácticamente los criterios de representación política. Hay senadores que en lugar de representar a sus territorios, ofician de representantes de las universidades. No hay muestra más burda, señor presidente, de politización y más contrarias a las banderas de la reforma universitaria que dicen defender. Una partidización que hiere la calidad educativa, una partidización que favorece la mediocridad. Como cabal muestra de este fenómeno, un estudiante me planteamos. Hoy exigimos a los docentes que nos exijan. Y para terminar, parafraseando a un legislador nacional santafesino del Partido Demócrata Progresista en el marco de la discusión de la Ley de Educación Superior. Hay que hacer una diferenciación conceptual entre los que creen que la educación debe ser el servicio de una ideología, debe estar al servicio de una ideología, y los que creen en la libertad del hombre. Los que nos enrolamos en esta última concepción estamos convencidos que la educación debe estar al servicio de todos los hombres, del conocimiento, de la sabiduría, de la información y no de una ideología. Señor presidente, ante este panorama, desde nuestro espacio, vamos a bregar enfáticamente por una universidad profesional, técnica, de calidad, despolitizada, de libres pensadores y al servicio de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, diputada Dano. Tiene la palabra a continuación el diputado Esper. Previamente les comunico que es el penúltimo orador. Después del diputado Esper va a hablar la diputada Juliana Santillán y procederemos a votar en el día de la fecha. Así que vayan acercándose quienes se encuentren en el bajo recinto. Muchas gracias. Adelante, diputado Esper. Gracias, señor presidente. La educación universitaria pública no está en peligro. No tengan miedo. Es ridículo pensar que un gobierno que estuvo detrás de la sanción de la educación básica como servicio estratégico esencial, el gobierno del presidente Javier Milei, está detrás de la destrucción de la educación universitaria pública. Falso de toda falsedad. Lo que sí queremos es cada vez mejores profesores, cada vez mejores graduados universitarios, cada vez mejores investigaciones. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos son curros que se hagan detrás de las universidades con el dinero de todos los contribuyentes. Muchos de ellos pobres que no estudian o no van a poder estudiar, lamentablemente, y en eso sí los legisladores deberíamos estar preocupados. El gobierno del presidente Milei este año va a gastar en la educación universitaria 3.5 billones de pesos, casi 3.000 millones de dólares. Y eso es destruir la educación pública. No sean ridículos, no sean ridículos. Eso es más del 100% con respecto a lo que se gastó el año pasado en materia universitaria. Se han aumentado los gastos de funcionamiento 270%. Está muy lejos eso de significar la destrucción de la educación universitaria. Todo lo contrario. Queremos educación universitaria, queremos educación pública, pero cada vez con mayor calidad y menos curro. La educación universitaria no está en peligro, pero sí tenemos algunos problemas. Nombro algunos de ellos. Heredamos un sistema educativo básico destruido, donde la mitad de los chicos secundarios no lo terminan. El 46% de los estudiantes universitarios tardan casi 10 años en terminar carreras que se podrían terminar en 5. Solo 4 de 10 estudiantes son regulares, o sea que han aprobado 2 materias o más. Una vergüenza. Solo el 12,4% de los jóvenes más pobres van a la universidad y menos de la mitad termina la universidad. ¿Dónde está la universidad pública inclusiva?
Algo tenemos que hacer con esto. ¿No será que algunos vivos han inventado el curro de financiar con los pobres la universidad que se podrían pagar? No seamos hipócritas. Aunque Argentina tiene mayor cantidad de estudiantes universitarios que Chile, la tasa de graduación de nuestra universidad es muchísimo más baja, 40% más baja, con mayor cantidad de estudiantes universitarios. Tenemos estudiantes universitarios crónicos, no nos engañemos, hipócritas. Con estos datos no hay duda que algo tenemos que hacer con la universidad. Ahora, no nos engañemos. Como ya dijo un diputado propinante, este proyecto de ley no significa ningún cambio para la universidad, sino significa discutir más presupuesto o menos presupuesto. Y yo le digo a los que han impulsado la sanción de este proyecto de ley, es el presupuesto donde se discute el gasto público de cada año, no fuera el presupuesto con un proyecto amañado que encima indexa el gasto universitario. El gasto público tiene que estar completamente desindexado para que tenga sentido el presupuesto. Si no, dejemos de sancionar el presupuesto, si todo el gasto va a estar indexado. ¿Qué sentido tiene el presupuesto? Voy a un tema central, que es lo que muchos reclamamos. De acuerdo con la propia Ley de Educación Superior, las universidades, además de ser financiadas por el Gobierno Nacional, tienen que ser auditadas por el Gobierno Nacional, a través del AGN y a través de la SIGEN. Sí, de la SIGEN, el control interno del Poder Ejecutivo. Y debo decirles, para aquellos que no se han dado cuenta, que, por ejemplo, el informe más reciente, que es una auditoría de gestión de la Universidad de Buenos Aires, es del año 2006 y es sobre el año 2004. Hace 20 años que la Universidad de Buenos Aires le debe a todos los argentinos una rendición de cuentas, en particular a aquellos argentinos que no pueden estudiar porque son pobres. Este gobierno cumplió el sueño de muchos argentinos, que fue promover la educación como servicio esencial. Repito, estamos muy lejos de querer terminar con la educación pública. De hecho, les voy a decir que yo soy egresado de grado de la universidad pública, cuando graduarse en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, era un orgullo y no el kiosco en el cual se ha convertido hoy, y eso es lo que queremos terminar. Por eso, vetar esta ley es la obligación de un buen argentino. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado José Luis Esper. Tiene la palabra la diputada Santillán. Les recuerdo, última oradora en el día de hoy en el tratamiento de esta ley. Diputada, adelante. Con posterioridad procederemos Gracias, a la señor votación. presidente. Adelante, diputada. El veto a este proyecto de ley que busca modificar el financiamiento de las universidades nacionales responde a la necesidad de proteger las finanzas públicas y asegurar la estabilidad económica de la República Argentina. Como ya lo dijimos, presenta serias deficiencias técnicas y fiscales que lo hacen inviable. No se especifican claramente las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos extraordinarios que impone, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera, que exige que cualquier gasto adicional al presupuesto debe estar respaldado por recursos específicos. La aprobación de esta ley generaría un incremento desmedido del gasto público, con un impacto de más de 1.5 billones de pesos, lo cual es insostenible en el contexto actual de crisis económica, en la que nos sumergió el populismo con similares medidas, lo cual generaría tensiones fiscales insostenibles. Además, la ley propone ajustes automáticos por inflación en los salarios del personal universitario y en los gastos de funcionamiento, sin contar con los recursos necesarios, comprometiendo gravemente el equilibrio fiscal. Es importante señalar que el Poder Ejecutivo ha otorgado un aumento salarial del 6,8% para el cuerpo docente y no docente universitario a partir de octubre, superando así los incrementos concedidos a los empleados de la Administración Pública Nacional, y se procederá a la actualización de la garantía salarial docente del sistema universitario con retroactividad a abril 2024.
para asegurar un salario de bolsillo mínimo por cada cargo docente, luego de descontar los aportes obligatorios. Esto significa que si un docente tiene 2 cargos, recibirá el salario mínimo por cada uno de ellos. En el presupuesto de este año, el total para las universidades es de casi 4 billones, lo que equivale a casi 2 millones por alumno. En promedio, el mayor gasto es el salario del 85.3%. La oposición, en un proyecto demagógico, teñido netamente de especulaciones políticas, carroñeras de la casta política, que no quiere perder sus privilegios y cajas de financiamiento espurio, utiliza un tema tan noble como la educación pública como bandera para tener un poco de protagonismo. Las universidades no han sido creadas para sostener armados políticos. Todos los representantes de la vieja política agitaron los ánimos para que se produjeran manifestaciones en la semana pasada y en estos días. También utilizaron una causa noble, pero de objetivos oscuros, esos como Axel Kicillof, Sergio Massa, Martín Lustó y Pablo Moyano. Fueron algunos de los referentes del fracaso de la política que se unieron para aprovechar de esta causa y confundir a los ciudadanos en general y en particular a los jóvenes. Tampoco nos podemos olvidar de la cámpora de Máximo y Cristina Kirchner y el vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Jacobiti, que utilizan una parte de los recursos que hoy estamos discutiendo como cajas para su financiamiento de política partidaria dentro del ámbito universitario. Esto no es nuevo, ya lo sabemos, y es lo que venimos a erradicar. La UBA, por ejemplo, aún no ha rendido cuentas del 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022. Señor presidente, solo quieren embarrar la cancha y poner palos en la rueda. Saben que no la ven y saben que las medidas económicas del presidente Milei están en el camino correcto para sacar al país adelante. A eso le tienen miedo. No sean hipócritas, utilicen causas nobles para su provecho personal. Las universidades deben ser auditadas, debemos saber en qué se gasta y maximizar los recursos. Miren, del 100% de nuestros alumnos de las universidades nacionales, el 40% está registrado que cursan 2 materias o más, el 20% una materia o menos y casi del 40% no sabemos ni siquiera noción si están inscritos en alguna materia. El debate es más amplio y diverso, como buscar distintas formas de acceso, como la educación bimodal, virtual y remota, revisar la duración de las carreras y habilitar títulos intermedios con salida laboral. Son muchas las cosas que debemos replantearnos en Argentina para tener una educación de calidad y pública, como todos la queremos, brindando oportunidades a los que más las necesitan, porque solo el 12,4%, es decir, 1 de cada 10 chicos de bajos recursos llega a la facultad, mientras que la cifra asciende al 50% entre los de mayores recursos. Para terminar, señor presidente, desde La Libertad Avanza no vamos a permitir acuerdos oportunistas que nos cambien el curso fijado hacia el equilibrio fiscal. Por eso vamos a votar en contra de la insistencia. El cambio es una constante en nuestro gobierno y definirá, mal que les pese, nuestro éxito. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Santillán. Han finalizado la lista de oradores. Les voy a pedir a todos los diputados que se vayan logueando. Todos, por favor. Sí, diputado Ferraro. Dígame, diputado. Sí. ¿Una aclaración? Sí. Sí. Sí, presidente. Previo a la votación, yo quiero dejar aclaradas algunas cuestiones que... Diputado, ya ha hecho uso de la palabra. Pero, digamos, una cuestión previo a la cuestión de la aclaración, digamos, porque me parece que es importante. Volver a decirle, presidente, que las auditorías estaban incluidas en la ley. Diputado, ya tuvo su tiempo, ¿no, diputado? Le pido disculpas. Ya habló, tuvo 12 minutos. Fue el diputado que más habló, aclaró todo lo que tenía que aclarar. Si no tienen derecho todos, vamos a terminar ahora que nos hemos comprometido con todos los bloques. No se enoje, diputado. Por favor, le pido. Diputado Loredo, si es algo simple, si no, procedemos. Por favor, le pido.
Sí, presidente, es muy simple, le agradezco la gentileza y es procedimental. Es para dejar en claro que en esta votación, porque los números son muy exiguos, ya está resuelto esto. Si quiere le cito el libro de Derecho Procesal Parlamentario de su padre. Las abstenciones no son computadas como votos válidos para los 2/3 de las mayorías. Gracias, diputado. Claro. Gracias, presidente. La Presidencia comunica que emitirá su correspondiente voto conforme lo requiere el artículo 83 de la Constitución Nacional y la facultad que otorga el artículo 41, inciso 2 del reglamento. Ahora voy a aclarar el sentido de los votos. Diputado Fernández, ¿me quiere decir algo? Así pasamos, por favor. Gracias, señor presidente. Solicito autorización para la abstención de 4 diputados de Innovación Federal, la diputada Yamila Ruiz, Alberto Arrúa, Daniel Bancic y Carlos Fernández. Gracias, diputado. A continuación, para que no haya dudas, voy a repetir claramente el procedimiento de votación para que todos puedan expresar su voluntad sin generar ningún tipo de confusión. Corresponde aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa, el que vote por la afirmativa insiste con la sanción de este proyecto. Los que opten por la negativa aceptan la observación o veto del Poder Ejecutivo. Voy a repetir de nuevo. Por la afirmativa, los que voten por la afirmativa insisten con la sanción de este cuerpo. Por la negativa se acepta el veto total del Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Vamos a proceder en votación nominal para que no quede ninguna duda. Sírvanse, diputados, a marcar su voto. Tiempo. Diputado Alberto Arrúa, el sentido de su voto. Bueno, pero están ahí, que quede aclarado. Ah, está bueno. Listo, lo sacaron. Si está en el sistema lo tengo que preguntar, diputada Galetti. Diputado Pablo Servi, el sentido de su voto. Abstención. Diputada Chomiak María Luisa. Afirmativo, señor presidente. A favor de las universidades públicas. Gracias, diputada. El voto de esta presidencia, tal cual me lo concede la facultad del reglamento, es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. A continuación, para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Natalia Saracho. Sí, diputado Oscar Agos. Perdón, presidente. Es para hacer una moción de emplazamiento de acuerdo a lo que dice el penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento. Sí, diputado, disculpe. ¿Qué pasó, diputada Araujo? Sí. Sí. Ah, el sentido de su voto, sí, dígalo, por favor. Negativo. Negativo, por auditoría, por favor, el diputado. Sí. Diputado, disculpe, diputado Agos. Es para hacer
una moción de emplazamiento en los términos del penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento respecto de los proyectos de ley que modifican la ley 26.122 del régimen de los DNU. Si me permite explayarme sobre esto, presidente. Sí, diputado. El tema de los emplazamientos lo vamos a hacer al final, como hemos quedado. Primero las cuestiones de privilegio, después los homenajes y al final. Es lo que acordamos en la labor parlamentaria. No. Sí, diputado. Es lo que acordamos entre todos los diputados. Lo continuamos después. Diputada Saracho, por favor, su cuestión de privilegio. Diputada Saracho. Diputada Saracho, la cuestión de privilegio. Diputada Saracho, ¿me está escuchando? Ahí está. No andaba el micrófono. Perdón. Disculpe, diputada. Bueno, la cuestión de privilegios para rechazar, repudiar y visibilizar lo que pasó ayer con mi compañera Fernanda Miño, un allanamiento ilegal a las 10 de la noche cuando volvía a su casa del canal C5N dando una nota, se encontró con un allanamiento ilegal donde entraron a su casa, estuvieron 2 horas, estuvo 2 horas incomunicada, donde sufrió violencia tanto ella como su hija. Y la verdad que me parece importante decirlo. Me parece importante decirlo porque hay que rechazar todos los casos de violencia y en este caso violencia política, que no es común por lo que ella representa, que no es común también porque es una compañera que decidió hacer política y no irse de su barrio. Esto claramente es para disciplinar, es para que tenga miedo. Nosotros repudiamos y también vamos a dejar bien en claro por qué pasó esta situación. Que yo por lo menos no creo que haya sido un caso aislado, que no sabían que ahí vivía Fernanda Miño y que ahí era una compañera. ¿Y qué hizo esa compañera, no? Con las políticas que llevó adelante. Señor presidente, me gustaría que me escuche. Señor presidente, por favor. Acá estoy. Diputada, vienen de todos los bloques por una cuestión u otra a pedirme situaciones. Bueno, quiero que me escuchen porque es importante, diputada, lo que estoy diciendo. La estoy escuchando, diputada, queda todo en la versión taquigráfica. Y porque es importante también porque el mensaje que dan tanto de este gobierno como los medios de comunicación y la justicia, es que se profundice esta política de persecución hacia lo que representamos en los barrios populares. Que se profundice la violencia. Nosotros no estamos de acuerdo, no nos van a disciplinar a las mujeres que decidimos hacer política de los barrios populares, de no ser una política tradicional de irnos de nuestros barrios. Queremos que nuestros barrios sean seguros, que estén libres de los narcos y que sea también un barrio donde pueda haber todos los derechos que necesitamos. Voy a dejar bien en claro acá que acá no es para pedir que nos acompañen, porque claramente hay algunos sectores que están de acuerdo con esta política que está llevando este gobierno, de la violencia que está generando. A Fernanda la vamos a defender nosotros, la que vivimos en los barrios populares, los que venimos de abajo. Pero no nos vamos a acostumbrar. Eso lo quiero dejar bien en claro. Gracias. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. A continuación tiene la palabra para una cuestión de privilegio el diputado Alejandro Vilca. No es del 127, diputado. Alejandro Vilca, continúe, por favor, adelante. Señor presidente, le doy la palabra al diputado. Ya se le he dado, no es una moción del 127, diputado. No es una... No, diputado. No, el 127 no está. No, diputado, quedamos... A ver, diputado, lo hemos planteado en labor parlamentaria, que venía el debate de la sesión, votábamos las cuestiones de privilegio, los homenajes, y durante la sesión vinieron a pedirme el emplazamiento. Lo vamos a hacer al final como hemos quedado, porque estamos cumpliendo el plan que nos hemos trazado todos. Durante la sesión no vamos a cambiar el plan que hemos acordado entre todos. Diputado Vilca, por favor. No, señor presidente, retiro mi cuestión de privilegio para que tenga la oportunidad el diputado Mazot. No, diputado, continúa la diputada Fernanda Araujo con su cuestión de privilegio en ese caso. No, diputado, hemos quedado en eso en la reunión de la labor parlamentaria.
Sí, le concede la interrupción, Sí, diputado, de la cuestión de totalmente, por privilegio. eso Si no saco mi moción de privilegio Listo, para- no se contestan, pero dale, adelante. Mire, presidente, no estoy tranquilo, estoy esperando que escuche porque me voy a dirigir a él. Presidente, no es la primera vez en este año en su presidencia que por cuestiones de la dinámica de esta Cámara y de los debates haya alguna alteración al plan de labor. Tampoco va a ser la primera vez que para respetar el plan de labor decidamos votar mociones de orden y si resultan afirmativas las incorporaciones, tratarlas al final. Tal vez esa pueda ser una solución, presidente. Usted lo ha hecho en sesiones en el pasado en su propia presidencia. Si quiere le escribo un mensaje de texto. Si lo va a leer desde el teléfono no tengo problema. Lo estoy escuchando, diputado. Puede hablar. No parece y va a tener que... Lo estoy escuchando, diputado. Bien. Estoy cumpliendo con lo que nos hemos comprometido todos en la voz parlamentaria. Continúe, por favor. Pero entonces no me está escuchando, porque nosotros, las mociones no atentan contra los planes de labor. Y el plan de labor se puede cumplir simplemente respetando las mociones que tenemos para hacer ahora, votándolas y si resultan afirmativas, y es una incorporación al temario, por ejemplo, que puede ser, entonces las votamos al final. Lo que le pido, presidente, no está fácil el clima acá, se viene una discusión extremadamente relevante para toda la nación argentina, que es una discusión que su propio gobierno nos privó de tener este año, que es un presupuesto. Nos va a llevar mucho trabajo hacerlo. No estiremos, no tratemos de reescribir desde esa banca que es de un primus inter pares y usted no es el jefe de nadie, un reglamento que está claro. Entonces, por favor, tenga la prudencia de respetar las mociones, hacerlas votar y en todo caso, por supuesto, respetemos el plan de labor y al final de las cuestiones de privilegio y de los homenajes puedan tratarse en el caso de resultar afirmativas. Le pido, por favor, que lo considere. Señor secretario, ¿puede leer, por favor, el reglamento artículo 126, 127? Que se lea por secretaría, por favor. De las mociones de orden, artículo 127. Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetos. 1, que se levante la sesión. 2, que se pase a cuarto intermedio. 3, que se declare libre el debate. 4, que se cierre el debate. 5, que se pase al orden del día. 6, que se trate una cuestión de privilegio. 7, que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado. 8, que el asunto se envíe o vuelva a comisión. 9, que la Cámara se constituya en comisión. Y 10, que para la consideración de un asunto de urgencia o especial, la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento. Creo que está clara la lectura del reglamento. Sí, diputado López, dígame. Presidente, en el año 2010 se hizo la primera moción de emplazamiento en los términos del artículo 106, penúltimo párrafo del reglamento. Esto fue pacífico, lo aceptó el kirchnerismo cuando gobernaba la Cámara el Grupo A pesar de las pataletas como las mismas que está haciendo usted ahora, el presidente Fellner lo aceptó. El 5 de mayo del año 22 lo aceptó el presidente de la Cámara, Sergio Massa. El 15 de septiembre del año 2022 también creo que ya presidía la diputada Moró. El 31 de mayo de este año lo aceptó usted y el 1 de octubre lo hicimos todos por el tema de San Luis. Ya está claro en el reglamento, es pacífico, no lo violenten. Y si ustedes creen que no es reglamentario, en todo caso hay un vacío que con una moción de orden se puede solucionar porque ya lo hemos interpretado en estas votaciones. Me parece que el diputado Gómez tiene que poder completar la moción que estaba haciendo y poder votarla inmediatamente. No veo por qué tensar, no veo por qué, digamos, de hacer decir algo que no dice el reglamento y por qué no podemos, en los términos del 106, emplazar una facultad que circunstancialmente tiene usted, de la que nos podemos abocar como cuerpo, como nos podríamos abocar que usted
constituya o no las comisiones, algo que a veces le delegamos, que lo tiene delegado en el reglamento. No nos lleve a hacer una reforma del reglamento y ponerlo esto explícitamente, o no nos lleve a hacer una interpretación del reglamento, que también es una moción que podríamos hacer ahora y que podríamos ganar. No lleve la atención a ese lugar, porque digo, hay 5 antecedentes pacíficos. Yo la verdad que le pido que el diputado Góes pueda hacer la moción, que seamos democráticos y podamos debatir. Sí, diputado Mayoraz, después diputado Martínez. Gracias, señor presidente. Recién me acerqué a la banca del diputado Góes Carreño para hablar del tema del pedido que iba a formular, y viendo que a lo mejor había una posibilidad de pérdida de quórum o no en la sesión, le transmití la intención o la idea de acordar la realización de una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los 16 proyectos que tenemos de reforma de la ley de decreto de necesidad de urgencia, teniendo en cuenta que es una ley que requiere una mayoría especial en la Constitución Nacional, en el 99, inciso 3, última parte. Creo yo que tenemos que dar un buen debate, un debate serio, tenemos que trabajarlo, y no así de prepo a las apuradas, que creo que no ha sido la intención, porque hablando con el diputado Góes Carreño, él acuerda también o acordaba con eso necesidad de hacer un tratamiento de todos los proyectos. Entonces mi propuesta es yo convocar para la semana que viene, si les parece bien a los demás integrantes y autoridades, si está presente aquí, de Asuntos Constitucionales, para el miércoles que viene armamos un plan de trabajo y empezamos a tratar estos proyectos de ley que son muy importantes. Debo decir que desde el año 94 hasta que se sancionó la ley pasaron 12 años sin que tuviéramos una ley de DNU, y que cualquier modificación es buena tratarlo, creo que sí, entendemos que hay que modificarla. Entonces mi propuesta es, señor presidente, yo convoco para la semana que viene, el miércoles 15 o 17 diputado, horas. a ver, discúlpeme, no se trata de convocar o no convocar. Las mociones de orden están en el 127. No es que no se va a tratar. Estamos manteniendo el orden en el que hemos quedado, diputado. Yo entiendo su buena voluntad, entiendo lo que dice el diputado Massot, lo que dice el diputado López. Le doy la palabra al diputado Germán, pero no se trata de no tratar algo. Simplemente que al final los que se quedan tranquilamente se vota y se emplaza como corresponde y punto. Acá no hay voluntades de prohibir nada, simplemente de continuar con un orden. Diputado Martínez. Mire, presidente, es una moción que hasta el momento, por lo que se dijo, lo está haciendo otro bloque, pero nosotros queremos reafirmar lo mismo, porque esto no es la primera vez que lo discutimos con usted. Y nosotros reafirmamos que cuando se realiza un emplazamiento en el recinto, se puede hacer en cualquier momento de la sesión, como lo hemos dejado en claro en cada una de las oportunidades, y más todavía, si quieren vayan a los ejemplos más recientes que hubo de emplazamiento en esa línea. Así que, presidente, ya hizo todo lo que tenía que hacer y no nos va a voltear el quórum. Entonces lo que pedimos... Pero, diputado, no se trata de voltear el quórum, digo, porque no me está imputando a mí. Es que, a ver, si la gente quiere votar y los integrantes de esta Cámara quieren votar algo y tienen quórum, lo van a lograr. Ahora o en 10 minutos o en 15, diputado. Usted tiene un problema, presidente. Por eso, ¿sabe por qué? Yo continúo nada más, diputado. Porque si yo le pido a usted una interpretación reglamentaria, se la gano. Entonces, lo que tendría que hacer este recinto es interpretar que los emplazamientos no tienen nada que ver con las mociones del 127. Y su equipo que tiene ahí atrás sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Así que si no quiere perder la votación respecto a la interpretación reglamentaria, déjenos votar ahora la moción del diputado Góes, que nosotros vamos a hacer una propuesta de modificación. Diputado Castillo me había pedido la palabra, después el diputado López. Sí, señor presidente, creo que la interpretación es clara. Acá ha habido en las distintas sesiones numerosas oportunidades donde hemos hecho mociones de orden que debían ser puestas a votar y no fueron votadas. Se ha incluso modificado propuesta de mociones de orden que usted transformó en apartamiento de reglamento. Ahora está clara la propuesta del diputado Góes
de parte de los diputados de izquierda apoyamos abiertamente que sea inmediato el voto por el emplazamiento que ha planteado el diputado Agos Carreño. Muchas gracias. Diputada Giudici. Gracias, presidente. Esta mañana en labor parlamentaria expresé mi escepticismo, porque la verdad que lo que vemos, que esas reuniones, mucho se dice, pero poco se cumple. Mire, quedamos en un plan de labor que incluía, luego de la votación por el veto, cuestiones de privilegio, luego los homenajes, luego cualquier otro tipo de moción. Pero quiero decir muy claramente, porque yo fui testigo, cuando en este Congreso tuvimos la posibilidad de arrebatar la presidencia al partido gobernante, fue la doctora Carrió la que dijo, señores, eso no se hace. Y entonces no tomamos la presidencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos respetuosos de las instituciones, por eso me causa mucho escozor que hoy sea el partido que defiende la institucionalidad en la República la que se siente con estas maniobras a querer torcer la voluntad de una mayoría. Que quede claro que el plan de labor se cumple y el que se haga cargo del que quiere llevarse puesto al gobierno o quiere llevarse puesta la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso, decida de qué lado se queda. Nosotros, señor presidente, queremos que se cumpla el plan de labor y no hay ninguna cuestión reglamentaria para que esto sea diferente. Yo invito a los jefes de bloque a un cuarto intermedio, 1 minuto, y resolvemos este tema como corresponde. El quórum está, diputado, no va a haber inconveniente, pero nos tenemos que poner de acuerdo, pues no puede pasar esto, pues estamos incumpliendo. No, diputado, no puede pasar esto. Los invito a los jefes de bloque a un cuarto intermedio para... Por favor, diputado, venga, si están todos. Venga, diputado. Diputada Carrizo. Disculpe, señor presidente, un poquito para pedir... Creo que hay una moción, un apartamento para pedir el emplazamiento y acá el presidente de la comisión ya ha manifestado que cita para la semana que viene. Entonces creo que el hecho por lo cual ya estamos está acordado, o sea, no veo la verdad que entiendo que está concluido el tema. El miércoles que viene tenemos que empezar a hablar. Diputado López. Bueno, y en su caso, levantemos todas las cuestiones de privilegio que no tuvimos oportunidad de conocerla en la labor, porque ninguno de nuestro bloque lo manifestó. No sé, para que puedan votar definitivamente esto y continuar con el orden del día. Bueno, les pido, si están de acuerdo, levanten las cuestiones de privilegio, levanten los homenajes. Procedemos como corresponde, que es lo que simplemente estamos cumpliendo. Sí, diputado López. Presidente, es muy importante. Me parece que todos podemos levantar las cuestiones de privilegio, eso desde ya y los apartamentos. Eso desde ya, presidente, me parece una buena solución. Pero yo quiero aclarar algo más. En primer lugar, quiero aclarar que el diputado Mayoraz, y lamento decirlo, está en incumplimiento, está en falta, está, como dice el penúltimo párrafo del artículo 106, en retardo. Nosotros el 22 de agosto de este año le presentamos una nota por el artículo 109. La suscribí yo con la diputada Banfi, con el diputado Brue, con el diputado Carvajal, con la diputada Carrizo Ana Carla, con el diputado Pablo Juliano y con la diputada Stolbizer, o sea, varios diputados más de los 3 necesarios. Además, tenemos que emplazar a la comisión que tiene segunda competencia, que es peticiones, poderes y reglamento. Además, hoy no está presente acá, pero el diputado Carvajal había presentado antes otro artículo 109 al diputado Mayoraz. Y quiero hacer un comentario por una diputada que la verdad que me sorprende que no quiera reformar una ley de la ex senadora Cristina Kirchner. Esta ley es para eso, diputada Giudici. Es una ley sobre la que usted firmó proyectos en el año 2010 cuando era republicana. Nosotros queremos ser republicanos y si ahora Unión por la Patria está dispuesto a reformar esta ley, que queremos reformarla en muy pequeñas cosas, me parece oportuno
porque hay proyectos de la exdiputada Patricia Bullrich y de un montón de diputados más que en varias oportunidades el diputado Massot mencionó en distintos discursos. Entonces me parece, presidente, que votar este emplazamiento tiene sentido porque queremos reformar una ley que es una deuda pendiente de la Constitución del 94 que se sancionó en el 2006 a propuesta de la senadora Fernández de Kirchner, pero que hay una gran mayoría que la quiere modificar en parte. Nada más. Sí, ahí le doy la palabra. Fue aludida a la diputada Giudice. Sí, diputada. Iglesias, gracias, compañero de aquellas luchas como nosotros y muchos de los correligionarios que hoy me aluden o están tratando de decir que hemos dejado de ser republicanos. Republicanos es siempre y la libertad se defiende siempre. Y tratar de hacer este tipo de maniobras ahora para hacerle de segundo al bloque de Unión por la Patria, ¿por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar? Cumplan los acuerdos de labor parlamentaria. Acá las comisiones están para tratar, lo acaba de decir Mayoraz, pero no. Lo que se trata es de torcerle la mano al gobierno. Y quiero decirle, diputado preopinante, que cuando todo este espacio republicano, como recién les estaba recordando, quiso en el Grupo A obtener la presidencia de la Cámara, en ese momento hubo alguien que dijo no vayamos. ¿Quién fue el que dijo que no vayamos por la presidencia de la Cámara? ¿Quién fue el que no había que torcer la voluntad popular? Acá tampoco tenés que torcerla. Porque claramente lo que están tratando de hacer es imponer una agenda. Y esa agenda no se impone por la vía de las trampas, se impone por la vía de los votos. Reconozcan la derrota de esta sesión especial que convocaron, que dijeron en labor parlamentaria que iban a cumplir de una manera y ahora vuelven a hacer trampa. Sí. Diputada Moró o diputado Martínez habían pedido la palabra. Así vamos terminando, por favor. En primer lugar, aclararle personalmente y en público, porque ya vi que los trolls de Casa Rosada están activos, que yo hace un rato cuando me tocó hablar, le grité que no sea maricón. Cuando me refiero a que no sea maricón es que no sea cobarde. No la escuché, ni siquiera la escuché que me había dicho. Por eso se lo aclaré también en forma privada. Me refería a que no sea cobarde y que me deje hablar. No tiene nada que ver con otra definición que la RAE da por sentada. No hay ningún inconveniente conmigo, en segundo lugar, yo le recomendaría al bloque del oficialismo y a los aliados que respeten la decisión de seguir en esta discusión votando el apartamiento que hizo el diputado Agos. Porque lo que va a terminar ocurriendo es que este recinto tiene plena soberanía para modificar las autoridades y la conformación de las comisiones. Es una resolución del recinto. Y ustedes lo que están haciendo es inmovilizar el trabajo de las comisiones. Le diría al partido de gobierno que se siente y que intente discutir en el marco de la racionalidad y del recinto el presupuesto que viene, que es en definitiva la ley más importante que tiene este Congreso. También quiero incorporar a la moción hecha por el diputado Agos, pedir que en la misma moción, y para hacer una única votación y apurar la sesión, se incorpore el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, a fin de citar la reunión el día martes 15 de octubre a las 14 horas para considerar y emitir dictamen del expediente 5851 de 2024. En la citación a que venga a la Comisión de Presupuesto al ministro de Economía, Toto Caputo. Luis Caputo se llama Toto Caputo, el Messi de las finanzas. Sí, diputado. Diputado Iglesias. La primera cosa que me llama la atención es esta asimilación entre la mariconería y la cobardía. Yo diría que es bastante machirulo, pero por ahí me equivoco, ¿no? Es lo mismo que me dijo el diputado, no me acuerdo el apellido, el de la UOCRA, el patotero que me amenazó con que me iba a volar la cabeza, maricón. Qué lindo, ¿eh? Qué bonito, si lo hubiera hecho yo era expulsión. Segunda cosa, me alegro mucho que se hayan vuelto todos alberdianos.
todos estudiosos de la Constitución, de Alberdi, qué maravilla. Yo creía que el peronismo tenía un furgón de cola de izquierda, que eran los troscos, ahora tiene furgón de cola de derecha también. Y yo me acuerdo bien cuando empezó el gran problema de desestabilización de nuestro gobierno, de los mercados y los 2 años malos que tuvimos. Fue en una sesión acá mismo, donde por primera vez estaba votando la reforma de la fórmula jubilatoria, la primera sesión. El palacio estaba custodiado por la Gendarmería, casi no había habido incidentes, se podía haber aprobado ahí y fuimos a las 14 toneladas de piedra y a la policía de la ciudad desarmada porque se levantó acá por una moción de la diputada Carrió. Yo me acuerdo, ahí empezó el diciembre del 2017, ahí vinieron las 14 toneladas de piedra y ahora son republicanos, ahora nos vienen a correr con el republicanismo. ¿Dónde tenían el republicanismo cuando gobernaba Alberto, cuando gobernaban? Muy lejos quedó. Cuando yo era parte, sí éramos republicanos, hace mucho tiempo. Hace mucho que no se acuerdan de ser republicanos. Y las varas se las ponen a este gobierno, se la ponen así. Gobierna el peronismo, con el decreto de Cristina Kirchner, te dejan un desastre, lo tenés que arreglar y lo tenés que arreglar corriéndote la vara y subiéndote la vara. Siempre esa falsedad, siempre el síndrome de Estocolmo, siempre la vara de Suiza para los gobiernos no peronistas y la de Uganda para los peronistas. Ya los conocemos, ya conocemos el papel de furgón de cola que han jugado históricamente. Y es una vergüenza, se lo digo a usted, Martínez, se lo digo a usted, Martínez. El plan de labor, perdón, presidente. Sí, el diputado, plan de labor, por favor, vaya terminando. Cierro rápido. El plan de labor preveía que después de la votación decisiva, que es la que ya tuvimos, se pasaba solamente a cuestiones de privilegio y homenajes. Si tenían, ¿por qué no pidieron el apartamiento antes? Porque jugaron con que algunos diputados se fueran y jugaron con la ausencia de quórum y jugaron con todo eso. Por eso están todos sentados, porque la tenían bien planeada. Escúcheme, mirá, tengo muchos años en esta Cámara, Hubieran presentado el apartamiento de reglamento antes. Lo que es esto es una maniobra, otra maniobra más del Club del Helicóptero y de los que sufren el síndrome de Estocolmo y le hacen el juego. Diputado, por favor, tome asiento, diputado. Gracias, vaya a tomar presidente. asiento. Diputado Paulón. Señor presidente, muy breve, no puedo no decir y llamar la atención de este recinto en la utilización de maricón como un insulto ni como sinónimo de nada, de cobardía. Me parece que hay miles de personas que están sufriendo el odio, la discriminación en un momento muy complejo. Les pido a los diputados y diputadas que tratemos de no utilizar esos términos y pido que avancemos en la votación de la moción que propone para el emplazamiento del diputado Le agradezco, Agos diputado Carreño. Paulón. Sí, diputado Martínez. Me parece que, a ver, el diputado Agos Carreño estamos hablando de un emplazamiento que tiene 2 párrafos. Nosotros proponemos el segundo, que es que el martes próximo, 15 de octubre, a las 14 horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto traten el expediente 58-51 de 2024 sobre el emplazamiento a Caputo. El diputado Agos Carreño planteó el otro tema. Si él configura eso, votamos y avanzamos. A ver, no es la voluntad de esta presidencia, porque le he manifestado que lo que corresponde es que en lo que hemos acordado entre todos, porque estaban todos de acuerdo, un plan de labor que tenía... Espere, por favor, diputado. Estoy hablando, diputado. ¿Le molesta que hable el presidente de la Cámara? Se lo digo con todo el respeto. Estoy explicándole lo que hemos acordado. Usted no estaba. Pero usted no estaba, diputado Leiva. No estaba presente. Su jefe de bloque y todos los jefes de bloque acá acordaron algo concreto.
que primero debatíamos, después votábamos, después la cuestión de privilegio, después los homenajes. Entonces, no es mi voluntad votar un emplazamiento ahora, me lo hubieran pedido en la comisión, en labor parlamentaria. Siendo la voluntad del cuerpo de proceder a esta votación, lo vamos a hacer, pero les pido que a partir de ahora seamos ordenados, respetemos lo que pautamos hace 3 horas antes. No nos podemos poner de acuerdo en lo más mínimo. Corresponde que seamos todos respetuosos con esto. Si no, nos ordenamos, nos ponemos de acuerdo y salimos con un tema distinto. Si no hay mala voluntad acá. Les pido por favor a todos que a partir de ahora planteemos las cosas en labor, las ordenemos y las vamos a votar. Si los números están siempre, como estaban para esto, como están para el emplazamiento, como puede ser para cualquier otra cuestión. No es reglamentario, no está en el 127. Vamos a someter... le pido que lo reitere, diputado Carreño, así saldamos esta situación, pero no volvamos a repetir esta situación más, pues damos un mal ejemplo. No nos ponemos de acuerdo, éramos 20 en labor parlamentaria. Por favor. Sí, diputado Ritondo, ahora pasamos al diputado Carreño. Sin seguir, cada sesión tiene vida propia, esto lo sabemos todos, pero yo creo que seamos sinceros. El mismo bloque que ahora nos está planteando esto es el mismo bloque que nos planteaba una sesión corta. O sea, es el mismo bloque que dice una cosa... No, presidente, con el respeto que yo le tengo y el cariño personal a Miguel Pichetto y a Hugo Carreño que estaban sentados, son los mismos que piden una cosa y acá hacen otra. Entonces yo les pido que ordenen el bloque, entonces que no tengamos algo desordenado, porque ustedes fueron los que pidieron una sesión de estas características, entonces yo se lo pido porque es en honor a la verdad. Digo, y con el cariño y el respeto que le tengo, y sabiendo que cada sesión tiene su vida propia, que no podemos prohibir cosas, digo, y que la mayoría de los votos son los que terminan definiendo. Digo, y esto no podemos negar más allá de la discusión política que tengamos. Ahora, lo que digo es, si nosotros acordamos tener una sesión de cierta característica, sostengámosla, porque es el respeto que nos tenemos que tener los que representamos a cada uno de los bloques dentro del recinto. Entonces, esto es lo único que yo les pido, teniendo la vida propia, votemos lo que tengamos de votar, pero sí estamos todos los presidentes y los secretarios parlamentarios testigos que esto es lo que ocurrió. Y no es la primera vez. Entonces, yo lo que digo es que nos respetemos entre nosotros porque faltar a la verdad o no hacer lo que pactamos ahí, y lo hablamos muchas veces antes de llegar a la labor, es faltarnos respeto entre nosotros. Y me parece que por lo menos, para que funcione esto, con todas las dificultades que ya tenemos, con la cantidad de bloques que somos, el pensamiento distinto, por lo menos el orden nos pueden encauzar en que las sesiones parezcan más prolijas y que no nos vean media hora discutiendo sobre una cosa que la podemos resolver si lo planteamos antes. Nada más. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ritondo. Ahora le voy a dar la palabra a 4 personas que me han pedido en este orden, pero les quiero aclarar algo más. De todos los bloques me piden que hagamos labor. Hicimos labor. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que hagamos labor si después no cumplimos? Diputado Acevedo, por favor, tiene la palabra. Sí, presidente, puntualmente con la derogación de la ley que rige actualmente toda la normativa sobre los decretos de necesidad de urgencia, yo creo que la recomendación hay que hacérsela al presidente de la comisión, que sea celoso. Yo entiendo la necesidad política de sostener un estado de cosas, pero, o sea, así como se habla de labor parlamentaria y demás, lo cierto es que no se quieren discutir los temas que hay que discutir y no se discuten en las comisiones y además algunos que no tenemos la posibilidad de estar en las comisiones que quisiéramos estar porque somos absolutamente minoritarios, pero me parece que el prestigio de la Cámara o la eficiencia o nuestra responsabilidad va a estar honrada si trabajamos en las comisiones, si tratamos los temas que tenemos que tratar, especialmente lo que se está pidiendo ahora. Gracias, presidente. Sí, diputado Pichetto, después el diputado Ferraro y después la diputada Márquez y después el diputado Castillo y después pasamos con el emplazamiento para tener, digamos, conformidad de todos. Cabe decir cómo fueron los hechos y en ese sentido quiero reconocer que el diputado Ritondo ha dicho la verdad porque de lo contrario mañana, cuando me vuelva a sentar en la mesa de labor parlamentaria, mi palabra no vale nada. El tema no lo tenía, presidente. De ninguna manera hay una maniobra artera. También es cierto que no nos pongamos tan rígidos porque también pasan cosas, presidente. Hay una actitud reiterada de negativa por parte del ministro de venir y lo declama en todos los foros, en todos los espacios. Entonces, a ver, la política tiene una dinámica.
nadie quiso traicionar la palabra comprometida. Así que este tema ha surgido, es cierto que íbamos a debatirlo al final, tiene razón usted, también tiene razón, pero bueno, acá nadie puede sorprenderse de que el propio funcionamiento de la Cámara pone un tema en discusión y hay una moción de orden que altera lo acordado. Gracias, diputado Pichetto. Diputado Ferraro. Diputado Ferraro, me había pedido la palabra. Diputado, hay que, digamos, seamos... Diputada Márquez. Gracias, señor presidente. Solamente intentando también de traer calma y explicar un poco la postura del bloque, es reiterar que las mociones de orden están establecidas expresamente en el artículo 100. ¿Yo lo puedo decir? No sea ningún problema. En el artículo 127. No necesito gritar porque están establecidas en el 127 y que en este caso otras mociones genéricas como emplazamientos u otros, la única diferencia, que es lo que estamos planteando, es que no desplaza el orden que habíamos establecido. Esa es la única diferencia, no estamos diciendo que no son mociones genéricas, pero las mociones de orden son taxativas según el reglamento, es decir, no hay otras. Y la diferencia entre las genéricas y las mociones de orden que son taxativas es que desplazan la cuestión en tratamiento, con lo cual estamos hablando cualquier otro tema, tratando cualquier tema, ese tema se interrumpe y se trata la moción del 127 en el orden de preferencia según los incisos y según las mayorías que requiere. Entonces nosotros lo único que estamos solicitando es, no nos oponemos, en este caso el diputado Mayorá ya había hablado esta semana que iba a convocar, lo dijo públicamente y si quieren que votemos el emplazamiento también no tenemos ningún inconveniente. Lo único que estamos planteando es que si nosotros no hacemos esta diferencia, el día de mañana hay una moción genérica y de nuevo vamos a interrumpir el tema cuando la moción genérica no tiene la aptitud para interrumpir el tema en tratamiento. Como habíamos hecho un acuerdo en labor parlamentario en la que estuve presente y habíamos acordado de que se realizarían las cuestiones de privilegio y después los homenajes, puede pasar, como dice el diputado Pichetto, que haya alguna cuestión que no se haya planificado y que se lo plantee ahora. Lo único que pedimos es que respetemos el reglamento y respetemos cómo está establecido el orden de las mociones y los temas en tratamiento. Esa sigue siendo nuestra postura. Muchas gracias, señor presidente. Sí, diputado Castillo. Sí, señor presidente, para acompañar también el pedido de que venga Caputo, hemos presentado nota a la Comisión de Presupuesto y dejar constancia que acá el gobierno solo puede gobernar con veto y DNU, porque no logra la mayoría parlamentaria acá y quiere burlar el hecho que no logra mayoría para votar recurriendo a medidas autoritarias como si fuera una monarquía. Así que hay que quitarle toda herramienta para que siga gobernando como un monarca, prescindiendo de que cuando pierde las votaciones veta y con un pequeño tercio apenas evita, por ejemplo, en este caso, el financiamiento universitario y ante los jubilados. Muchas gracias y pasemos a votar, señor presidente. Sí, ahora diputado Agos Carreño. Gracias, presidente. Bueno, previo al tema de la moción ya tomó el guante un poco el presidente y ha manifestado las disculpas. Lo que es cierto es que también tenemos que pelear por la calidad institucional y tenemos una oportunidad de oro de discutir este tema que tanto Juntos por el Cambio, tantos años ha planteado. Por eso creo que es importante que salgamos de la discusión política, pedimos disculpas si la dinámica de la sesión nos lleva a plantearlo en este momento. Lo he hablado con usted, presidente, no fue un golpe artero, sino fui y lo hablé con usted. Usted pidió que sea en otro momento. Le dije en ese momento que lo vamos al final para cumplir con el plan de labor. Así fue, lamentablemente no se pudo, pero bueno, quiero blanquear esta situación, pero también salir de esa discusión de labor parlamentaria sí o no y caer en la oportunidad institucional que tenemos de discutir este tema. Porque lo que plantea el diputado Mayoraz es un problema porque la mayoría... Por favor, la mayoría de los proyectos están en 2 giros, entonces eso nos obliga a que tenga que haber una citación de un plenario de 2 autoridades, por eso planteo que la moción ahora la votemos y la voy a leer para que quede ordenada en la versión taquigráfica.
De acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento de esta Cámara, formulo moción a fin de que se disponga el emplazamiento de las comisiones de asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento para que en forma conjunta y en trabajo plenario inicien el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de régimen de decretos de necesidad y urgencia respecto a los siguientes expedientes. Del año 2024, 766 de mi autoría, 4.992 de autoría de la diputada Carrizo, 962 de Stolbizer, 216 de Litza, 129 de Juliano, 75 de Fein. Del año 2023, el proyecto 5408 de Carvajal, 5384 de Mirabella, 5060 de López, 5040 de Acevedo, 4969 de López Murphy, 4502 de Salvador, 1093 de Gioja, 705 de López Murphy, 14 de Camaño. No tienen estado parlamentario, pero sugiero que las comisiones tengan presentes los textos porque son buenos y enriquecedores. El proyecto 2314D del 2019 de Olmedo, 270D 22 de Cacase, 2891D del 2020 y 733 del 2022 de Los Penato, 4036 del 21 de Enríquez, 4349 del 2014 de Bullrich. Dicho esto, diputado, disculpe, los de 2022 ya no tienen estado parlamentario. Por eso, lo que dije es lo siguiente, sugiero que los tengan presentes porque creo que son textos muy buenos y que van en el mismo sentido y que son útiles tenerlos. Si no lo quiere tener en cuenta, la comisión es una expresión de buena voluntad porque no tienen estado parlamentario. Lo que propongo, presidente, es que se realicen reuniones informativas de estas dos comisiones el día miércoles 16 del 10, empezando a las 17 horas, el día 23 del 10 una segunda informativa y que estén en condiciones de dictaminar el 30 del 10 en los horarios que definan, pero en definitiva que la idea es darle el tiempo suficiente porque son muchos proyectos, como hablamos con el diputado Mayoraz, por eso proponemos dos informativas, la semana que viene y la otra, y dictaminar el día 30. Esta es la moción que pido que se vote, presidente. Le pido, por favor, diputado, me repite las fechas, así a los efectos de que haya claridad. De nuevo, por favor. Sí, presidente. El 16 de octubre a las 17 horas para empezar. 16 de octubre a las 17 horas. Sí, primera informativa. El 23 de octubre, segundas informativas. Y para dictaminar el 30 de octubre. ¿La del 23 a qué hora, diputado? Bueno, yo sugiero pongamos a todas las 17 horas y en todo caso facultemos a las comisiones de que puedan articular otro horario. Perfecto, el 23 a las 17 horas y la última que pide... 30 del 10 para dictaminar a las 17 también horas. A las 17 horas. Bueno, Gracias. Diputado, vamos a someter a consideración... No vamos a votar dos emplazamientos juntos, son distintos temas, diputado. Vamos a votar un emplazamiento primero. Sí. Hizo una moción, No, votemos primero, después le doy la palabra, diputado, y somete a consideración. Si es una moción de orden, supuestamente ahora se vota, no se vota. Digo, pónganse de acuerdo que hay buena voluntad acá siempre. Vamos a someter a votación la moción del diputado Oscar Carreño. Por favor, diputados, sírvanse a expresar su voluntad. ¿Qué? Afirmativa la moción del diputado Oscar Carreño. Diputado Martínez, ¿tiene la palabra? La moción es para que el próximo martes 15 de octubre a las 14 horas haya un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para poner en consideración y dictaminar el expediente 5851 de 2024. Bueno, vamos a someter a votación la moción. Espere, estoy hablando. Les recuerdo, diputado, que esto entró el 7 de octubre, no hay ningún tipo de retardo. O sea, es digamos, el emplazamiento supuestamente, estas interpretaciones que estamos haciendo un poco complicadas. Bueno, está usted sentado, diputado. Vamos a someter a consideración sí, diputada de Los Penatos. Espere, la diputada de Los Penatos, que es la autora del emplazamiento, por favor, para que no haya duda, diputada.
Lo único que quería hacer era pedirles, si podían, porque dijeron un número de expediente acá, no lo anunciaron antes, no lo vimos. ¿Nos pueden leer qué dice el pedido? Digo, porque nos quieren hacer votar a ciegas. Por secretaría, va a leer el secretario parlamentario. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la Nación resuelve citar al ministro de Economía, licenciado Luis Andrés Caputo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 71 y 100, inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento Interno de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Casa brinde explicaciones sobre el presupuesto 2025 ingresado mediante el mensaje número 5124 y proyecto de ley de fecha 15 de septiembre de 2024 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2025, entre paréntesis 012 JGM 2024. Vamos a someter a consideración. Resulta afirmativo. A continuación vamos con las cuestiones de privilegio. Adelante, diputado Vilca. Diputada Fernanda Araujo, la cuestión de privilegio. Sí, se están levantando. La diputada Araujo tiene la palabra para una cuestión de privilegio. ¿Está? Bueno, a continuación el diputado Soria para una cuestión de privilegio. Diputado Soria tampoco se encuentra. Sí. Ahí está. Perdón, estaba siendo obstruido por el diputado Massot, que estaba en el medio. No lo pude ver al diputado Soria. Pensé que estaba ausente. Me quiere invisibilizar, Massot. Gracias, presidente. Mire, esta cuestión de privilegio en la función del artículo 127, inciso 6, es contra el mago de las finanzas, el ministro Luis Caputo, por las amenazas realizadas en la previa a esta sesión, donde el oficialismo y sus socios convalidaron el rechazo al financiamiento universitario en la Argentina. Mire, señor presidente, yo no me voy a detener en esa burrada que se ha convertido en una mentira repetida, lamentablemente, por tantos funcionarios del presidente Milei como sus periodistas y sus medios. Esto de que las leyes sancionadas, tanto para recomponer las jubilaciones de nuestros abuelos, como esta ley que tratamos recién para facilitar el financiamiento a las universidades en la Argentina, incumplían, dijo el mago de las finanzas, con la ley de administración financiera porque no se especificaba de dónde saldrían los fondos para el financiamiento universitario. Mire, la verdad que parece una tomada de pelo que lo diga el ministro Santiago Caputo, porque la verdad es que si hay alguien que debería conocer la ley financiera y cómo se viola esa ley, es el mismísimo Caputo. Pensemos que durante... Luis Caputo, perdón, ya le estaba echando la culpa a otro funcionario. La verdad es que si hay alguien que conoce la ley de administración financiera y cómo violarla, es el propio mago de las finanzas Caputo, cuando allá en el 2018, con sus actuales socios, el macrismo, nos endeudó con 57.000 millones de dólares, la deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, si el presidente Milei, si Caputo y Sturzenegger no saben de dónde sacar la ley para financiar la ley, para sostener el sistema universitario argentino, yo le voy a recomendar que puede hacerlo sacándole a las 1.000 familias más ricas de la Argentina, a quienes hace tan solo 3 meses atrás el oficialismo, el gobierno de Milei, benefició con la baja de los impuestos personales. Un 0,42 puntos del PBI le costó ese privilegio para las familias más ricas de la Argentina. El triple del gasto para poder financiar el sistema universitario argentino para 47 millones de habitantes.
Pero no nos engañemos, todos sabemos que jamás se atreverían ustedes y este gobierno a ajustar o a recortar los privilegios de los que más tienen. Miren, lo confesaba el propio ministro Federico Sturzenegger en Harvard, diciendo hay que empobrecer a los grupos de interés para ganarle la pelea. Y claro, ¿a quiénes habla Sturzenegger que serían los grupos de interés a quienes hay que empobrecer? Y claro, ahí están los estudiantes en la Argentina, el sistema universitario nacional de nuestras universidades, los jubilados, el recorte en el presupuesto de más del 33% a la ciencia y la tecnología, el recorte a las jubilaciones y pensiones en más de un 30%, el recorte en el transporte, los subsidios al transporte para encarecerle y joderle la vida a los trabajadores, el recorte de la transferencia de las provincias y el recorte de las obras públicas, el recorte, como decíamos antes, que nos trajo hasta acá hoy a las universidades, el recorte a los subsidios de la energía, y podemos estar todo el día. Recorte tras recorte, ajuste más ajuste. No es un programa de gobierno, claro que no. Se parece más a una SA de demoliciones, como decía hoy más temprano un diputado. La verdad que sí. Pero esto ya lo vimos, presidente. Esto ya lo vivimos los argentinos. Esto de ajuste tras ajuste, recorte más recorte y que lo pagan todos los argentinos. Lo vimos en el 2001, cuando después de incendiar la Argentina se escaparon diciendo, los mismos que están hoy, que se iban porque no pudieron hacer más ajustes. Lo dijeron en el 2018 con Macri, Caputo y Sturzenegger. Deberíamos haber ajustado más rápido. Por eso nosotros estamos hoy acá, defendiendo las universidades. El peronismo está donde tiene que estar, porque en lo que va de este siglo XXI somos los que logramos inaugurar 17 universidades para que en cada provincia de la Argentina haya una universidad que tenga y le dé oferta universitaria a los estudiantes. El peronismo está acá, donde tiene que estar, porque desde el 2003 al 2015 con Néstor y con Cristina Kirchner inauguramos 1028 escuelas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Cifra solo superada por Juan Domingo Perón con su primer plan quinquenal. Por eso nosotros estamos acá defendiendo a las universidades, porque desde el fondo de nuestra historia los peronistas sabemos que la única garantía de movilidad ascendente, de movilidad social, es la educación. Por eso en noviembre del 49 Perón establecía la gratuidad de las universidades, para que la educación superior dejara de ser un privilegio para una clase selecta de argentinos y fuera un derecho para todos los nacidos en este suelo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. La cuestión de privilegio planteada, como la anterior de la diputada Saracho, será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Diputado Castillo tiene la palabra para su cuestión de privilegio. Sí, señor presidente, mi cuestión de privilegio es contra el ministro de Salud, Lugones, por el ataque que está teniendo, en primer lugar, hacia el Hospital Garrahan, al cual vienen desfinanciando. Incluso quitó a todo el directorio por el hecho de haber dado un bono para los trabajadores y trabajadoras. Esto es una barbaridad. Es un hospital de pediatría nacional de gran relevancia. Y no puede ser que le estén pagando salarios de hambre a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a todas las trabajadoras y trabajadores. Y en el mismo sentido va el reclamo por lo que ha hecho en el Hospital Nacional de Salud Mental, Laura Bonaparte, que quiso cerrar, aunque ahora diga que no, y tuvieron que retroceder por la fuerza de sus trabajadoras y trabajadores que en asamblea se reunieron, tomaron el hospital, mostraron con la acción directa lo que hay que hacer para enfrentar a este gobierno, reclamando la solidaridad de la población, que enseguida llegó estudiantes de psicología, de trabajo social, frente a un hospital que atiende la demanda de una de las grandes pandemias contemporáneas que estamos sufriendo, que es las que tienen que ver con la salud mental. Entonces, señor presidente, creo que es muy grave. Digo que la política que se está impulsando desde ese ministerio creo que es insostenible
y reafirmar nuestro compromiso y apoyo a las luchas de todo el sector de la salud pública. Ayer se movilizaron más de 5.000 por la Ciudad de Buenos Aires con los reclamos de los residentes, así que es uno de los puntos que está atacando este gobierno, que ataca a jubilados y jubiladas, que ataca a la universidad pública, que ataca a la salud pública, mientras favorece los negocios de sus empresarios amigos, los especuladores amigos de Caputo, que están ganando como nunca, mientras manda un presupuesto para que lo único que se garantice sea el pago de la deuda al FMI, a los banqueros, mientras al pueblo trabajador le dejan migajas. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Castillo. Su cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Diputado Tonioli tiene la palabra para la cuestión de privilegio. Gracias, señor presidente. Primero, una breve reflexión sobre la discusión de recién. Mire, si algunos defendieran con tanto ahínco la educación pública o los ingresos de los jubilados como defienden un simple plan de labor parlamentaria. La cuestión de privilegio que traigo hoy aquí es contra Javier Milei. El presidente de la Nación tiene una obsesión persistente: destruir todas y cada una de las instituciones que alguna vez hicieron grande a la Argentina, que le dieron reconocimiento y prestigio, que generaron la expectativa en los hombres y mujeres de nuestro pueblo de que bajo su amparo sus hijos y los hijos de sus hijos iban a poder crecer, desarrollarse y realizarse en una comunidad que se realizaba. Indudablemente, una de esas instituciones son nuestras universidades nacionales, depositarias del anhelo de realización familiar que Florencio Sánchez describió magistralmente bajo la figura de mi hijo el doctor. Punta de lanza de nuestro desarrollo científico y tecnológico, lugar de encuentro de sectores sociales, sensibilidades y vocaciones liberadoras que bajo el grito de obreros y estudiantes unidos y adelantes parieron rosariazos, parieron cordobazos y más acá en el tiempo se convirtieron en un muro infranqueable para las políticas de ajuste de los gobiernos liberales. No hay acá un problema fiscal, señor presidente. La ley que ustedes acaban de apoyar, el veto que la da por finalizada, solo insume el 0,14% del PBI. Escuchaba recién a algunos diputados, diputadas del PRO, por ejemplo, tremendos traidores que en algunos casos, la mitad de su bloque, para ser más preciso, se recibieron en la universidad pública, decir que los recibidos en la universidad pública, por el privilegio que tuvieron, deberían hacer un aporte para poder sostener becas para los estudiantes. Mire, hay algo muy parecido en la Argentina que se llama impuesto a los bienes personales. Y ustedes, señor presidente, y el PRO y otros partidos políticos acaban de bajar la recaudación en bienes personales y hacerle favor a los sectores de privilegio económico. Decía que no estamos discutiendo un problema fiscal en la Argentina. Estamos discutiendo una forma de concebir nuestra patria. Y hay un pueblo que de a poco y en la calle empieza a hacer efectivo su derecho a participar de esa discusión. Las imágenes de las últimas horas y los últimos días resultan elocuentes. Las pantallas de los canales de noticias partidas, donde por un lado se veía a las trabajadoras de la salud pública defendiendo nuestros hospitales nacionales. Por otro lado, a las doñas de nuestros barrios haciendo la fila del hambre en la 9 de julio y en otras ciudades de las provincias para defender el derecho de 7 de cada 10 chicos que están bajo la línea de pobreza a poder comer todos los días. Y finalmente, nuestros pibes, los estudiantes universitarios, tomando las facultades y los rectorados para defender el derecho a la educación de los argentinos y de las
argentinas. Ustedes hoy lograron un triunfo, pero sepan que es un triunfo pírrico, porque pueden haber conseguido, a través de los aprietes y de la compra de voluntad de los votos para sostener el veto a la ley de financiamiento universitario acá adentro, pero afuera cada vez más argentinos se animan a salir a la calle a poner el cuerpo para ponerle un freno a la política de entrega nacional que ustedes llevan adelante. ¡Viva la lucha del movimiento estudiantil! ¡Viva la lucha de docentes y no docentes! Sepan que nuestro corazón está con ustedes y con su lucha. ¡Viva la educación pública argentina! Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Tonioli. La cuestión de privilegio planteada por usted será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Ahora tiene la palabra la diputada Biasi para una cuestión de privilegio. Adelante, Vanina. Muchas gracias, presidente. Mi cuestión de privilegio es también por este acompañamiento de parte de una minoría de esta Cámara al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario. En primer lugar, dirigirme al movimiento al que pertenezco como trabajadora de la Universidad de Buenos Aires, al movimiento universitario en su conjunto, a docentes, no docentes y estudiantes que sin lugar a dudas se pusieron al hombro la tarea de defender la universidad pública y la están llevando adelante con la dignidad que vimos en la movilización del 2 de octubre, con la masiva participación por parte de trabajadores docentes y no docentes en los paros y medidas de lucha, clases públicas, visibilización, ruidazos, todas las medidas que se fueron llevando adelante en estos días y particularmente también con esa juventud que se levantó, que convocó asambleas en todas las universidades nacionales y que finalmente decidió, a partir de la decisión y el debate en asambleas, participar de tomas de facultades, de vigilias, para poder expresar el rechazo al veto presidencial. Miren, yo quiero clarificar algunas cuestiones. En primer lugar, el veto presidencial se fundamenta en que no habría fondos de acuerdo a lo que es el esquema que ha presentado el Gobierno Nacional, tanto para lo que es la política económica actual como la política futura, porque está todo plasmado en el presupuesto 2025 que trajo el presidente a este Congreso. Y acá queremos dejar en claro algo. El financiamiento que pedíamos y que pedimos para las universidades nacionales se lleva el 0,14% del Producto Bruto Interno de este país, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto de este Congreso. Ese financiamiento es un financiamiento que se extrae de manera muy sencilla si alguien quisiera dejar las cuentas de la Argentina en cero, como plantea La Libertad Avanza. Venimos de votar una ley bases que este gobierno impulsó y en la que particularmente este gobierno impulsó que se bajaran, por ejemplo, la carga impositiva que tienen las personas más ricas de este país a través de la modificación de las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Estamos hablando de un gobierno que en el presupuesto 2025 promueve el incremento de las exenciones impositivas, particularmente con algunas de las personas más ricas de este país, como es el caso de Galperín. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿pero de dónde sacamos la plata para ese 0,14%? Es fácil contestarle la pregunta, que es la que han hecho a través de los medios de comunicación los propagandistas del veto presidencial. En segundo lugar, quiero marcar lo siguiente. Las universidades nacionales son fuente de creación de recursos. Poner plata para las universidades nacionales es una inversión que en este país nadie se detiene a contabilizar. Y eso es un aspecto importante a marcar, porque aquellos que quieren finalmente destruir a la universidad pública, su gobierno, señor presidente, definitivamente lo que quieren es que las riquezas que hoy las universidades nacionales le proveen a la nación argentina
sean concentradas en algunas pocas manos. Y ojo que las universidades nacionales argentinas le proveen riquezas al sector público y al sector privado de manera impresionante. Acá se ha hablado también de que necesitan, por ejemplo, que sean auditados los fondos universitarios. Miren, la persona que está hablando en este momento es la única, nuestra corriente política, mi agrupación, la agrupación Bordeaux de la Universidad de Buenos Aires, de los trabajadores no docentes, es la única que se ha dedicado durante toda la vida, hace 30 años, a demostrar cuando las autoridades universitarias malgastan los recursos universitarios o de alguna manera los utilizan para hacer negocios. Yo no escuché a un libertario en la vida que denunciara, por ejemplo, el incremento de las sumas para compra directa en los hospitales universitarios. Jamás los escuché. ¿Saben por qué? Porque estaban a favor. Jamás escuché a uno de los que hoy se llama libertarios denunciar específicamente el uso de los fondos públicos para fines privados en las universidades nacionales, pero yo sí lo hice. Y por eso fui perseguida en la Universidad de Buenos Aires, como hoy soy perseguida en otros ámbitos. Entonces, acá ocurre que hay una hipocresía muy grande planteada en torno al tema de las universidades nacionales. Lo concreto es que el Gobierno nacional hoy no tiene la preeminencia en la conducción de esas universidades nacionales, no puede disponer de esos fondos como querría y finalmente por eso ataca a ese sector tan fuertemente. Pero seamos claros que ni con estos ataques ni con ninguna otra maniobra el Gobierno va a conseguir hacer retroceder a este movimiento de lucha que se gestó durante estos meses y que va a ir en aumento. En este momento, todos los sindicatos del Frente de Gremios Universitarios acaban de decretar el paro sin concurrencia para el día de mañana. Pero ojo, les decimos a esos sindicatos, a esas centrales como la mía, la FATUN, que al día de hoy no convocaron movilización frente al Congreso, que no vamos a permitir que el paro de mañana sea una despedida de parte de los gremios universitarios frente a este escenario. La lucha empieza ahora. La lucha empieza ahora profundizando las tomas, la lucha empieza ahora profundizando las medidas de fuerza para doblarle el brazo a este Gobierno que quiere hundir las universidades nacionales y al cual no se lo vamos a permitir. Por eso ahora hay que caracterizar, y con esto termino, señor presidente, fuertemente cómo actuaron cada uno en esta votación. Que queden claro que la señora Fernanda Ávila, que entró por las listas de Massa a este Congreso, se ausentó para facilitarle la votación a su gobierno, señor presidente. Que quede claro que el señor Servi de la UCR el otro día le dio el voto que necesitaba a su presidente para que pasara el veto contra los jubilados y hoy se abstuvo en esta votación. Que quede claro, señor presidente, que acá hay muchos responsables de que hoy no tengamos la ley de financiamiento universitario activa. Pero finalmente le voy a decir algo. Confío plenamente en los estudiantes, en mis compañeros no docentes, en los docentes en luchas y con ellos vamos a recuperar el presupuesto universitario y vamos a defender a las universidades públicas. Muchas gracias. Gracias, diputada Biasi. A continuación tiene la palabra la diputada Carolina Gagliar. Sí, señor presidente, la verdad que es un día de duelo. Así lo ha dispuesto los distintos gremios docentes. La verdad que la comunidad universitaria está de duelo y lamento que en democracia, en este Congreso, donde están los representantes del pueblo de la nación argentina, haya un tercio que haya defendido el veto que hizo el presidente Milei a la ley de financiamiento universitario. Como hija de la escuela pública, fui a la escuela en un pueblo muy pequeño, de lo más profundo de la provincia de Entre Ríos. Pude estudiar gracias al Estado presente, que me dio una beca, a una tía que me alojó. Y después vi cómo fue creciendo la Universidad Nacional de mi provincia, con carreras en distintos lugares y muchos jóvenes que no podían irse a estudiar a los centros urbanos más importantes, pudieron estudiar, por ejemplo, medicina en la localidad de Concepción del Uruguay, kinesiología en la localidad de Villaguay, y son jóvenes que se pudieron ir a estudiar y pudieron regresar a sus localidades para allí desarrollarse. Esto es lo que genera la universidad pública, el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras pequeñas localidades,
el desarrollo de un plan de vida de muchos que si no estaría la universidad pública no podrían estudiar y no podrían tener la movilidad social ascendente. Asistimos a un gobierno cruel, pero yo sí tenía esperanzas, porque el gobierno ya sabemos que es cruel, que es insensible, pero tenía esperanza en que los diputados y diputadas de esta Cámara pudieran reflexionar y acompañar esta ley para evitar el desfinanciamiento que están atravesando las universidades públicas. Si hay algo que nos distingue a los argentinos en el mundo es la formación de nuestros recursos humanos. Hoy hablaba con el diputado Goyán y sé por amigos la cantidad de científicos que se vuelven a ir del país. Científicos que habían regresado con el programa de nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando hubo un programa increíble de repatriación donde pudimos traer a los mejores que vuelvan a vivirse a Argentina. Claro, se les paga migajas, se han reducido las becas doctorales. Hoy la Agencia de Ciencia y Técnica ha renunciado a su presidenta. Ningún país puede ser grande, como plantea el presidente Milei, si no tiene una política dirigida a agregar valor a nuestra producción, a pensar lo científico, tecnológico como algo que nos da soberanía. Y en ese sentido estamos asistiendo a la destrucción del Estado, a la destrucción de nuestra nación, porque asistimos a la destrucción de la cultura, que es lo que nos da identidad. Todo esto está pasando. Me pone muy triste esta sesión y pedí la palabra porque quería hacer una cuestión de privilegio contra el ministro Caputo. El ministro Caputo dijo días pasados, esto ya se torna abstracto porque lamentablemente este Congreso avaló o convalidó el veto de Milei. El ministro Caputo dijo: si insisten en la sanción de la ley de financiamiento universitario, vamos a judicializar. Y quiero decirle al ministro Caputo que hay una Constitución Nacional que establece un procedimiento para la formación y sanción de leyes que es muy claro. Ingresa a diputados o al Senado, pasa a la otra Cámara, si hay modificaciones vuelve, pasa al Ejecutivo, se promulga, si el Ejecutivo observa vuelve y si hay 2/3 y se insiste, la ley queda aprobada y el Ejecutivo tiene que promulgar. Quiero que el ministro, es de una irresponsabilidad gravísima lo que dijo el ministro Caputo, porque hay un sistema en nuestra República donde existe la división de poderes, si no, no seríamos una república, y donde esos poderes deben respetarse. Bajo ningún punto de vista puede el ministro de Economía hacer un llamado a levantarse en contra de lo que establece la Constitución. Si hoy nosotros hubiésemos aprobado la ley de financiamiento universitario con la insistencia y después así lo hiciera el Senado, esto sería ley y no podría haberse judicializado. Así como planteo esto, también quiero plantear la grave irregularidad que significa lo que hizo Santiago Caputo, que no sabemos si es asesor o si es funcionario, no está claro qué rol juega, sabemos que tiene mucho poder y influye mucho en el presidente, cuando dijo: ganen elecciones para reglamentar ustedes las leyes. Miren, la Constitución es muy clara. ¿El presidente puede reglamentar leyes? Sí, pero nunca puede esa reglamentación alterar el espíritu de la ley. Y eso es lo que hizo el presidente Milei cuando reglamenta con la firma del ministro Francos la ley de acceso a la información pública. Por eso vamos a exigir que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate los proyectos para anular y derogar el decreto 780 que restringe la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública para proteger al gobierno y vedar el otorgamiento de información pública a la ciudadanía que así lo exige. Como el decreto es violatorio y altera el sentido de la ley, vamos a exigir. Hay 14 proyectos que tienen estado parlamentario y el presidente de la Comisión de Constitucionales se ha comprometido al día martes tratar estos proyectos, habida cuenta que en el día de ayer vino la presidenta de la Agencia de Información Pública y dijo no haber sido consultada respecto a este decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública y que ella no convalida estos cambios. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. A continuación, diputado Zapata. Gracias, señor presidente. Prácticamente estaba decidido a declinar la cuestión de privilegio,
pero aprovecho la circunstancia para plantear una cuestión de privilegio contra el diputado provincial Víctor Lamberto de la provincia de Salta, que en otro momento fuera secretario de prensa de la provincia de Salta. El motivo por el cual planteo la cuestión de privilegio es por el intento fallido de este actual diputado y ex funcionario gubernamental de imputarme penalmente utilizando para ello la adulteración de una resolución emitida por esa secretaría. En efecto, luego de haber hecho una denuncia que indicaba la existencia de falsedad ideológica en un documento público, el cual indicaba que se había otorgado y se pagaba publicidad por programas emitidos por una radio, la Radio Aries de Mario Peña de la provincia de Salta, por un programa que realmente no se emitía, aportando como prueba copias de las resoluciones de la Secretaría de Prensa firmada por el actual diputado Lamberto. Luego, sin decir agua va, recibo una notificación de que se me imputaba en el expediente por la comisión del delito de falsificación de documento público y denuncia falsa. Lamentablemente, la escasez de materia gris de este funcionario no le permitió recordar que esa documentación él había aportado a través de la Fiscalía de Estado en un juicio de amparo que habíamos planteado con el doctor Guzmán Coraita en el marco de acceso a la información pública. Es así que, contando con pruebas suficientes y certificadas por el juzgado interviniente, pude rebatir todo tipo de imputación y actualmente quien falsificara, el diputado Lamberto, se encuentra imputado. En una clara maniobra que podría interpretarse como una forma de condicionar y callar a los opositores en la provincia, que probablemente involucre a los inmediatos superiores de este funcionario, considero que se han atropellado mis derechos para opinar en disidencia al gobierno de la provincia, en algunas cuestiones puntuales, pero fundamentalmente quiero que se interprete claramente el alcance de esta cuestión de privilegio. Abarca al funcionario, porque la comisión de delito es personal, no abarca al conjunto, es personal este funcionario. Espero que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, que en estos casos normalmente mira para otro lado, continúe con la causa y esclarezca la situación que realmente puede llegar a empañar al gobierno, sin poder decir que las máximas autoridades de la provincia están involucradas en esta maniobra. Pero también es importante que la causa o la denuncia original sea investigada, porque la prueba está aportada. La persona que debía haber emitido este programa dio declaración testimonial y dijo que no existió. En fin, señor presidente, solicito que la cuestión planteada, dado que a través de argucias ilegales que abarcan la falsificación de documentos públicos pretenden actuar como represalia a mi posición disidente como diputado nacional del gobierno de la provincia, solicito que sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales a los efectos que actúe como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zapata. Diputado Giuliano, para una cuestión de privilegio. Gracias, señor presidente. Esta cuestión de privilegio tiene que ver con la actitud del Poder Ejecutivo en relación a lo que ha sucedido en esta Cámara hace minutos, que tiene que ver con el veto a la ley de financiamiento de las universidades argentinas. Nosotros creemos que han generado una gran derrota hoy. Los que creen que han ganado algo en realidad han construido una gran derrota, porque el Congreso hoy tenía una gran oportunidad, esta Cámara tenía una gran oportunidad, que era la de justamente hacer valer su principio de representación, que tiene que ver con las marchas multitudinarias y el consenso generalizado que tiene la educación pública como umbral de desarrollo y de progreso entre todos los argentinos, hayan transitado la universidad o no la hayan transitado, entre todos los argentinos. Y esto es lo que hoy se ha quebrado. Hoy teníamos la oportunidad de representar a quienes plantean generalizadamente esto o ser un títere del presidente. Y esto es lo que hoy ha terminado siendo.
Y la verdad que se han dicho muchas cosas en esta Cámara hoy. Se ha dicho, por ejemplo, que esta ley es irresponsable, que no tiene financiamiento, que no tiene presupuesto. Y ustedes mismos, el Poder Ejecutivo, cuando le tocó suscribir el decreto 656 para darle fondos indiscriminados al Servicio de Inteligencia, a la ex-IDE, en los mismos fundamentos de ese decreto dicen que tampoco tienen previsión presupuestaria. Para la CIDE tuvieron previsión presupuestaria, para esto no la tuvieron. Y en general, lo que ha sucedido en este tiempo es algo que nos retrotrae, le diría, antes de la reforma universitaria de 1918. Vamos aceleradamente hacia el pasado. Ustedes saben que la Argentina se explica modernamente por dos grandes acontecimientos. La reforma universitaria del año 1918, en la cual el radicalismo tuvo un protagonismo grande, y el 17 de octubre de 1945, en el cual el peronismo tuvo una enorme incidencia trayendo a los sectores populares a la toma de decisiones. Y esto es lo que estamos retrocediendo, señor presidente. Por ahí estamos yendo. Aquí se dijeron muchas cosas para justificar, insistir, para justificar, apoyar al veto del presidente, echan culpas por donde sea. Escuchábamos que decían que la culpa era de Sergio Massa, del anterior ministro de Economía, algo absurdo. Ustedes saben que no hubo ningún recorte como el que dijeron algunos acá, ningún recorte presupuestario durante esa etapa. Han utilizado para decir esa falacia un ajuste de partidas que después se expandió. Y yo le diría, una prueba de eso es que cuando se lanzaron los 10 puntos en el Gran Rex el año pasado, estaban todas las universidades públicas respaldando ese posicionamiento, porque ese mismo día presentamos un proyecto para que no sea el umbral del 6%, el de la necesidad de inversión a la educación en la Argentina, y que se eleve al 8%. Y ustedes saben lo que está pasando. El artículo 27 del proyecto de presupuesto que manda el gobierno establece nada menos que suspender el 6%. Esto no es solo lo del veto de hoy, no es solo que esta Cámara se transformó en lo que se transformó. Esto es también y fundamentalmente una planificación en contra de la educación pública, porque el veto va sumado a interrumpir la obligación del Estado argentino de el 6% como mínimo de inversión del presupuesto a la educación de todos los niveles. Algunos creen que hoy han ganado algo, y la verdad que nosotros no pensamos eso. Son tan grandes las pérdidas de esta victoria que ustedes creen haber obtenido hoy, que la verdad que podrían decir, como alguna vez dijo Pirro, allá cuando le ganó a los romanos hace muchísimos años, en el 208 a.C., una victoria más como esta y estoy perdido. Una victoria más como esta y están perdidos, señor presidente, porque hay triunfos cuyo costo se equiparan a una derrota. Y esto es lo que hoy ha sucedido en la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias, diputado. Juliano, a continuación la diputada Lilia Lemoine, para una cuestión de privilegio. Y después la diputada Araujo es la última que tengo anotada en el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Esta cuestión de privilegio la pido para dejar bien en claro que todas estas manifestaciones que está organizando la izquierda son para perjudicar al gobierno, tienen un tinte político, ellos mismos lo han declarado desde un principio de este gobierno, que no haya un día en que el gobierno no tenga que preocuparse por una manifestación o un paro. Pero si solamente fueran manifestaciones, estamos en democracia, está bien. El problema es la violencia con la que ejecutan estas manifestaciones. La semana pasada, el día 5, uno de nuestros diputados, el diputado Santurio, junto con diputados provinciales de La Libertad Avanza, fueron a la Universidad de La Plata a una charla, a una reunión, a la cual no se les permitió asistir porque los mismos estudiantes y profesores tenían tomada la universidad
con candados. Pero no conformes con eso, de tomar un espacio público del cual no son dueños, también agredieron físicamente a los diputados, resultando el diputado Santurio con una herida punzante en la cabeza resultado de un piedrazo. En este mismo momento, en las afueras de este Congreso, un influencer, Fran Fijap, muchos lo conocen, a quien dicen que es un provocador porque se atreve a entrar en una manifestación a hacer preguntas, lo tienen encerrado en un local y lo golpearon. Sin la intervención de la policía no sabemos qué consecuencias hubiera habido. Entonces, quisiera por favor dejar de manifiesto que la Libertad Avanza, que el gobierno no está en contra ni de la educación pública ni de las manifestaciones públicas. Estamos en contra de la violencia, que es la que ejercen porque no aceptan que no gobiernan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Lemoine. Diputada Araujo. Gracias, señor presidente. Bueno, mi cuestión de privilegio es en contra de todos los funcionarios que pegaron a nuestra canciller, Diana Mondino. Hoy sacando un poquito o apartando un poquito el tema de las universidades, de las cuales nosotros estamos a favor y en apoyo total de sacar adelante a la educación. El tema es el siguiente, voy a traer el tema de Malvinas. Quiero expresar mi total apoyo, como el de todo nuestro bloque de la Libertad Avanza, a la canciller Diana Mondino, a Paola Di Chiaro, por haber trabajado y por haber logrado que no es un tratado, sino una minuta o una hoja de ruta para poder sacar adelante el diálogo. Justamente, como decía la diputada Lemoine, lo que no quieren es esto, el diálogo. Todo lo que sea diálogo siempre está mal para el lado de ustedes. Para el otro lado siempre está mal. Si dialogamos con los británicos, vendemos la patria. No, señor, la patria no se vende, la soberanía sigue siendo nuestra, fue, es y será nuestra. No porque dialoguemos estamos entregando Malvinas. Solo es tener un poquito de empatía, solo es ponerse en el lugar del otro, ponerse o acercarse a lo que pensamos y a lo que sentimos. Lo que pensamos y que sentimos todos los argentinos, pero hay una parte de argentinos continentales que especialmente tenemos la necesidad de dialogar. Y lo digo con experiencia propia. Nosotros, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, gracias al diálogo, hace más de 20 años, logramos construir, llevarlo en mejores condiciones a nuestro cementerio argentino en Darwin. ¿Y pasó algo? ¿Perdimos la soberanía? ¿Perdimos las islas? No, señores, al contrario, se dialogaba. En la presidencia de Menem se dialogó, se comenzó a dialogar. Pudimos cruzar, los familiares, la Comisión de Familiares pudo hacer más de 20 viajes al lugar donde están enterrados nuestros seres amados. Es muy fácil decir, o es muy fácil criticar, y es más fácil todavía romper, cuando se dice, claro, porque para ir a visitar a nuestros seres amados, como le digo yo, a nuestros seres amados, para visitar a los nuestros, hay que presentar pasaporte. Pasaporte, por empezar, lo presentan todos, por desgracia, todos. Y cuando digo todos, no solamente somos los argentinos continentales, los británicos también. Pero es otro tema, porque allá nosotros tenemos los mojones de soberanía, que sobrepasan absolutamente todo. Es fácil hablar y es fácil decir, cuando se pudo abrazar a su ser amado, que volvió de la guerra, criticar al que tiene la necesidad de llegar. Primero, la necesidad de llegar porque vamos a nuestra tierra, porque vamos a nuestra patria. Segundo, porque el cementerio tiene que perdurar y tiene que quedar allá. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que cruzar. Y para que eso suceda de la mejor manera posible, como me trataron la otra vez en la Comisión de Defensa me trataron de mentirosa, cuando les dije que hace 2 años atrás, cuando sacaron, el gobierno anterior sacó unilateralmente la hoja de ruta Duncan Foradori,
me trataron de mentirosa. No, no, señor, mentirosa no. Porque nosotros los viajes que hacemos, la Comisión de Familiares, son viajes humanitarios a nuestras islas. Y los viajes humanitarios, que ni siquiera le pedimos al Estado, porque los viajes en avión los financia Eduardo Nequeán. Y para ir terminando también, quiero repudiar lo que se hizo en Costa Azul, en nuestra costa. Se rompió, se quemó la réplica del cementerio argentino en Darwin. Entonces, de esta manera queremos recuperar las islas con todo lo que estamos pasando. Y si empezamos por recuperarnos nosotros, como argentinos continentales. Era esto. Gracias por este espacio. A la Fundación No Me Olvides, mi abrazo, el abrazo de todo nuestro bloque. Las islas fueron, son y serán argentinas. Gracias, señor presidente. ¡Viva la patria! Gracias, diputado Araujo. Su cuestión de privilegio, el último conjunto de cuestiones de privilegio planteadas, serán giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. A continuación, diputado Germán Martínez, por el tema homenajes. Gracias, presidente. No, le decía, el grito era que era la diputada Araujo, no Orozco, nada más. Digamos, no, pero no pasa nada. Me tienta a que en algún momento podamos discutir de estos temas, porque se sabe también el compromiso histórico de nuestro bloque y de nuestro espacio político con todos los temas vinculados a Malvinas, ¿no? Me cuesta, la diputada fue una de las que estuvo en visita a los genocidas, me cuesta eso, pero tratando de hacer una abstracción de ese tema, yo no quiero volver a los tiempos de los peluches a los kelpers. Entonces, si vamos a dar un tema a fondo sobre la orientación de la política exterior respecto al tema Malvinas, démosla. Convoquemos a la Comisión de Relaciones Exteriores, traigamos a la ministra Mondino, expliquemos las cosas, que se escuchen las distintas miradas y que podamos a partir de ahí reafirmar un compromiso democrático alrededor del tema Malvinas, que yo creo que debemos estar más cerca de lo que pensamos, probablemente. Me cuesta abstraerme de lo de Ezeiza, pero no queda otra que hacerlo porque Malvinas es una causa muy importante para nosotros. Segundo, presidente, por segunda vez le voy a pedir que nos postergue el homenaje. Realmente Eduardo Josami, a quien le quería hacer el homenaje, merece otro marco. Y si usted puede, hasta no hace mucho tiempo, los homenajes estaban al arranque de las sesiones. Entonces quizás la próxima vez nos podríamos comprometer a garantizar eso. Y si no lo hago yo, el diputado Valdés va a tomar contacto con usted, porque más allá de lo que pasa dentro del recinto, Eduardo es una persona que merece que hagamos una convocatoria y una reflexión más pública en algún ámbito institucional de la Cámara de Diputados, así que probablemente le estemos por pedir en algún momento uno de los espacios físicos más emblemáticos de la Cámara para que podamos hacer un homenaje, ahí sí, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de militancia, con los que compartieron parte de su vida política, con los que compartieron esos tiempos horribles, como dije el otro día, de 2.922 días preso por las dictaduras. Y bueno, hagámoslo en la próxima si se puede, y cuando reciba una carta nuestra para que tengamos un lugar de la Cámara para poder hacer ese homenaje, ayúdenos con su equipo. Gracias. Un segundo, diputado Leiva. Diputado Martínez, por supuesto que el tema del homenaje lo postergamos. Le pido que lo hagamos también en el ámbito de la labor parlamentaria, si nos ponemos de acuerdo, lo cumplimos, lo hacemos al principio. Yo le pido que recuerde, por más que quedemos pocos, que el sistema estaba pensado para un sistema bipartidista y en esta Cámara hoy somos 15 bloques. Entonces, corresponde que hagamos un mayor esfuerzo para ponernos de acuerdo y cumplir con eso. Porque si los números están, como le dije al diputado antes, que ya se ha retirado, el diputado Jarago Carreño, van a estar. No es mala voluntad. Sepa que siempre, y todo el bloque Unión por la Patria y los presentes, que vamos a votar y a someter a consideración cada cuestión, pero en los términos que cronológicamente nos hemos puesto previamente de acuerdo, porque si no,
terminan solicitando de todos los bloques que hagamos labor parlamentaria y no la cumplimos. Entonces, eso ya, digamos, no nos podemos poner ni de acuerdo en lo más mínimo. Ese es mi encono con el tema. Nos pongamos de acuerdo y avanzaremos la próxima. Y obviamente los homenajes, si van al principio, bienvenidos sean con el acuerdo de los demás. Adelante nomás. Sí, diputado. Sí, usted sabe que está el deseo de que podamos lograr eso. Ahora, de aquel bipartidismo hay un bloque de 99 que se parece bastante a una de las patas del bipartidismo. Entonces, desde ese lugar, que nuestro bloque también, a veces, la dinámica de 15 bloques, es como que pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, cuando lo cuantitativo en esta Cámara tiene una importancia. Entonces, es como que tenemos que convencer a 14 bloques que entre todos juntan, obviamente, la diferencia entre 257 y 99. 38% contra 62%. Nosotros también necesitamos. Gracias, presidente. Igual quiero que sepa que el tiempo se respeta proporcionalmente siempre. Sí, diputado Leiva, así terminamos. Sí, presidente, muy breve, porque no quiero polemizar y mucho menos con una diputada que es hermana de uno de los héroes. Yo siempre digo, los verdaderos héroes son los que quedaron en Malvinas, no los que tuvimos la posibilidad de volver y de reinsertarnos en la sociedad, como también son héroes seguramente sus familiares, pero no puedo dejar de manifestar mi total rechazo a la reivindicación del pacto Forador y Duncan y también al pacto de Mondino con el Reino Unido de Gran Bretaña. Eso es inadmisible, es volver, como decía mi presidente de bloque, a los ositos de peluche, es volver a traicionar la memoria de los argentinos, de la generación Malvinas. Tampoco me puedo sustraer y la verdad que cuando sucedió lo de Ezeiza, no hice mención a lo de la diputada justamente por respeto a ese camarada que dio la vida por la patria. Pero sería deshonesto de mi parte y sería traicionar la memoria de cada uno de nuestros caídos, de cada uno de nuestros camaradas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, si no dijera que lo de Diana Mondino, y lógicamente encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, es un retroceso enorme, es un acto de sumisión, de entrega, que no nos merecemos los argentinos, menos los que dieron su vida por la patria, y no tengo la menor duda que si se dan las circunstancias, como decía Germán, seguramente tener la posibilidad alguna vez de conversar con la diputada. Hay muchos camaradas que incluso que compartieron con el hermano de la diputada, que lo vieron en sus últimos días, siempre me transmiten la mirada, su proyecto de vida que tenía ese camarada. Entonces, por el respeto a él, respeto a su memoria, respeto a los caídos, hoy no puedo callarme y debo decir que esto que ha sucedido con Mondino, que ha sucedido con Milei, es una verdadera traición para los que dieron su vida por la patria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Hemos tenido una sesión un poco más tranquila hoy. Gracias por su colaboración. No habiendo más oradores ni ningún tema a plantear, habiéndose cumplido el objeto, queda levantada la sesión. Buenas tardes a los que quedaron presentes.